Todos, les dará la bienvenida a este evento la especialista ingeniera Agustina Sangrando. La ingeniera Sangrando es la directora de la carrera de Ingeniería Química y tiene una importante trayectoria en docencia, gestión universitaria e investigación. La ingeniera Agustina Sangrando fue secretaria departamental en la carrera de Ingeniería Química. Actualmente es la directora de la carrera y es la profesora titular de la asignatura Operaciones Unitarias en la carrera de Ingeniería Química. Es miembro permanente del Consejo de Directores de Ingeniería Química que se desarrolla en todo el país. Agustina. Hola, ¿se escucha, no? Bueno, muy buenos días para todos. Para la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional, es una gran satisfacción recibirlos y acompañar una nueva edición del Congreso Argentino de Técnicas Neutrónicas. Este encuentro, organizado como acción estratégica del Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones, se ha consolidado como un espacio imprescindible para la comunidad científica y tecnológica del país y de la región. Desde la UTN, Facultad Regional Buenos Aires, queremos destacar especialmente el vínculo que nos une con la institución y equipos que impulsan este congreso. Es un vínculo construido basado en la colaboración, el respeto profesional y la convicción de que el desarrollo científico es un trabajo colaborativo. La posibilidad de que nuestra facultad pueda contribuir, acompañar y ser parte del crecimiento de esta comunidad es un motivo de orgullo para nosotros. Valoramos profundamente la articulación con el LAHN. Estos espacios fortalecen la formación de nuestros estudiantes, enriquecen la tarea de nuestros investigadores y permiten que la universidad pública se integre de manera activa en los proyectos estratégicos del país. El Congreso, además, nos brinda la posibilidad de seguir estrechando lazos, de encontrarnos con colegas de distintas disciplinas y de potenciar nuevas iniciativas conjuntas que aportan el desarrollo científico, tecnológico e industrial de la región. También queremos reconocer el esfuerzo de quienes trabajan para mantener informada a la comunidad acerca de los avances del LAHN y del reactor RA10. Dos desarrollos que marcan un antes y un después en la infraestructura científica nacional. Sabemos que nuestra facultad puede acompañar este camino, es sin duda un honor y una responsabilidad que asumimos con compromiso. A todos los que hacen posible este encuentro, nuestro agradecimiento más sincero. Confiamos en que estas jornadas se den un nuevo impulso para seguir construyendo proyectos comunes y ampliando la cooperación entre la UTN-FRBA y la comunidad científica del país. Muchas gracias y les deseamos un excelente evento. Hola. Bueno, en principio darles la bienvenida a estas dos jornadas del Congreso, el quinto Congreso de Técnicas Neutrónicas. A mí me toca presentar a la doctora en Ciencias Químicas e investigadora adjunta del CONICET. Realizó su tesis en la Comisión Nacional de Energía Atómica en el Centro Atómico Constituyentes y su trabajo fue reconocido por el Premio Schumacher a la mejor tesis del año 2012. En los últimos años orientó su carrera hacia la gestión tecnológica. Durante 7 años se desempeñó en ITEC como gerenta de nuevas energías, liderando la cartera de proyectos en relación al litio, el hidrógeno, biogás y otras tecnologías emergentes. En 2022 se incorpora a la Comisión Nacional de Energía Atómica, integrando el proyecto CAREN como jefa de estrategia y actualmente se encuentra en el Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones como gerenta. Con ustedes, la doctora Alejandra Calvo. Gracias. Hola, hola. ¿Se escucha? Hola, hola. Ahí estamos. Bueno, primero de todo, bienvenidos. Como decía Guara, es el quinto evento Congreso Argentino de Técnicas Neutrónicas. Y así como suena, es súper ambicioso, porque esto no existía, es una comunidad que no existía y que se fue fabricando de a poquito con este tipo de eventos. Antes que nada, quiero agradecerles a todos ustedes por estar acá. Sé que ha sido un año muy difícil, muy desafiante para toda la comunidad educativa, científica y tecnológica, así que para todos un gracias enorme.
Y después un gracias enorme para los anfitriones y para el comité organizador mixto que hicimos entre Laboratorio Haces de Neutrones y UTN, y no se hacen una idea los desafíos que vivimos minuto a minuto para llegar a que esto ocurra. Gracias a todos, a las dos partes, pero sobre todo al señor que está allá en el fondo, Ricardo Mateucci. Gracias. Que necesitamos que se mantenga vivo, que no muera en el intento. Él es la interfase entre los dos mundos, entre el LAHN y la UTN. Es el, a pesar de todo y el culpable de todo, pero gracias a todo también. Una de las cosas que quería destacar de este evento, que es un poco distinto a los anteriores, porque queremos hacer hincapié en el vínculo con el sistema productivo y la ingeniería. No solo nos vamos a ocupar de ponernos en el estado del arte y juntarnos la comunidad de neutrones, sino le vamos a dar un pequeño sesgo para el lado de la ingeniería y para el lado del acercamiento al sistema productivo. En particular, a nuestros speakers, invitados, por ejemplo, Jitendra Matra, ahí, le hemos pedido que haga hincapié en los ejemplos relacionados con aplicaciones concretas de los neutrones. Queremos dar en este encuentro un pasito más. No solo hacemos ciencia básica de clase mundial, sino que queremos mostrar y empezar a involucrarnos con los desarrollos bien aplicados a la ingeniería y al sistema productivo, a la industria. Resumiendo un poco en qué estamos, este es el 5º Congreso, durante 10 años. ¿Saben cuántos casos científicos ya tenemos de aplicaciones de neutrones donde todos ustedes son parte y fueron parte? Más de 140 casos de interés para la Argentina del uso de neutrones. 140 casos que están esperando que estos neutrones estén listos. Y falta muy poco, estamos muy cerca. Cerrando eso, espero que haya más. Después de este encuentro, los invito a que sigamos discutiendo y que hay un librito que resume los casos científicos, se dupliquen. Estamos listos para la etapa final del LAHN. No quiero spoilear. Mañana vamos a tener a la tarde una charla de avances del LAHN. Acá Agustín Kolev nos va a contar el avance, por ejemplo, de Andes. Bueno, estoy mirando caras por todos lados, pero ahí está donde está Nahuel, también nos va a contar el avance de Astor, no los quiero spoilear, pero estamos muy cerca. Realmente hubo un cambio en este último tiempo, una aceleración que tiene que ver con la aceleración de que tiene que estar el R10 listo, y nosotros corremos junto con el R10. Entonces los invito a disfrutar de esta jornada de 2 días y el tercer día, por supuesto, todos invitados a ver el sitio, la obra de el R10 y el LAHN. Los que no se hayan inscrito, por favor, inscríbanse y tenemos un turno a la mañana y un turno a la tarde. El que no entre en el turno de la mañana, por favor, venga en el turno de la tarde. Es el momento porque después no sabemos si vamos a poder entrar en el próximo año. Disfrutemos de la obra y veamos el avance. Bueno, les deseo la mejor jornada hoy y mañana, y estoy acá para contestar todas las preguntas que quieran. Bueno, muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias Alejandra y Agustina. I will speak in Spanish, but it's your turn. Nos complace presentar al profesor Jitendra Matra para brindar la primera conferencia plenaria. El profesor asociado Jitendra Matra es científico principal de instrumento de dispersión de neutrones a ultra bajo ángulo Kookaburra y científico asociado del instrumento de dispersión de neutrones a bajo ángulo Kwoka en el Centro Australiano de Dispersión de Neutrones, ACNS, y de la Organización Australiana de Ciencia y Tecnología Nuclear, ANSTO, de Australia.
El campo de investigación del doctor Jitendra Mata se centra en sistemas complejos de materia condensada blanda con gran relevancia industrial. Tensioactivos, copolímeros de bloque, emulsiones, proteínas alimentarias, hidrogeles, minerales, entre otros. Es coautor de más de 150 artículos revisados por pares, informes científicos y capítulos de libro en prestigiosas revistas. Sus contribuciones y liderazgo en la ciencia de la materia blanda han sido reconocidos a nivel nacional e internacional. Nos brindará la conferencia titulada Ver la estructura a través de escalas, cómo la dispersión a bajo ángulo revela materiales complejos. Welcome, Jitendra. We are listening. Thank you so much. Should I go up? Yeah. This mic? Yeah, I think it's working as well. Thank you. And excellent. Yeah, I don't think so this is working. It's okay. Pointer is not working, but trust me, you don't need, I don't need pointer when I'm speaking. So first of all, before I start, I would like to thank a lot of people. To begin with IAEA, who sponsored me to come here, and then also CNEA, LAHN, and the organizing committee here, you know, plus all the amazing people. I do not speak any Spanish. I'm so sorry, and to put off with me for this many days must be very hard. So thank you so much, and thanks for answering my all the weird questions, you know, both scientifically and non-scientifically. So thanks. So I just want to, what I want to do today, I want to give you some little bit introduction about who am I, and then where I'm coming from, and what I'm going to present today. So, as has been mentioned, I am from Australia. I work at ANSTO. ANSTO is equivalent organization as CNEA. And I work in an institute called Australian Centre for Neutron Scattering. It's similar to LAHN. I've been very fortunate to work on the two amazing instruments, and today in my talk I would like to show you a little bit of those instruments. I also, from last 20 years, I've been working with a lot of very interesting science, and I mentioned to a lot of people that I am like a Charlie in the chocolate factory. So I love doing a lot of interesting science, and I love to collaborate with people, talk with lot of amazing scientists. And you know, when I always consider me as a less brainy than the people I work. So I would like to work with all of you as well at some point, you know. And today in my talk, I only gonna show a couple of examples, but please, I have more than 150 examples to share, unique examples. So if you are interested or if you are inspired today, always come back and talk to me, you know. And over the time working on an instrument, I also collected a lot of knowledge in terms of the working of the instrument, working of the organization, and so on. So please, if you are interested in that, come and talk to me on that. So today I want to talk about the length scale aspect, you know. So small angle scattering technique is my bread and butter, and that covers a lot of nice length scale, which are responsible for many things in day-to-day life. So I want to show you some of those ones. Before I do that, I want to quickly show you the ANSTO, which is your CNE equivalent. ANSTO is in Australia, and it's been operating over 70 years, and we have more than 1,400 staff now. And it's a very big national scientific infrastructure. It has two campuses. One is in Sydney, where I work. So this is where the neutrons are. We call it Lucas Heights campus. And then we have another campus in Melbourne. It's 900 kilometers apart. And this is where we have a synchrotron. So we, ANSTO, look after both of these infrastructures.
at Lucas Height, we have this very beautiful research reactor, 20 megawatt research reactor. We call it Opal. It's similar to your RA-10, I would say. And we have a 15 unique neutron scattering instrument. Apart from this 15 instrument, we have three X-ray instrument as well. One small angle X-ray scattering instrument, reflectometer, and diffractometers, and so on. So these 15 instruments are used by a lot of researchers nationally and internationally. Some instruments are specific for the diffraction study if you are interested in the atomic structure and so on. This side of the instruments use the cold neutron, low energy neutron, longer wavelength neutron, basically ideal to study the structure or the time scale for the larger length scale molecule. So I work on Quokka, and I work on Kookaburra. So Kookaburra is our U-SANS instrument. It's called Ultra Small Angle Neutron Scattering Instrument. And Quokka is our first small angle neutron scattering instrument. This is the longest instrument in the guide hall. The demand on our SANS instrument and in general, demand on all the SANS instrument around the world is really high. So we had to build the second SANS instrument, and this is the time of flight SANS instrument, second. Then we have a 2 reflectometer as well, platypus and the spats. Apart from that, radio tomography instrument, Dingo. So I will talk a little bit about Quokka, which is SANS, and the Kookaburra instrument, basically talking about the example I learned from my day-to-day operating this instrument. But before I go to explain this instrument and the science, I just want to give you a very quick crash course in the small angle scattering. So small angle scattering is a very basic technique. Basically, you have a source of radiation. It could be neutron, X-ray, or light. And when it interact with your system, you get a scattering event, and you capture this scattering event on some kind of detector. In this case, we have a 2-dimension detector. So this is the incident radiation. This is the scattered radiation. And basically, this is called the scattering vector. We call it Q. So it goes from the center of the detector to the outer side. And we can plot that one on the x-axis. So this is the part close to the center, and this is away from the center. This gives you the scattering we call high Q scattering. This is give you scattering, low Q scattering. Depending on where you put your detector, you can resolve the scattering at very small angle. That's why it's called small angle scattering technique. And here, the information arises from a very small structure. Here, information arises from very large structure. And why am I interested? Because if you see this length scale, which is 1 nanometer to several micron length scale, lot of interesting things happens, right? So for example, protein, micelles, or polymer, lot of interesting physical phenomena happens in this case. Even virus such as COVID, if you want to understand how COVID interacts or how the vaccine interacts, this is the length scale is very, very important. During COVID time, we did really nice experiment on the lipid nanoparticle, specifically carrying the RNA. So it's a very valuable size range. And by combining SANS, SACS, or U-SANS and U-SACS, along with other complementary technique like light scattering, transmission electron microscopy, you get information which is really valuable. So when we talk about the length scale, we talk about 1 nanometer to 20 micron or 10 micron, and we take it very lightly. So I want to just give you the size perspective, right? Imagine you are standing on a cliff and taking a photo of a big ship with a lot of container, and that is the dimension of 20 micron, roughly. Okay, so or 10 micron. So imagine this is a 10 micron. Now I can zoom this picture and go to few container that is around 250 microns. So this is normal SANS range, normal SANS instrument you can use in many places around the world, which gonna give you information. But the ship information is lost kind of if you only go up to 250 microns. So you have to go use SANS instrument for that.
Now, if I open a one container, I zoom and go inside the one container, and if I look one single box, that is 1 nanometer, right? So technique is so powerful that covering the length scale of 1 nanometer, going all the way to 10 micron is a very valuable information, okay? So that, always keep in mind that we are talking about multi-length scale structure, we are talking about multi-length scale system. And because of that, this is the range where you need a specialized technique. We at ACNS, Australian Centre for Neutron Scattering, we have this specialized instrument I will show you here. This is the overview, bird view of our guide hole, and these are 2 SANS instruments we have. So this is quokka, which I'm going to talk a bit more. Quokka is a very interesting animal. If you ever get a chance to visit Australia, there is a small island called Rottnest Island, and quokka are native to that island. And they have this natural smile. So if they come to you and they don't have any fear, so that you can take a very cute photo with them. And this is our bilby. Bilby is another marsupial, but only comes out in the night time. So that's a bilby instrument, not like bilby instrument, it works always. And then this is the quokka instrument. This is the another instrument, USANS instrument. This is push the Q range to even micron length scale. And this is work on a slightly different principle. I'll explain it a little bit later. And that is the kookaburra. Kookaburra is the bird. So we've been modifying kookaburra from last 10 years, and now I would say, this is the best instrument in the world when it comes to the USANS, because it's such an amazing instrument, has a different mode and so on. So we have seen the increased use of USANS instrument. If you ever thinking to install the USANS instrument, it's relatively easy, and it is really versatile instrument. So consider that as well. Then we also bought this SAX instrument. Every neutron facility, in my opinion, should have a SAX instrument because it provides you another contrast, but also helps you to reduce a lot of downtime on your valuable neutrons. So we have this beautiful SAX instrument, which is very versatile because it can do USAX and also XRD and many more things. Okay. So I won't bore you with a lot of technical detail, but I'll just quickly mention about the quokka instrument. So quokka is a pinhole instrument, very similar to what you're going to get. And it has a 20 meter of tank and 20 meter of collimation. So total length of the instrument is a 40 meter, as you can see here, and it takes neutron from the cold source. So the neutron has a low energy, and it is tailored for the larger length scale structure. It has a impressive Q range. Not many instruments around the world has such an impressive Q range. So it gives you information from 1 nanometer all the way to 500 nanometer. And the resolution it provides quite well. Flux is very high. So this is a monochromatic instrument, and how does it use the single wavelength of neutron? So quokka has a velocity selector, same like your SANS instrument, we're gonna have the same velocity, similar velocity selector. So basically what we do, we have this polychromatic radiation, and by the use of this velocity selector, we can block any fast moving neutron, or we can block any slow moving neutron to allow us to use only one wavelength of neutron. And this one wavelength of neutron goes through this collimation system. Either we can increase the flux or we can increase the collimation by tuning this length scale. And then it goes to the sample area. All our instruments are fortunate to have a very large sample area and large variety of sample environment. So when neutron interacts with your material, you get a scattering event, and you can capture that scattering event on a detector. Quokka has one of the best detector in the world, and it's a 1 by 1 meter detector with a 5 millimeter pixel. And this detector moves inside the tank. Now, as I mentioned in my intro, if you are interested in the large structure, you have to push detector quite far back. So by having that
flexibility to drive detector from very close position to very far position. We can cover length scale from 1 nanometer to 500 nanometer. So that's just a quick introduction of Quokka. On the other hand, Kookaburra, we can't have a conventional U-sense instrument in the form of sense instrument because that will be 300-meter long instrument. So that's not possible. So that's the reason U-sense is built on a slightly different principle we call a Bonsart principle. So Bonsart principle use the crystal and the neutron goes through this multi-bounce and then goes through the multi-bounce at an analyzer side. So the working of this instrument is very simple. However, what we call the rocking curve has to be very precise. And the Q value you get is amazing, like 1.810 to the -5 angstrom inverse, which gives you the length scale of 20 micron or roughly 10 micron in terms of the structure. So by going from 100 nanometer to 10 micron, this extend our both sense instrument Q range. So if you are coming to do experiment, and if you have a system which has a structure in a multi-length scale, then you would ideally use sense and U-sense combined to extend your range from 1 nanometer all the way to 20 micron. And as you can see, it's a versatile instrument, so people have used it in a lot of different studies, such as cement, rock, polymer, colloids, emulsions, food system. Where in Australia, the food system is one of the big thing, so people use a lot of on the food system, and then lot of on the lipid nanoparticle if you are interested in the designing the drug, or if you are just interested, designing any 3D material. So 3D material is again something getting really big, and understanding how the building blocks work is really important. So this is the basic introduction of U-sense. Now your instruments are neutron instrument, obviously. And neutron instruments has this advantage of using neutron, and neutron has an advantage of using contrast. So basically, you can do small angle scattering with X-ray as well. However, neutron has couple of advantage and couple of limitation. Obviously, limitation being the availability is the biggest limitation. But the biggest advantage, in my opinion, is playing with the contrast. So contrast means, imagine if I am wearing a black trouser and if I am standing in front of black board, then you will not see half part of my body. So this is kind of selecting what you want to study and also kind of simplifying your system. So I'll give you example here. Neutron interacts with the nucleus only. It doesn't care about electron. So for hydrogen and the isotope of hydrogen, deuterium, its interaction with these two atoms are very different. So saying that H2O and D2O is very different for neutron, right? Chemically, they are same. You can drink D2O, but I would not suggest to drink pure D2O. But anyway, you can drink D2O. It's chemically same as H2O. However, for neutron, it's very different. So you can see this is neutron scattering length density. This is the way to express how neutron interact with that material. So for D2O, the interaction is very different compared to H2O. And I can mix H2O, D2O such a way that if I am studying any complex system, I can hide one part and just selectively look another part. And why you want to do that? Because systems are inherently complex, and sometimes it's not easy to study component by component. So by playing contrast, you can selectively hide effect of one component. There was a very nice example where we wanted to see how the protein in your eye work, because it's a very crowded environment. And in this crowded environment, how protein actually behave. So we created crowded environment, but we don't want it to see crowder. Crowder means anything which makes very crowding environment. And by hiding that, we can actually do that study very effectively with neutron. It's not possible with any other technique. So here, you can see I can mix H2O, D2O, and selectively hide different components.
Now, just to show you the visual example, in this test tube, I have a 2 glass component and the solvent. Now, the solvent refractive index is very different from the both glass. So what I can see one complete mess. But if I change the refractive index of solvent to match with the glass wool, suddenly that glass wool is gone. It's still there, but I can't see because the refractive index is matched. And the refractive index of those two is different from this glass bead, so now I can see the glass bead. So this is the visual representation, and you can do similar thing with the neutron. Sometimes it's not possible to play with the solvent. In that case, you can play with the molecule. So for example, protein, you can deuterate protein. Polymer, you can deuterate polymer. What is deuteration? Basically replacing hydrogen with deuterium. And at ANSTO, we are lucky to have a national deuteration facility, which actually deuterate molecule for you if your science require that. So again, just to show you, if you have a one molecule and you are interested in only one part of that molecule, you can selectively deuterate the solvent so that you can only study either side A or the side B. Same way, many people work with the core shell particle or the drug solubilization. You will hear the talk from Hasmin today. So if you have a core shell particle, you can play with the contrast such a way that you can hide the core or you can hide the shell and then study those individually. So that's a benefit of working with neutrons, because you can do this thing, which is very hard to do with the X-ray. And it's the same thing, if there is no contrast, there is no study. Always remember this. The other benefit of neutron, because for neutron, any material, any hard material is an empty material. It's only interact with nucleus, so everything is empty for neutron. Most of the neutron just go through. So that sounds like a drawback, but it's a benefit because now it allows you to actually use large variety of sample environment. And your instrument is as good as your sample environment, okay? So you have to have an amazing sample environment as well. At ANSTO, we have a lot of auto changer which goes from lower temperature to higher temperature. And this is our bread and butter. Like every single day, people use the auto sample changer. They load multiple sample. In our case, we load up to 20 sample, and then everything runs automatic, okay? On USANS, where the samples, the particle size might be larger and you might get some kind of sedimentation, you need some kind of tumbler. So it rotates your sample in the beam so it does not fall down out of the beam. So tumbler is also very important sample environment we have. And for SANS, we can use the same tumbler on both SANS instruments. We also have a superconducting magnet up to 11 Tesla and as low as 1 Kelvin. So if you are interested in magnetic particles and how these magnetic domains behave, you can use up to 11 Tesla magnet. We also have a stop flow system or the mixing system where you can combine 2 or more sample and study the kinetic effect. And that is very important, especially if you are interested in a digestion, if you are interested in some kind of kinetic information, this is really important sample environment to have. And another sample environment which is used more, not as more as the 20-hour auto sample changer is the rheometer. So many systems where you want to understand the rheological profile of your system, you can use this in situ rheometer. So you can apply the shear on your material and while studying their structure. Our old rheometer died, so we needed to purchase new rheometer. So this is our brand new rheometer, and it's a bottom cooled or bottom heat. So imagine for the food system or the polymer system, colloid system, you can use this one for a variety of system where you want temperature as well as the neutron scattering and the shear together. This is a small tumbler for the SANS instrument, but we have now upgraded version with a nice temperature control tumbler. And then
in neutron scattering, as a user, your job is to put sample in the beam. So you can come up with any way to put material in the beam. We provide some kind of sample holder like this to put sample in the beam, basically. But it's up for the imagination, you know. We have a large number of different sample holder which one could use. We have some very specialized sample holder for sample environments, such as high pressure sand cell. So high pressure cell, if you're interested, applying the high pressure to your sample while studying the neutron scattering, then you can use this cell. It can go up to 350 megapascal. So we published one paper where we were interested in studying the protein in Mariana Trench, especially, you know, how marine mammals survive at such a high pressure, what happened to the protein and so on. And so you can actually use that sample inside the cell and apply high pressure and see what structure changes. This is only DSC in the world where you can do in situ differential scanning calorimetry while studying the small angle scattering. So that's the in situ DSC at the ANSTO. So these are the sample environment. And a lot of information, we always update this one. We have a lot of information available on sample environment equipment handbook. So if you go and Google sample environment handbook at ANSTO, you will see this, okay? And it's a good handbook to take an inspiration as well and to understand what else is possible. So just to wrap up my structure side of the talk, SANS is a very powerful technique, and we have studied in a various materials. So this is one of the book cover for my, my paper where we study the battery, their charging and discharging phenomena as an in situ measurement. So you can see how you can actually put a very thick battery inside the SANS cell and study the discharge, charge effect, and so on. You can create a lot of 3D printed materials, such as here, and you can use them to study the structure within those 3D printed material. Again, rheometer, we discussed, you know, your rheometer is amazing in sample environment, so you can use rheometer. SANS is such a powerful technique. Not only it can use for a very different type of system, but the information you get is second to none. Like not only the size, shape, and the interaction information you get, but also, you know, it's a non-destructive technique. So many times people bring very important sample. They study SANS, use SANS, and then take their sample back with them. And you can study them in a most relevant condition, as we discussed, you know, like if you are in TEM, the cryo-TEM, even cryo-TEM has a limitation that you have to freeze the sample or you have to change the sample, and then there is a question whether, you know, it's relevant or not. Whereas SANS and U-SANS is such a technique which is very relevant. You are studying them in their natural environment. And data acquisition is very fast. I was mentioning to some of my colleague here that when I started my PhD, each measurement I was collecting for was taking 8 hours, and the Q range was so limited because it was very small, very old instrument. Now I can do better experiment within 1 second. So the technology improves such a way that we can collect data within a 1 second time frame. So it's really fast. Most of the measurements are less than 1 hour and so on. So, you know, that's the benefit of the SANS measurement. So what I'm going to do now, so that was talking about the technique, and if it inspired you, you know, I also want to show you some of the example which I've been doing. So this is the one example where we study the silk hydrogel. And the motivation to study this silk hydrogel was to create artificial tissue. Imagine if you need to have a knee replacement or the repair of the tissue. It's a very daunting process, and it requires a lot of surgical intervention. However, if we can prepare some kind of hydrogel which is injectable and somehow it repairs your tissue, plus your body accepts it, then that would be really cool.
So we know one such protein called silk. So silk is amazing protein, and we use silk a lot in lot of different area of science. So in this example, we know that silk forms this hydrogel. If you shake the silk solution, it forms gel. It's very unstable that way. Also, you can introduce photoinitiator, and by cross-linking, you can actually cross-link and make the silk hydrogel. So in this example, we knew if silk is a natural polymer so that your body might accept it. So we created silk hydrogel to study this one, and plus the tissue, plus the drug delivery and tissue repair and so on. We didn't know that silk is such an interesting polymer. It's called intrinsic disorder protein. So it does not have any crystal structure. It's very disorder protein. So we end up studying this silk for a long time. So we are studying this more than 10 years now, and we publish more than 20 papers in this area. Okay, so with this one particular group in RMIT, which is a university in Melbourne, we are a pioneer in Australia and around the world studying the silk-based hydrogel. So we did a lot of work with silk by itself, but also silk mixing with different kind of compounds. So in this case, we mix silk with the graphene oxide for a different application. We mix silk with the biopolymer, not the protein, but the biopolymer for the different application, and so on. As you can see, various different examples are listed here. And silk is amazing. If you ever if you are interested in making hydrogel, I would strongly suggest to work with silk, because it provides, it makes this amazing, beautiful nanostructure. For today, I only want to mention example from this paper, and all the information available online or in my Google Scholar. So in this example, what we did, we took the silk and we introduced photoinitiator, and we shine the UV light, and we form the hydrogel. Now this hydrogel, same as silk, is very, very tough. So you can imagine if you need a tissue which require certain toughness, then you can use this hydrogel. So this is what happened. We prepare this hydrogel, and you can see here SEM image. It's a very nice structure with the porosity, and we needed porosity. So SEM suggested us that rough porosity is around 2 to 3 micron. And the reason we need porosity is, if you imagine, if you need this material as a tissue repair, then you want body fluid to actually pass through this material to keep it healthy. So this is the porosity we wanted. And how do you actually cross-link this polymer? Because it has a molecule, this molecule called the tyrosine, and it cross-link and form the gel. So this is the simple way to form this hydrogel. Now, silk, as I mentioned, is a very naturally abundant, naturally available material in excess quantity. It's very strong material. The only problem with silk is not very flexible. So imagine if you want for the tissue, you will suffer from flexibility. So we found another intrinsic disorder protein in the insect tandem called the resilin. Resilin is amazing. It's not as tough as the silk. However, it's a very elastic. And it's also intrinsic disorder protein. So it's very elastic, like gluten or elastine or some kind of one particular type of spider silk and so on. So we took this resilin, we genetically modified for our application. So we only took one part of this resilin. We call it RAC1 resilin. And then what we did, we mixed this with silk and form various hydrogel. So now we study silk, but we also mix silk with another protein such as resilin and make a lot of hydrogel. And why we do it? Because we wanted to create a large library of hydrogel, study them with neutron, and understand how their nanostructures are or microstructures are. So it provides us a knowledge to make even more material. Now,
both of these proteins are amazing, but they are not temperature sensitive. So if you want some temperature sensitive material which can release the drug when it goes through, let's say, 37 degree centigrade temperature, then you have to form another hydrogel. So we thought, okay, what kind of material are there? So we know there is one biopolymer. It's not natural. It's a biopolymer called PVCl, polyvinyl caprolactam, very often used in a medical science. It has an amazing temperature response. So we took this material. So now silk is our main material. We mix it with the resilin and form the silk and resilin hydrogel. But we also took silk and mixed it with the PVCl and made another hydrogels. So now we have a library of hydrogels for a various application. And this library is useful if you correlate their physical phenomena to their nanostructure. And that's what we did. So we went and studied the nanostructure of this material using SANS and USANS. This is very impressive graph, because if you see here, the information is 1 nanometer here, and this is 20 nanometer. It's a huge, 20 micron. It's a huge Q range. I have plotted this graph slightly different way. It's called Kratky plot. So this is the same graph, but it actually enhanced the feature which you see here much clearly in this graph. And without doing any analysis, we can assign various aspects of this graph to different structure of that hydrogel. So we know this is the hydrophobic part. We know this is the pose we've seen in the SEM image. We know this part responsible for the hydrophilic domain where the solvent goes, okay? So this is very good way to explain this graph. Now, just taking a side note, sometimes we forget that this technique has a size range. So it's like looking through the keyhole, okay? So if I am looking through a very small keyhole, like SANS, I am only looking certain part of the structure. So imagine in this room, when I look through the keyhole, I see some of the trunk, some of the ear, and some of the look like elephant, but I don't know how many of them, whether they are small baby elephant or the large elephant. So that is your SANS window. Now the features are much more resolved in this window. You can see very small feature very clearly, right? But you're missing out the large view. So now if I combine this view with the U-sense, then I can get a very good picture about the volume fraction of elephant, right? Whether they are small or big, whether somebody lost the leg or something, I can get that picture. So this is the way to explain what we are looking in terms of SANS and U-sense. However, always remember, this is still up to 1 nanometer to 20 micron. There is more out there which we can't see, right? So when you are analyzing your data, always be mindful that the structure are at multi-length scale. So this is why you need a multi-technical approach and the knowledge of your system to make a very good picture of your sample. So coming back to the structure, now you can see the micropores, but also you can see hydrophobic and hydrophilic domain. Okay, so these are lot of library of our material and just plotting them slightly different. So the two class of sample, if you remember, one is the silk and resilin, silk and PVCl. So this is what we have here, silk and by itself and silk and resilin here. And you can see how the structure changing. So for silk, the peak was much more sharp. Now it become more broader. For silk, there were pores very sharp in this direction. Now they become little bit bigger than the size of the U-sense. So what that mean? That mean when resilin interacts with your RSF, which is silk, the interaction mostly happen in the beta sheet domain.
So that's why the beta sheet, because resilin also have a beta sheet, and they combine together and form this larger hydrophobic domain. The hydrophilic domain does not change significantly, but it restricts the solvent in that region. So that information we got from a lot of other techniques as well. However, in the case of PVCl, what happened, your slope value change, that is a very good indication of what happening the interface of this hydrophobic domain. Now, I can talk about this graph for 1 hour itself because there is lot of information in this graph. This is the beauty of SANS and USANS. You can extract lot of different type of information. For example, slope value here, how you are making structure more sharper at certain length scale, but also how you are growing the hydrophobic domain for certain application, okay? And what is happening to the porous structure. It's very beautiful to see that at this ratio, above the 70-30 ratio, the system completely changed. Okay, so this information, if you have this information, then you can design such a hydrogel system for application. Imagine if some industry coming and telling you that we are interested, for a certain tissue repair or for certain drug delivery system. Can you make this? Can you design the system? Not only you can design the better system, but you can show them why this system is working better way. So this is one example of the silk hydrogel. Now I will go to the second example, which is very interesting example. And this example get us lot of publicity because this example, was selected by NASA. And recently NASA published their annual report, and this example was listed there. So we got lot of publicity, but I'll take you to the journey where this project started. This project started long time ago, in around 2017 or something like that. When I met this very brilliant professor in Japan, this professor's interest is to understand how charged colloidal particles interact and why many people have this interest. So when you go to buy any pharmaceutical suspension, you will see behind the bottle it says shake well before use. Right? Because most of the colloidal system has some kind of interaction, and because of this interaction, they aggregate and settle down. So that's the problem. We need to understand charge-charge interaction in order to design better stable system. So that was one of the motivation. Second motivation is making a sensor, photonic sensor. So when you want to make a photonic material, you want to create a beautiful nano clusters, not the aggregates, cluster. So when you want to make a cluster, basically it's a charge-charge interaction. So you can engineer the charge-charge interaction such a way that it forms the nano cluster. So Professor Junpei Yamanaka in Japan, he's an expert of understanding the charge-charge interaction, mostly with the fluorescent microscopy. However, we realized that neutron and X-ray scattering could be very valuable to study this system, and you will see how. So we started collaborating on that, and the first system we studied was the polystyrene particle. So polystyrene particle is a plastic small particle you can buy very easily. You can create charge on those particles very easily. So in this system, we created positively charged system and negatively charged particle. And then we study their interaction as a function of different salt concentration. So why as a function of salt concentration? Because you can control the charge on the particle by changing the ionic strength of the solvent. And that was we were doing. So we changed the ionic condition of the solvent, and we can tune the cluster formation. We can form the dimer, we can form the trimer or tetramer by just screening the charge. So very, very easy example. In this example, we had to match the density of the solvent same as the polystyrene, which is much easy to do.
Polystyrene is around 1.5 in terms of 1.05 specific gravity. So that is easy to do by mixing H2O and D2O, because D2O is 1.1 and water is 1. So you mix that, and at 25 degrees, you should get 1.05. So your polystyrene particles stay suspended nicely without settling down. So that's what we did. We understand the association number, and we did some neutron scattering measurements, and they were beautiful measurements. However, this is just good to come up with the model, but it was not good for certain application. Certain applications require us to actually have a large number of library, and one of such particle is silica or titanium oxide. This is the material which is used in the photonic application. But can you see the specific gravity? It's 4. So on Earth, where we suffer from the gravity, there is no way you can form the cluster out of it. Because before they form cluster, they phase separate and form this big aggregates. So that's very common known aspect. If we can't form cluster, then we can't come up with the mathematical model. So what we did to study this system, we applied to JAXA. JAXA is Japan Aerospace Exploration Agency, which is equivalent of NASA in Japan, to take our sample to International Space Station, because we know at International Space Station we have a prolonged microgravity, and this is ideal to study this kind of system. So we were lucky enough to get that project accepted. And you can see some timeline, which is very funny when it comes to the scientific project. We started project in 2017, project was accepted, and then finally we prepared 2 sets of sample in November 2019, long time ago. And then they went to the Tsukuba space station. 1 set stayed on the ground, 1 set flew on 6th of December using SpaceX Falcon rocket and went to International Space Station. On 9 December, it docked to the International Space Station. From December to July, nothing happened. And then experiment happened in the July. So during this time, I was so frustrated. I thought astronauts are so lazy, they don't want to do any experiment. But when I got their schedule, I realized they are super busy. They are always doing lots and lots of experiments. So my experiment was not that much in priority, and we know our samples were stable. So the experiment happened on 27th of July. Now, one thing, there is a microgravity, you can make a cluster, nice cluster, and that's it. But then how do you actually capture those clusters in time? How can you, if you just do the solution, then if you bring on Earth, then they're going to aggregate again. So we have to come up with the material which form this hydrogel. And this is, again, where my knowledge comes, because I work with a lot of hydrogel, and I know some hydrogel are a good scattering material, some hydrogel are hopeless. And that is hopeless material was really useful here, because that material does not show any scattering. So we mix material with hydrogel. So once they form cluster, you can make everything. You can freeze everything. You can make a hydrogel. So they are captured in time. So experiment started on 27 July, and they were gel immobilized on 30th July. Now, this time is also important. This is the best example where it goes amazing engineering aspect, amazing pre-experiment, because we had to show NASA that this takes 2 days for a full cluster formation in microgravity. So you can't freeze them in time before 2 days. So this is why the form experiment was happened on 27 July, and they was immobilized in a gel on 30th July. Sample written in January 2021, and then they came to ANSTO and the university for various experiments. Why microgravity? You can see here, you can create microgravity, but for very short amount of time. Our interaction is
15 minutes? Yeah, lot. Sure, I'll finish very quickly. So you need a microgravity environment here longer because of this interaction. So you can see International Space Station provides this longer microgravity environment. This is a very interesting graph. So what happened, time to time International Space Station drift from the orbit. So to keep it in the orbit, they fire thruster. And every time they fire thruster, the gravity increased slightly, but significantly. So you can see here, during our period of experiment, gravity was increased this many times. And we have to prove that the effect of, by calculation, that effect of this gravity is very, very minor or none. So that's beauty of all the calculation which went into these experiments. And these are some of the photos which took the sample, came back, and so on. There is another engineering aspect, like how do you train astronauts to mix two liquids, right? You can't give them pipette or some glass vial or something in the space station. So we have to come up with this engineering solution where we had this two compartment of liquid. There was a spacer, which astronaut has to break and then mix this 100 times. That also was calculated on ground. So the astronauts actually hates us because, you know, every time, every sample, they have to mix 100 times to make this hydrogel. And then we made this box where the UV light shine after 2 days and immobilize this particle in the gel. And here is the live view of astronaut mixing the sample. And we got the link to see the live view when it was happening. So you can see how they are mixing the hydrogel. And this is the video when they took all the gel sample with our particle and put it in this special container with a 2 temperature log, because we had to measure the temperature profile throughout the journey, not on the ground, not on in the Dragon capsule or anything, but also when they are coming back, you know. It's amazing when it's coming back, it's such a high temperature environment, yet inside the Dragon capsule, it's a normal temperature. So we have those temperature log. And this is one graph to summarize, but there is a lot published here. If you Google my name with the colloidal particle, you will see a lot of news article as well. So this is a beautiful example. These are the two gel. One stayed on the ground, one went into the space. And you can see in the space, the gel which we made is such a homogeneous. It's a very low volume fraction, yet it's a very nice homogeneous gel with a nanoparticle spreaded, cluster spreaded around it. Here, because of gravity, they migrate onto the side. So this sample is no good for the neutron scattering. This is amazing sample. And we did U-SANS and the SANS. And then we got this beautiful information, because U-SANS has a more resolution compared to SANS. We got this beautiful information. And but just fitting this graph, we can come up with the cluster information. And the knowledge we got is second to none. It's amazing how cluster forms. Even the cluster which we form on the ground were very, very different when they were formed in the space. So that information is now published in the Nature Microgravity Journal. And this is Junpei Yamanaka and Akiko, one of my collaborators. This was the logo created by many organizations. It shows you how many organizations went to make this project successful. So I just want to finish my talk, and I want to give you take-home message that, you know, these techniques are amazing and well done. Having this amazing instrument at your doorstep, you're gonna learn you're gonna have so many interesting science over the year, just doing a lot of collaborations. And this is very useful for, as I mentioned, in a large length scale. And by playing with the isotope replacement, so if you are thinking to have a national nutrition facility, by all means try to have it. Having that isotope replacement, you know, gonna help you so much. And the scattering, what you are as I mentioned, gives you the information about the shape and the structure of the particle. So it's a lot of information within one graph.
and also it's a non-destructive technique. While you are getting your instrument, if you are in the need of good sense and use sense measurement, come use our instruments. We have a proposal deadline twice a year. Please contact me or contact one of my colleagues well in advance so we can help you to write a better proposal, okay? And thank you. I hope Kwaka Kukabara can help you as well, and I am more than happy to take any question you have. Okay, thank you, Jitendra. Very nice talk. Some questions? Thank you for the presentation, Jitendra. I have one question with the last example that you said that you produce your samples in space because of the gravity. When you bring them back, aren't they accelerations also that can destroy your sample? How do you bring the sample back to Earth? So when we were studying this material at ANSTO, we studied a lot of kinetic information about how this particle aggregates and so on. So not just forming a cluster, but also the aggregation. So we know that before they get a chance to form cluster, they start aggregating. So we have to come up with this one separate material we call hydrogel, and the information, it's the same material people use in a gel nail polish. So basically, a very low volume fraction of this polymer material. So you mix your sample within that material, and then you shine a UV light so that it forms gel, and capture your particle, capture your cluster in that form. So they don't get a chance to actually form the aggregates. But that's only happen if your cluster formation happens without the effect of aggregating your particle. So that's what whole the engineering aspect was about, the UV light and mixing it with the hydrogel material, which captures those particles basically. Yeah, I take that. The question was also if when you bring the sample back, yeah, the accelerations there can produce any damage on your sample. That's a good question. So using Stoke-Einstein equation, like when you see those gravity when increase at the space station, this was before even forming this gel. So we work with the Stoke-Einstein equation and we show how much sedimentation happens. So even without gel, the effect of sedimentation was very low in microgravity environment. However, once you form gel, there is no sedimentation, even when it's accelerating and the gravity goes above the normal gravity value. You know, we don't see any such thing. Because on Earth, you can increase the gravity easily, decreasing gravity is problem. So we did some experiment where we increase the gravity within this gelled system to show whether there is any effect of the particles. Sorry, I did. Yeah, thank you. Yeah. In your examples, you always mention the use of suns, neutrons, but I think many of the applications could also have done with the SACs. Yeah. So which are the limitations of SACs against suns, and especially regarding sample sizes? Very good question. So as I mentioned, there is an advantage of using SANs, but there are limitations. So one limitation is the availability of neutrons, which is not that much. On the contrary, SACs instruments are lab-based instruments many times, so it's easy to access them. The other benefit of SACs is, sample size. It's very small compared to the SANs, because often SACs beam is very small. In the SANs beam, the normal beam size we use on our instrument is 12.5 mm. So your sample has to be bigger than that, right? So that's sometimes is challenging. We can use a smaller beam, but it's like wasting a lot of neutron, basically. So sample size is one another aspect. The other aspect is,
without understanding what's happening with your system with SACs, there is no point doing SANS, because you might not have any scattering because of this contrast. Let's say you are working with a metal nanoparticle. By far, SAC's gonna give you better result because of this enhanced interaction of electron with the X-ray, and then you're gonna get a lot of nice scattering. I have a very beautiful example here, and I have thousands of examples, but this one, sorry, I went a little bit too far, yeah. So this is the example where SACs was actually helping SANS, because we made a different type of colloid casein colloid particle, and in order to show people, every time we make sample, chemically and structurally it's the same sample, just different contrast, we have to do SACs. This is the SACs graph. This is the SANS graph for the same sample. And this was not able, we would have not able to publish this without this. So SACs is a very important aspect, and certainly, but there are a lot of time when you will come to the point where you need neutron to differentiate between the multi-component system or the part of the same system. In this case, by just playing contrast, we can isolate the scattering from one protein from the other protein and the calcium phosphate nanoparticle. And this could not be possible with X-ray. However, X-ray is very important. When people come to us and they have a deuterated protein, I do not put deuterated protein on SANS at all. I say, let's run deuterated protein in D2O or in H2O, because X-ray doesn't care about D2O and H2O, and show me that hydrogenated protein and deuterated protein are the same structure-wise. If you show me, then we can actually go and do the experiment. Because although I've been keep saying H2O and D2O chemically same, some protein doesn't like D2O, they form aggregates. So we use a lot of X-ray scattering instrument. So I'm so glad that you have a lab-based X-ray instrument to support your SANS instrument as well. Thank you. Do we have a question? Well, I think just a quick one. Very interesting talk. Thank you very much. I work with Paula. I guess we were already talking about our mesoporous structure. We prepare multi-layer films, and we are always thinking, how is the solvent entering Greece? Entering? Well, how the solvent enter inside the mesoporous structure? How fast is this movement of the solvent inside this mesoporous? Can you have some information related with this, with using these techniques? Yeah. So we do a lot of work with a powder film with a porosity. For neutron, this is one of the benefits to understand the porosity with neutron. The reason is, the pore is empty space compared to everything else. So the contrast difference is huge. Plus, when you are studying with rock or thin film or anything which is very dense, often X-ray is not useful because of the attenuation. So neutron is the ideal technique there. And also because if you are filling the pore, there are two types of porosity. One is a closed pores and one is an open pore. So the inaccessible pore, if you want to separate the contribution of inaccessible pore from the accessible pore, neutron is beautiful because I can mix H2O, D2O such a way that it fills all the accessible pore to the same contrast as my material. So now the only thing scattering is an inaccessible pore. Right? So we can do this. Now, saying that filling pore sometimes is easy, sometimes is hard, depending on the material, right? So there are experimental way to fill the pore. If you are interested in the kinetic aspect of filling the pore, that is also possible because we can create a sample environment. We already have it, something similar to this one, where you can actually push the liquid inside the cell and
see what's happening as soon the liquid goes in. So if you do the time measurement, and you can see how porosity is intensity going down or intensity going up depending on what contrast you are using to study the kinetic information. However, again, it's depending on the aspect of your material, how hydrophobic it is, how hydrophilic it is. There was some material where we had a challenge to fill the pore because of the gas. It won't let gas go. One of my students, he works with Martian soil. So we got information from NASA about the composition of Mars, and we make the simulant. And now we want to understand how to extract water, because one day we will go to the Mars, and we want to extract the water from Mars. We applied to get a sample, real moon sample from NASA. I hope we get it because we were rejected twice. So as you know, there is a program to build the colony on the moon. And if you want to use moon dust, you want to understand how water actually penetrates, what porosity of moon dust is. And neutron can give you that information easily compared to other techniques. Excellent. Thank you very much. Bueno, muchas gracias. No tenemos más tiempo para preguntas, pero le pueden hacer en el coffee break que ya viene dentro de poco. No more time for questions. Sure. In the coffee break. I love talking, so come and talk to me later. I can. Thank you, Jitendra, again. Thank you so much, Jitendra. Ahora los invitamos a todos al coffee break. Sí, la foto la vamos a hacer una foto del Congreso al volver del coffee break que tenemos que preparar la sala. Bueno, los esperamos.
Hola, vamos a empezar con la sesión de la mañana. Ahora vamos a tener una semiplenaria a cargo de Enel de HZB, Alemania. No sé si me escucha, pero por ahora les hablo todo en castellano. Enel estudió un doctorado en física y electroquímica en Tartu, en Estonia. Después trabajó en la Universidad de Aalto. Hizo un postdoctorado en HZB, como les dije, en el Centro Berlín, donde había un reactor de investigación, y en la Universidad de Tartu. Su trabajo se enfoca en el estudio estructural y electroquímico de materiales carbonáceos para el almacenamiento de energía y el desarrollo de baterías tanto sulfuro-litio como de iones sodio. Y del desarrollo de materiales basados en carbono para catálisis. Desde 2017 es investigadora en HZB y trabaja en métodos avanzados de estudio inoperando, utilizando técnicas de dispersión de neutrones a bajo ángulo. You can hear us, Eneli? Yes, very well. Okay. Thank you so much for being here. We are really happy to hear you. So, everybody, this is Eneli. I remember you have 25 minutes, and then we have a question. I will let you know when you have 5 minutes left. So, we hear you. Thank you. Thank you so much. Thank you very much, organizers, for this invitation. I'm really honored. And I also want to thank Sandra already for every detailed introduction. So I'm actually having a lot of fun here, not to go into the details anymore. So I'm really thankful for that. And I'm going to concentrate on this carbonation
range accessibility. So as you know, all the world is actually in the challenge of transitions, and so we are. And we are dealing with different, would it be the photovoltaics, would it be then the hydrogen storage, or the battery research, and we want to know how these materials behave at work. And we are dealing with, of course, the European Green Deal, but we have to understand how we can accessible materials in local and how we can bring that in a large scale and in usage. But one part of the batteries and one part also the fuel cells contains always the carbon. So this carbon support is very important. And as you know, the graphite is also not so easily accessible for all the locations in all the world. So we need to also produce the carbon material and synthesize that ourselves in order to get very good understanding how we can use that in different applications. So here is the two examples, actually very complicated. On the one side, there's a lithium sulfur battery. And in here, actually, the sulfur side, what you see is the carbon material, which contains the sulfur material itself. So means that this looks already very complicated, but what is happening here is one side you have a lithium, another side you have a carbon material which contains the sulfur, and this shuttle effect, what goes through the multiple reactions and multiple polysulfides shuttle means that it's very complex under the beam. At the same side, on the right side, we have another battery type. This is sodium-ion battery. And the sodium-ion battery also uses the carbon, but its carbon actually here is a hard carbon form. So here the sodium ions need to be stored and most effectively as possible in order to get better the energy densities. So the carbon actually is very tunable. So you can produce that in different forms. You can have it on different forms. You can tune the porosity, surface area, curvature, or whatnot. But we don't really understand how this material and which kind of parameters actually are very important at work. So you already know this image from the last plenary lecture, which is also emphasizing that if you have X-rays importantly available, you should go first to that. Or if you have a neutrons, you are very lucky. In the case, you are very lucky. So I'm really positively jealous that you have this possibility. Nevertheless, if you have this sample, what you are interested in, then you have from the real space to reciprocal space information of the very large Q range, depending on the sample detector distances, as already mentioned before, and also if you have a possibility to go even the Unsans, it's even better, and do the contrast matching, which is one of the examples here. When you come to visit Berlin, then if you might see the lady who is sitting in the Berlin U-Bahn, then you can see a beautiful face, but neglect the background. So why this contrast matching is very important? The contrast matching is very important because lithium-sulfur battery is one of the examples where you can play around with contrast match, not only from the neutron side, but also from the X-ray side. So from the neutron side, as you can see also from here, is if you play around with a deuterated electrolyte, you have a possibility to see the change of the sulfur formation and polysulfide for lithium 2s formation. On the other side, if you have X-rays, then contrast match between the carbon and the electrolyte doesn't work, but what works is actually the carbon and the sulfur. So you have a very good contrast match between the sulfur and the carbon. So this is one of the rare cases where one application has a possibility on both sides with neutrons and X-rays have a contrast match, and you can learn different properties
on the one system at the same time. So we are doing also layer by layer approach, means that you saw already the picture that it's very complicated itself. It's not only electrochemically complicated, but it's also complicated that you each layer doesn't matter what you put under the beam, gives you the scattering contribution. And this scattering contribution you need to understand. And that's why you have this scattering contribution properties here. I want to emphasize one thing, that you have X-rays, you are dealing with sometimes the beam damage. You can somewhat avoid that, but not necessarily always. And this is what you have to always keep in mind. If you do the X-rays before, when you go on the neutrons. Another bad guy in these systems, I would say, or complicated, challenging guy, is actually the separator. Would it be the cell guard? There are multiple separators, but the cell guard is especially challenging. Because if you do the contrast matching with the deuterated solvents, then in neutrons it comes visible. Here we have a small mistake that a colleague actually placed the two separators on top of each other by accident, and they were shifted a little bit related to each other. If you have, however, the small angle X-ray scattering, you also have the anisotropic behavior. So it means that if you now put the electrolyte into that, it will kind of disappear. But it's you have to always be aware that it actually is the case always when you do this kind of experiments. So if you go now to the operando measurements, then you, of course, one hand, the electrochemical behavior has to be very stable, that is clear. And during that electrochemical behavior, you know that only what you are observing is actually the change of the electrochemical change, not what your materials are changing. So that is very important. And if you know the contribution at the beginning, and you know the contrast between the electrolyte and each of your layers, you have a beautiful, beautiful information about the system what you study. So here we can see the electrochemical wetting, the intensity is changing. We can see the formation of the sulfur, which is intensity is increasing at the same time. When we lose electrochemically the sulfur and produce lithium-2s, we can get the information contrast between the rest of the sample. So these precise structural parameters can be directly then correlated, and you can easily study that whole range of the system. So what I want to emphasize here is actually that each point actually gives you a lot of information at each very large length scale. So it means that if you already look at the formation of the particles, you see that there are formation of a large particle when you're getting the discharge state. You have a lot of lithium-2s in your system. However, if you charge and go to the sulfur state, then you already lose, and there are much bigger particles, and you lose the contrast also between the dry cell and then lithium-2s or polysulfide cell. So also, if you do not only the galvanostatic charge or discharge, but you go to the electrochemical impedance, it's also giving you a lot of information, especially when you have able to synchronize the two measurements. So here, actually, the main point is that if you measure in the impedance a very large scale of frequencies, this is more or less the same as it will be small angle scattering curve. So it means 10 minutes of the scattering curve. And it still gives you a lot of information about all the length scale, what you want to understand. So it goes on, this project, and now we're in Jalisco, so we are still trying to understand where the sulfur is forming, but now we were more like X-rays. Another battery type, what I wanted to emphasize is the carbon, and this is hard carbon. And why we are so interested in that is that if you tune a hard carbon, would it be the production of the banana peels or the nutshells or the peat? It doesn't matter. Matters what kind of structure you can actually make.
And this porous structure, layered structure, distances between the layers makes a huge difference on this sodium storage. So we want to know which kind of structural parameters influence the most mechanism of a sodium storage, and overall then performance of a cell at which length scale. So this is the synthesis of the carbon. As you see, it's pretty complicated. However, you can tune and control the hard carbon powders at different temperatures. And if you receive the very wonderful materials, they are very spherical-like, and put that in a battery, then you can see this energy curves, like one is the discharge and charge, and we are interested in these two plateaus. So one plateau is the sloping plateau, and another is this storaging plateau. And these two plateaus, actually, surprisingly or not, they are defined by the material. And we looked into that, the small neutron scattering on the length scale of the 6 nanometers, and the wide-angle X-ray scattering on the length scale less than 0.6 nanometers. And we approach that with a Model 3 approach, which means that you don't have to fit anything. You can simply also just plot different contributions and see what kind of modified Porat plot gives you information, and also like a contribution of the background. So what you end up is that you have a contribution to the pores. This is 1D two-phase system. This is like a pore and pore walls. But you also have a lateral imperfection. So with these carbon layers introduce this additional contribution to the scattering of 2-2. So then you do the Porat plot, and then you can see how much this slope is differing from your system. So what we did is combining these two things and electrochemistry, and we saw that we have a correlation. And this is very interesting because the interlayer between the dynamic then interlayer spacing, which comes actually from the Carbix program, this is analyzes. And the interval between the statics parameters, which is lateral extent, also comes from the Carbix disk length scale, and the lateral the curvature, which means this is Runat length. This comes from the small angular scattering length. This side, they support higher plateau capacity, and that was really clear from based on these materials. And what we also saw that if we now correlate these, we have a kind of maximum here. And that gave us information that it's a certain length scale and certain curvature is needed in order to store the sodium ions. We also supported our information with calculations. And this correlation between the locus curvature and also absorption strength has been valid, and interaction energies we calculated, which is still going on, because now we want to see if the curvature, is it concave or convex, is going to influence this energy absorption strength or not. And a little bit already concludes that interplay between these open and closed porosities, which we are looking for. We have been doing the two separate independent studies. One study has been done in Estonia with neutrons and X-rays, neutrons with Berlin, but X-rays also in Estonia. We found the energy densities based on this glucose terabyte samples. And another study was done in Germany, in Jena University, and where the Sophia was also synthesizing from the same precursor glucose terabyte hard carbons. And when we correlated the energy densities also with the lateral extent and graphene layer curvature. And for our very big surprise, we could really clearly see that if you have a certain graphene layer curvature with a lateral extent, then the energy densities are really high. So it means that if you tune your material
in a certain way, your energy density will improve. And this is beautiful, beautiful result. So all this in the series, if you look and if you're interested, then you can have a preparation how you can actually also make these closed pores artificially. This is also studied with a small angle X-ray scattering, then another empirical correlation with wax and suns, and another one with wax and suns information. Another quick information what I want to tell you also is the fuel cell study. And fuel cell study is also done with different precursors with a carbon-based. And this is for the catalyst. And the catalyst contains the iron and nitrogen, which is also not only good for the fuel cell, but also very good in the future, the lithium sulfur battery, because we need anchor the polysulfides. Nevertheless, we tried with a correlation between the very best in the world, the Bayarito powder, which gave the very good energy densities, power densities of the fuel cells, and compared our samples how we can do. So we synthesized them, and it was hypothesis that actually there has to be some kind of curvature here in the material. And now I didn't see any study where they definitely said that, okay, this reaction site has to be so far away from that reaction site, and possibilities and how far they should be, or what is the sequence. So I was asking myself, could then small angle scattering be there as an answer querying? And it turned out that we were able to do the anomalous flux, and this is exactly one possibility again to study this as a like a contrast matching, but playing around with energy on the certain like an iron age as we did. So here you will see the difference. You have 4 minutes left. Yes, I will right away. Iron. We measured the different energies on 8 different energies. And as you can see, for our surprise, for these two materials, our material and a commercial material, didn't see any dependencies of the energy. So that told us that this... that told us that actually the carbon, the iron particles are not in a metallic phase. So they are very nicely embedded inside of the carbon structure. And this provides these reaction sites for the oxygen reduction. So again, another possibility how you can use the X-rays and the small angle scattering in order to get information. So this is our kind of take-home message. The structural parameters, again, what we got from the structure-free modified Borel plot analysis, and a lot of parameters. If you are more interested in it, please go also to our just last week published AC Nano publication, and you can also see how we correlated the energy densities at lower hydrogen peroxide yields with structural parameters from the ASACS measurements. So with that, I thank you again, all the organizers, for the wonderful, wonderful event that you have been putting together. Thank you for the invitation, and I'm really looking forward to all the questions you might have, and also my collaborators and supporters. Thank you so much. Thank you, Eneni. It was a really nice talk. I like that picture you have there. So, ¿alguna pregunta? Quedaron todos overwhelmed. It was very fast. Too fast. Too fast. I have a question. Maybe I was checking the clock and didn't hear. Where do you measure the anomalous small angle scattering? We are doing that in the Bessie site. So as we
We have the possibility to do the two sites. So the Adlershof in Berlin has a synchrotron on the third generation one, which we use now also with small angle scattering and anomalous small angle scattering as much as possible. Okay, thank you. ¿Una pregunta más? Out of topic. Now it's still using the small angle scattering. It's just very maybe too detailed information about the energy storage. It was a little bit far away from the Chitandra's information, but we are using the same technique. We are applying the same formulas. We are trying to understand the structures of the different length scales, and the carbon is super interesting material itself, and you see this carbon everywhere. So this is something that probably if you come across the energy related application, would it be then fuel cells, electrolyzers? I imagine that in Argentina you are blessed with a sun, so you have also photovoltaics. You can use it everywhere. So I didn't show here the photovoltaics information, but we have been doing also the photovoltaics precursors information, so you can really see how the precursors liquid is going to the solid state. So this is really beautiful technique, and I'm really happy you have access now to that, and I wish you wonderful, wonderful experimental time. Yes, thank you so much. And I hope you can visit soon. Yeah. Ok. Pasamos a la siguiente. Agradecemos a Eneli. See you soon, Eneli. Thank you. Have a wonderful conference. Thank you. Continuamos entonces con la siguiente contribución oral a cargo de Jazmín Penelas. Nos va a contar sobre la caracterización de nanosistemas híbridos coloidales por Sachs y Sanz, aspectos experimentales y análisis complementario. Bueno, después de las avanzadas e inspiradoras aplicaciones que mostraron tanto Jitendra como Eneli, vamos a avanzar hacia una parte más exploratoria de la técnica que tiene que ver con un primer acercamiento en busca de entender los sistemas sencillos, nos permitan algún día avanzar hacia esos sistemas tan lindos y avanzados que mostraron previamente, ¿sí? Bueno. Acá. En este caso vamos a hablar de unos sistemas caracterizados por la presencia de dos tipos de componentes orgánicos e inorgánicos integrados en una misma nanoestructura para formar nanopartículas híbridas. Muy incómodo esto para integradas en la nanoescala en diferentes dominios funcionales. Podemos usar, por ejemplo, en una nanoestructura tipo core shell, componentes metálicos, como por ejemplo nanopartículas de oro y plata,
combinados con óxidos, como por ejemplo el dióxido de silicio, que a su vez podemos darle una textura porosa a través de las conocidas técnicas sol-gel, y combinarlo además con componentes orgánicos para obtener en una única nanoestructura todas estas subunidades combinadas y aprovechar de esa manera sus distintas propiedades de alguna manera a partir del diseño sintético de estos materiales en función de sus aplicaciones. Por ejemplo, los materiales que vamos a estudiar en este caso, o que vamos a usar de ejemplos, van a ser nanopartículas core gel híbridas tipo core de sílica con una capa polimérica. En este caso, la capa de sílica proporciona un soporte biocompatible para el material, un control del tamaño de la nanopartícula y a su vez también podemos controlar la solubilidad y estabilidad, especialmente cuando las partículas son porosas en el tiempo. En este caso, la capa orgánica o polimérica o el componente orgánico va a brindar compatibilidad química, hidrofobicidad o hidrofilicidad en función de lo que necesitemos, funcionalidad superficial y en el caso de los polímeros que sean responsivos frente a algún estímulo externo, también actuación, ¿sí? Otro tipo de sistema con esta misma estructura, pero combinando distintos componentes, son partículas de oro recubiertas con sílica. En este caso, el componente de metal noble va a tener, gracias a las propiedades ópticas de las partículas de oro, vamos a poder generar, usarlas como una fuente de calor a través del efecto fototérmico. Las podemos usar también para provocar un realce del campo electromagnético y usarlos en técnicas de sensado y también en la producción de electrones de alta energía que podemos usar, por ejemplo, en aplicaciones de catálisis. Pero para que todas estas propiedades puedan ser útiles en distintos medios, es importante generar una capa protectora, en este caso de sílica, que además puede funcionar en algunos casos como un espaciador y un anclaje para la funcionalización. Bueno, cuando tenemos estos sistemas que vamos a usar como modelos, vamos a querer caracterizarlos tanto como nanopartículas individuales, es decir, determinar el tamaño del core y el espesor de la capa externa, así como su distribución cuando están dispersos en un dado medio que tiene que ver con su aplicación. Para el primer caso, vamos a querer determinar estos parámetros que mencioné, también su polidispersión y las variaciones, por ejemplo, del espesor de la capa externa en respuesta a cambios físico-químicos del ambiente. Para esto podemos usar distintas técnicas, estoy refiriéndome a las que abordamos en este trabajo y que se pueden aplicar a este tipo de partículas, luego para nanopartículas en general y muchas otras, que tienen que ver con la microscopía electrónica y SACS y SANS. Cuando hablamos de estas partículas dispersas en un medio, ahí nos va a interesar determinar si existe interacción entre esas partículas o bien son partículas que se encuentran aisladas, si se genera un orden a largo alcance, es decir, alguna especie de cristalinidad, de orden cristalino, la presencia de agregados y ya también puede revelar estructuras jerárquicas, por ejemplo, con un orden fractal y demás. Y bueno, obviamente, y las variaciones de todo lo anterior en respuesta a los cambios físico-químicos. Bueno, esto lo podemos hacer para estos sistemas más sencillos, por ejemplo, usando dispersión de luz dinámica, que estudia el sistema de suspensión, y también SACS y SANS. Lo interesante es que estas dos técnicas, bueno, no ando al puntero, o sea, que SACS y SANS nos permiten estudiar estas dos, digamos, rangos de orden, digamos, con una misma técnica. Bueno, en el primer caso podemos caracterizar estas partículas de oro, de sílica recubiertas con el polímero a través de la técnica de microscopía electrónica. Ahí lo que podemos hacer es un análisis de la imagen y obtener el tamaño total y en este caso tener una distribución de los tamaños y un tamaño medio. Ahí lo que vemos, para obtener de alguna manera los valores de diámetro. Pero vemos que la presencia del polímero quizá no es la mejor técnica para verla, ya que la radiación en las de electrones puede provocar un daño en la capa orgánica. Así que bueno, si bien lo vemos como un tamaño un poco mayor que las nanopartículas sin el polímero, que es el ejemplo de arriba, no lo puedo señalar con mi puntero, pero no queda del todo claro.
Cuando aplicamos el análisis de Sachs, en este caso para las partículas con y sin el polímero externo, obtenemos los parámetros estructurales generando un ajuste simultáneo. Es decir, forzamos a que en ambos ajustes lo que se mantiene constante, que es el diámetro interno, o sea, el diámetro del core, porque es el mismo batch, y su polidispersión sea el mismo para ambos sistemas. Y de esta manera podemos obtener también el tamaño y el espesor del polímero. Vemos que los valores que se obtienen son bastante parecidos, ¿sí? Pero bueno, no podemos decir mucho más respecto a los contrastes. Usamos en este caso los valores para los materiales bulk. Después podemos discutir un poco más al respecto. Bueno, ¿qué pasa si aplicamos la técnica de Sanz a estos mismos materiales? Bueno, como dijeron anteriormente, a diferencia de los rayos X que interactúan electromagnéticamente con la capa, la nube electrónica de los átomos, los neutrones interactúan con el núcleo y por lo tanto no tienen como rayos X una dependencia monótona de la longitud de scattering con el número atómico, sino que sigue una tendencia medio random. Y, quedan 5 minutos. Bueno, ¿5 minutos? ¿En serio? Bueno, no llego. Bueno, y esto nos permite encontrar lo que diferencia a rayos X y neutrones es esta gran distintos contrastes y podemos ver cosas con neutrones que no podemos ver con rayos X. Por ejemplo, para este sistema es interesante que el polímero y el oro, perdón, y el solvente que están íntimamente relacionados en esa capa que está hidratada, tienen una densidad de dispersión muy similar y no los podríamos distinguir, pero los neutrones permitirían distinguirlos, ¿sí? Bueno, aplicando de nuevo el ajuste podemos encontrar las coincidencias en los parámetros estructurales y podemos ver también qué diferencias con respecto a los valores del bulk que se relacionan. En el primer caso, en el caso de la sílica, podemos obtener mejores valores aplicando alguna técnica que ahora no tengo tiempo de explicar, de anulación de contraste para obtener el matching de solvente con la sílica. Y también vemos un valor más alto que el de material bulk para la capa de polímero que se relaciona con la presencia de solvente, que en este caso de agua deuterada, que también tiene una densidad de dispersión mayor, ¿sí? Bueno, donde podemos ver muy bien el polímero, que vemos que no podemos acceder muy bien con las técnicas anteriores, es a través de dispersión de luz dinámica. En este caso, esa transición en la estructura del polímero relacionada con de extendido a colapsado con la temperatura y las interacciones que pasan de interacciones con el solvente a interacciones hidrofóbicas dentro del polímero, vemos que nos provoca un cambio estructural de un tamaño total de partícula grande hacia uno más pequeño que tiene que ver con el colapso de esa capa polimérica. Por DLS lo podemos ver muy bien a ese comportamiento y además es reversible. Bueno, con las partículas de oro podemos aplicar un análisis similar. Acá lo que llama más la atención es debido a la gran densidad de dispersión que tiene el componente metálico, ¿sí? Para rayos X vemos que tiene mucha más intensidad de lo que podemos llegar a distinguir por neutrones. Pero bueno, podemos obtener también tamaños similares entre TEM y las técnicas de Sachs y Sanz. Bueno, también sobre estos sistemas podemos aplicar la técnica de anulación de contraste, que tampoco voy a tener mucho tiempo de explicar, pero bueno, básicamente combinando, como contó Jitendra, distintas proporciones de agua y agua deuterada, podemos hacer coincidir la densidad y longitud de dispersión del solvente con la de alguno de los componentes y estudiar cada una de las partes por separado, y efectivamente vemos que la curva de dispersión es distinta para cada caso. Bueno, no estoy tan mal. Esta ya es la última slide. Acá lo que podemos ver es un análisis comparativo de los parámetros estructurales que tenemos por las distintas técnicas. Vemos que en general el radio que se obtiene o los tamaños que se obtienen por DLS son mucho mayores que los que se obtienen por TEM y Sachs y que a su vez estos son parecidos. Es decir, a la hora de tomar, por ejemplo, valores semilla para hacer los modelados, conviene usar los valores de TEM y no los de DLS. Eso sería, por ejemplo, un aprendizaje. Para ambos tipos de partículas, es decir, los que tienen un shell más hard y los que tienen un shell más soft. ¿Por qué pasa esto? Porque DLS incluye la capa iónica y la capa de solvente externa a la partícula, también, y así como también su comportamiento hidrodinámico de agregación.
Aunque los valores obtenidos de tamaño entre TEM y SAX son parecidos, vemos que tienen mucho menos error los valores obtenidos por SAX y SANS debido a que tenemos más estadística en los datos que los que tenemos generalmente por TEM. Y bueno, finalmente DLS se encontró que es una técnica muy sensible para ver tanto la presencia como cambios con la temperatura de la capa polimérica blanda. Bueno, no les voy a aburrir con las conclusiones porque tienen que ver un poco con lo que hablamos previamente. Pero bueno, ahí básicamente con DLS lo podemos ver bien estos cambios. Y vamos a tener que tener en cuenta al aplicar las técnicas de variación en contraste y demás, tanto la concentración de las partículas en el sistema como la fracción de volumen de cada uno de los componentes. Y bueno, esto nos permite evaluar cuán apropiado y complementarias son estas técnicas para el análisis y caracterización de estos sistemas híbridos coloidales. Bueno, muchas gracias y gracias por la paciencia con el tiempo que me ha pasado. Casi perfecto el tiempo. ¿Hay tiempo para algunas preguntas? Gracias. Bueno, muy interesante el trabajo, Haces. Tengo una consulta. En la parte de SANS y variación de contraste, cuando hablas del NIPAN y justamente hiciste la variación de contraste para hacer el macheo, ¿cómo controlaron la contribución de scattering inelástico debido al nitrógeno, tanto del polímero como en el solvente, para que, digamos, ¿cómo consideraste eso en el fondo? En el background. Bueno, vos decís cuando buscamos el de la sílica, el mínimo de la sílica. Sí, en ese caso lo que medimos fue un blanco de agua y un blanco de agua deuterada y después a partir de los porcentajes de ambos combinamos linealmente para obtener las distintas líneas de base. Y eso fue lo que restamos y a partir de esas curvas ya con el blanco restado simplemente tomamos los valores de intensidad a un dado valor y pudimos hacer el ajuste. No necesitamos hacer más tratamientos de datos que ese. Ok, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. Bueno, gracias, Haces, por la exposición. Ahora tenemos otra exposición online. No sé si está... ¿Sí? ¿Todo en orden? Genial. Bien, ahora va a presentar José Robledo sobre la recomendación de modelos de SANS mediante aprendizaje automático. José, cuando quieras. Hola, buenos días a todos por ahí. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha bien. Excelente. Bueno, les voy a presentar mi charla titulada, mi presentación oral titulada Recomendación de modelos SANS mediante aprendizaje automático. Primero quería agradecer por la oportunidad de dar esta presentación oral de formato virtual. Mi nombre es José Robledo. En el momento estoy trabajando en el Departamento de Física de Neutrones del Centro Atómico Bariloche y CONICET, pero hace 2 semanas que llegué. Estuve en Alemania trabajando en el Jülich Center for Neutron Science y el trabajo que les voy a presentar tiene que ver con el postdoc que hice allá, que fue parte de un proyecto que se llamó Global Neutron Scientist de Marie Curie Actions y de la Unión Europea, con el proyecto Horizon 2020. Y el proyecto lo que trató de hacer, digamos, lo que tratamos de hacer o planteamos fue fusionar las áreas de la ciencia neutrónica con el aprendizaje automático y en sí utilizar experimentos virtuales combinados con aprendizaje automático para la evaluación de datos de dispersión a bajo ángulo de neutrones. Entonces, lo que les voy a presentar está basado en experimentos virtuales. Un experimento virtual es en realidad una simulación Monte Carlo de tracing de neutrones dentro de un instrumento, pero además en donde se le agrega un modelo de muestra para entremedio que se permite interactuar con los neutrones y así generar una imagen de dispersión a bajo ángulo, como hemos visto en las anteriores charlas, en un detector sensible a la posición. Y esta imagen entonces simula
de manera muy real, digamos, a los datos experimentales, ¿no? De esta manera uno puede modificar los parámetros de instrumento, modificar los parámetros de muestra y generar una gran base de datos que se pueda utilizar para entrenar modelos de aprendizaje automático. Entre ellos, bueno, lo que les voy a presentar va a ser la parte de la solución de aprendizaje automático que nosotros planteamos para aprender de esta base de datos a predecir la probabilidad en distintos modelos de SANS, es decir, armar un modelo de recomendación que asista a los usuarios en la línea experimental en tiempo real con el tema de la selección de modelos. Y luego también cómo esta solución puede ser útil para luego experimentos reales. Bueno, lo que les presento está publicado en Scientific Reports en el año pasado, en el 2024, y ahí en ese paper presentamos la parte de la generación de la base de datos, la parte de entrenamiento del modelo de aprendizaje automático y también un ejemplo de en donde hay una muestra real medida en el instrumento KWS1 de FRM2 de cerebro de ratón, digamos, y lo que el modelo produce de salida es una lista de probabilidades, un ranking de probabilidades de distintos modelos dentro de un conjunto total de 45 modelos posibles. Entonces ahora vamos a entrar más en detalle en eso fue como un spoiler. La primera parte para poder plantear un modelo de aprendizaje automático pues hace falta tener una buena base de datos y también para el tipo de modelo que planteamos una base de datos con etiquetas. Ya voy a ir hacia qué me refiero con eso. Pero para generar la base de datos, lo que hicimos entonces fue, me fui por 3 meses a trabajar con Peter Willendrup en Copenhague. Él es el desarrollador de MaxTask, uno de los principales desarrolladores de MaxTask. Y junto con él programamos más de 70 modelos de Small Angle Scattering en MaxTask, que ahora están disponibles para ser utilizados como componentes individuales dentro del software. Entonces, de esta manera uno puede seleccionar, cada modelo es una componente distinta, pero es el modelo que se le puede poner a la muestra en una simulación de Monte Carlo con MaxTask. Ahí les muestro 2 ejemplos distintos del código, cascarón esférico, polisoide triaxial, pero obviamente esto está documentado dentro de MaxTask y en la parte de SAS Models de la documentación se puede acceder a la lista de todos los modelos que programamos. Y luego también cuando uno abre uno tiene toda la documentación que hace falta para poder utilizarlo dentro de MaxTask, donde se pone también un ejemplo de cómo utilizarlo y la interfaz permite además también poner valores de los parámetros del modelo de SANS en estas casillas y luego con el botón generar también dónde querés que esté la muestra y con el botón generar te genera el snippet de código que podés incluir dentro de MaxTask. Algo que no dije es que todos esos modelos que hicimos están basados en los que estaban disponibles dentro de SASView, que es un programa de análisis de datos de SANS. Bien, entonces estos son gráficos que están en ese paper, en donde bueno, muestro la variabilidad, la varianza que tienen los distintos modelos que programamos dentro de, ya haciendo simulaciones dentro de KWS1 con MaxTask, y es interesante ver que, bueno, que hay características en las imágenes que los permitirían distinguir, ¿no? Obviamente bajo distintas condiciones experimentales. Además también dimos la posibilidad a estos modelos de agregar polidispersión o así también distribuciones orientacionales, es decir, si son cilindros, por ejemplo, y tantos orientados en la misma dirección o si la dirección de los cilindros es aleatoria. Bueno, y también testeamos, digamos, hicimos un benchmark, digamos, con datos experimentales, en donde teníamos datos experimentales mediante un KWS1 de este polímero anfifílico, en donde se hace un experimento de contrast matching, digamos, ¿no? Y básicamente se deja ver únicamente la parte cilíndrica del core. Y eso luego, entonces nosotros ponemos un modelo de cilindros adentro de MaxTask que se corresponde con lo experimental y ahí vemos en rojo el resultado de la simulación del experimento virtual en MaxTask y que se condice muy bien con los datos experimentales en KWS1. Por eso hablamos de experimentos virtuales.
Bien, después lo que pensamos fue, bueno, ahora que tenemos los modelos en Stack, ¿cómo hacemos para generar la base de datos? Y entonces pensamos que cuando tenemos un detector sensible de posición, la intensidad en el píxel IJ, digamos, está relacionada a una parte que viene con la contribución de la muestra, digamos, de los parámetros de la muestra, y otros que tienen que ver con la contribución experimental, también el setup experimental y demás, eso está convolucionado, ¿no? Y luego también hay una parte de contribución estadística y conteo, o también la parte de los fenómenos que no modelamos, digamos, está todo incluido dentro de un error, ¿no? Entonces, separamos estas partes de contribución y pensamos primero en cómo íbamos a armar el conjunto de datos en base a muestras que sean representativas. Entonces, nosotros seleccionamos 46 modelos de todo lo que hicimos, y esos 46 modelos, había algunos modelos que tenían, modelos de SANS, que tenían 24 parámetros, otros modelos que tenían solo 2 parámetros, y la mayoría tenía alrededor de 12 parámetros. Entonces, lo que pensamos fue, bueno, tenemos que plantear distribuciones para cada uno de los parámetros de cada modelo, y luego elegir una estrategia de sampleo, de muestreo, que se llama hipercubo latino aleatorio, la que nosotros hicimos para armar muestras de manera estratégica para que sean representativas del espacio total de las posibles muestras, ¿no? Eso lo hicimos 100 imágenes por modelo, 46 modelos son 4.600 imágenes, agregamos 2 factores de absorción, entonces eso empieza a multiplicar la cantidad de experimentos que necesitamos hacer para tener una base de datos representativa. José, quedan 4 minutos. 4 minutos. Lo mismo hicimos para la parte de la contribución experimental, y la parte de la contribución experimental tiene que ver con el setup experimental, y ahí pusimos distintas configuraciones de slits, distintas configuraciones de distancia de muestra detector o de colimación, etc. Eso también nos resultó en 330.000 experimentos virtuales que los hicimos a todos simulando en la supercomputadora de Eureka, y de los cuales luego de procesamiento de ver cuáles tenían datos información útil, quedaron 260.000 imágenes. Estos datos están separados en conjunto de entrenamiento, prueba y validación, y están publicados en una base de datos abierta que se llama Zenodo, y que tiene DOI, y pueden acceder y descargar los datos y también luego utilizarlos para, o por ejemplo, educación, o también para ver los datos y hacer más experimentos o plantear otros modelos. Bien, en la parte del entrenamiento, entonces ya quedan 2 slides. Lo que hicimos fue, como en un experimento virtual nosotros ponemos la muestra que queremos y sabemos exactamente cuál es el modelo de SANS, entonces tenemos etiquetas que se dicen, entonces podemos plantear modelos de aprendizaje supervisado, es decir, tenemos una correlación entre la imagen que se generó y el modelo que se puso, mientras que cuando hacemos experimentos reales no sabemos exactamente qué tenemos en la muestra, entonces ahí no permite directamente este tipo de entrenamiento. Pero como en este caso sí lo tenemos gracias a los experimentos virtuales, entonces planteamos modelos que se llaman redes neuronales convolucionales, que son excelentes para extraer características de imágenes que se utilizan hoy por hoy en muchísimas aplicaciones de inteligencia artificial, y planteamos distintas arquitecturas dentro de las redes neuronales convolucionales para aprender esta idea de poder predecir cuál es el modelo que corresponde a esta imagen. Y entonces estos modelos de aprendizaje automático lo que hacen, nos dan una lista de probabilidades, cuál es el modelo más probable que se corresponde con esta imagen. Y eso nosotros llegamos a un 95% de accuracy, que eso significa que el 95% de las veces le pegaba correctamente al modelo del cual provenía. Y la última slide es esta, en donde muestro la implementación. Entonces, una vez que planteamos el modelo y el modelo funcionó, lo agregamos a la interfaz de NICOS de la línea KWS1, pero lo hicimos en el Digital Twin. Ellos tienen twin digitales en donde básicamente lo utilizan para esto, para incorporar nuevos features o también para testear, en donde se puede seleccionar, esto es lo que ve el usuario cuando utiliza KWS1, se pueden seleccionar, mover los motores y demás dentro de la línea experimental, y eso luego cuando se pone a correr se ejecuta una simulación Monte Carlo de fondo, un experimento virtual, y va devolviendo datos en tiempo real. Y en el tiempo real, acá al costado está la parte de la inferencia, el modelo de aprendizaje automático que nosotros armamos, en donde se va viendo a medida que va aumentando los datos, cómo van cambiando las probabilidades para que llegue a ser una la más probable o varias más probables, digamos, ¿no? Entonces, de cierta manera, esto asiste a decir, bueno, está el modelo que yo espero dentro de los esperados o no, y también si hay otros que puedan llegar a ser de interés, ¿no?
Bueno, así que eso es lo que le quería presentar hoy. Muchas gracias por su atención y estoy súper abierto a preguntas y también dejo ahí los links a los trabajos y a la base de datos. Gracias, José. ¿Alguna pregunta? Hola José, te saludo a la distancia. Después nos vemos en presencia. Pero esto último que contabas tiene que ver con tomar decisiones online durante el experimento, ver los tiempos de medición que son necesarios para ver si la estadística acumulada es suficiente. Absolutamente, eso puede servir de esa manera. Directamente ya cuando tenés 99,9% de probabilidad de que el modelo que vos querés y demás, puedes cortar, puedes armar un programa que corte la medición, digamos, para ahorrar tiempo. Ese tipo de cosas se puede utilizar para eso. Y después también se puede utilizar porque a partir de esto se pueden plantear nuevos modelos de aprendizaje automático que una vez seleccionar el modelo que tenga cierta seguridad del 99% o lo que sea, de plantear, hacer el ajuste inmediato sobre on the fly, digamos, y ya darte los parámetros de estimación del modelo, etc. Entonces también sirve para eso. Buenísimo, gracias. Hola José, ¿cómo andás? Habla Miguel, por si no me ves chiquitito. Conocí. ¿Cómo andás? Mira, te quiero hacer una pregunta. Cuando vos usás MaxTask es un programa determinístico, ¿no? Sin embargo, yo lo que no tengo bien en claro, o sea, en el caso del SANS, digamos, la base física del SANS es un tema cuántico, ¿no? Porque está la transformada de Fourier de la densidad del factor de contraste, ¿no? No entiendo bien o no me quedó claro de cómo es que vos compatibilizás eso, cómo es que entra la muestra en el modelo MaxTask. Primero, si tenés en cuenta multiple scattering, si tenés en cuenta los fenómenos cuánticos que ahí están sucediendo y que son los que al fin y al cabo te están dando el patrón que vos vas a terminar viendo en el experimento, ¿no? Comprendido. Se me fue la pantalla acá, pero lo que se hace, digamos, es que en el modelo lo que se plantea es la sección eficaz, digamos, o sea, y es probabilístico en la parte de interacción con la muestra, digamos. Entonces el neutrón llega a la muestra y tiene probabilidad de scattering o no scattering. Y ahí, o sea, ahí está la magia, cómo vos planteás la probabilidad de interacción, digamos, y ahí esas son las cosas que nosotros escribimos, incluimos en esos 70 modelos, digamos, de cómo interactúan, digamos, ¿no? Entonces ahí está en la nueva componente la parte de la toma de decisión probabilística, si hace scattering o no y con qué probabilidad, ¿no? Eso está escrito en los programas que hicimos nosotros. ¿Queda claro eso? Sí, o sea, la otra consulta, o sea, por ejemplo, ¿está teniendo en cuenta el caso de múltiple scattering en la muestra? No. No. Ah, sí, eso también lo mencionaste. No, porque yo sé que esto tiene en cuenta single scattering con MaxTask, y ese múltiple. MaxTask tiene una versión que se llama MaxTask Union que sí permite el múltiple scattering, digamos. Absolutamente. Sí, eso es una cuestión, digamos, de hacer una componente de union con la componente de SANS que está escrita acá. Entonces se puede hacer esta fusión, digamos, de cosas, pero lo que se está haciendo ahora es utilizando otro software que se llama Encrystal, digamos, que define las secciones eficaces dentro de como el material dentro de las componentes de union, de MaxTask Union, y entonces ahí sí puedes tener distintos procesos, porque esto solamente está modelando SANS, o sea, no está haciendo otros procesos, y también puedes tener múltiple scattering dentro de los union. Pero si combinas los dos, puedes tener múltiple scattering. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Pasamos a la siguiente presentación. Muchas gracias, José. Gracias. La siguiente contribución oral está a cargo de Manuel Vivas Arellano sobre el estudio de la estructura magnética y magnetización reversa de perovskitas por un tipo especial de perovskitas que no voy a mencionar, por medio de difracción de neutrones en polvo. Va a ser más fácil sin la LAHN de la pantalla. Sí.
Ok. ¿Con este? Ok. Bueno, gracias. Listo. Hola, buenos días. Bueno, gracias al comité por aceptar este trabajo en presentación de modalidad oral. Un trabajo titulado, como bien decían, Estudio de la estructura magnética y magnetización reversa de perovskitas de tulio cromo 1-X, cobalto X, oxígeno 3, por medio de difracción de neutrones de polvos. Este es un trabajo que ya, lo que es la caracterización cristalográfica por rayos X y síncrotron, lo presenté en algún congreso anterior. Ahora me voy a enfocar en lo que son los datos novedosos de neutrones. Bien, igual, a manera de una muy breve introducción, comentarles qué son las perovskitas, en específico los compuestos tipo perovskita, los óxidos tipo perovskita, perdón, los cuales presentan esta estructura del tipo AB oxígeno 3, donde en el sitio A generalmente es ocupado por cationes de radio iónico grandes, como algunos lantánidos, mientras que el sitio B es ocupado por cationes un poco más chicos, como algunos metales de transición de la tabla periódica. Este tipo de compuestos han presentado un montón de propiedades, tanto magnéticas como eléctricas, y a fines de esta presentación hoy les voy a hablar un poco sobre lo que es la magnetización reversa, la cual ocurre principalmente en materiales ferromagnéticos y ferrimagnéticos y se da cuando el momento magnético de un material cambia de dirección bajo un campo magnético aplicado externo, dando así esta respuesta, la cual, bueno, es un esquema de una representación de una medida de magnetización, susceptibilidad magnética en función de temperatura, donde se observan dos temperaturas. Una primera temperatura, que es la temperatura de Nil, y una segunda temperatura donde la magnetización se hace cero, denominada temperatura de compensación, dando así la reorientación de los dominios magnéticos internos del material, por lo que se puede observar una respuesta similar a la del esquema. Bien, hablando ya de lo que fue la síntesis de esta nueva serie de compuestos, todas las composiciones se realizaron mediante el método de Sol-Gel, partiendo de las sales de interés, las cuales se disolvieron en una solución de ácido nítrico y ácido cítrico, hasta una posterior calcinación, como lo vieron, bueno, allí muy rápidamente en el videíto. Este primer precursor, nosotros lo denominamos así, fue tratado primero a 600 grados centígrados durante 12 horas y luego lo que fueron las composiciones ricas en cromo fueron tratadas a 1200 grados centígrados durante 12 horas, mientras que las composiciones ricas en cobalto, incluyendo la composición X igual a 0,5, fueron sintetizadas en un horno de alta presión de oxígeno, este que está acá, a 1000 grados centígrados y 100 bares de presión final. Cada una de estas composiciones fueron caracterizadas por difracción de rayos X de síncrotron, como les mencioné al inicio, dando como, bueno, a esto obviamente le hicimos análisis Rydberg, dando así que todas las composiciones eran isoestructurales, cristalizando en el sistema ortorrómbico PBNM y obtuvimos porcentajes de pureza para la fase principal bastante positivos, y para las pocas muestras donde obtuvimos un porcentaje de una segunda fase minoritaria, pudimos determinar que era una fase de óxido de tulio, la cual pues no nos interfería para las siguientes mediciones. Tomando en cuenta los resultados del análisis Rydberg, bueno, tabulamos todos los valores y de allí quise representar lo que fueron los parámetros de red en función de la composición y el volumen de la celda unidad en función de la composición, demostrando así cómo estos parámetros van variando a medida de que aumenta el contenido de cobalto en la estructura debido a la diferencia de radios iónicos que hay entre el ion cromo y el ion cobalto. Bien, pasando ahora a lo que fueron las medidas magnéticas. Primero comenzamos a analizar lo que son las medidas de magnetización en función de la temperatura. Acá, por cuestiones de tiempo, resumí solo 3 composiciones,
pero observamos este comportamiento que ven para la cobalto 04, que vendría a ser cromo 06, que nos dio el indicio de que estamos en presencia de lo que es la magnetización reversa, como les comentaba al inicio de estas dos temperaturas que obtuvimos. Este mismo resultado lo obtuvimos para, ese mismo comportamiento, mejor dicho, se obtuvo para las composiciones ricas en cromo, y observamos que a medida de que íbamos introduciendo cobalto en la estructura, esta magnetización reversa iba disminuyendo. Esto debido, bueno, a que el ion cobalto en low spin es un ion diamagnético. Al punto tal de que las composiciones más ricas en cobalto simplemente se comportaban como un paramagneto común debido a este comportamiento es debido a la subred del tulio. Y bueno, ahora, nosotros logramos realizar medidas de difracción de neutrones de polvo. Gracias a la línea D1B en el ILL, acá solo les voy a mostrar los patrones que obtuvimos a 300 grados Kelvin, pero pudimos hacer todo un estudio hasta 2 Kelvin para cada una de las composiciones con temperaturas intermedias. De esta manera les voy a resumir lo que fue el análisis en concreto para la composición de tulio cromo 04 cobalto 06, enfocándome en lo que es la región donde aparecieron los picos magnéticos alrededor de 34 grados en 2 θ, y donde además de esta aparición de los picos que se iban haciendo cada vez más intensos, la contribución magnética iba aumentando a medida que disminuía la temperatura, observamos que teníamos una reorientación de spin dentro de esta composición, y además no solo dentro de esta composición, sino a lo largo de cada una de las composiciones. Para el caso concreto de esta estructura, determinamos que la reorientación de spin iba de gamma 2 a gamma 1 con esta representación irreducible, y bueno, que estamos en la presencia de un antiferromagnetismo del tipo G, como ya se los voy a mostrar más adelante. Haciendo este mismo análisis para cada una de las composiciones, que era lo que les comentaba. Manuel, quedan 5 minutos. Ok, logré hacer este diagrama de barras, donde para complementarlo agregué la composición de 0,7 de cobalto, que como les comentaba ya era totalmente paramagnética, y las composiciones intermedias presentaban esta reorientación de spin en distintas temperaturas, las cuales disminuían a medida que aumentaba, disminuía el contenido de cobalto. Además, para la composición de 0,8 de cromo, 0,2 de cobalto, observamos otro tipo de reorientación de spin de gamma 2 a gamma 4, lo cual nos pareció curioso, pero iba en concordancia con lo reportado en la bibliografía para lo que es la perovskita de tulio cromo oxígeno 3. Así que bueno, pudimos determinar estos dos tipos de transiciones, de reorientaciones, perdón, a lo largo de toda la serie. Acá, bueno, mostrarles, gracias al programa Vesta, pude realizar este esquema de cómo se orientaban los spines, tanto cómo iban de gamma 2, cómo era esa reorientación hasta llegar a gamma 1. Esto siempre tomando en cuenta, no lo dije antes, tomando en cuenta la subred del metal. Esta es la reorientación de spin de la subred del metal de transición. Y bueno, ya casi para finalizar, las medidas, además de las MDT, se lograron medir MDH en un campo de hasta 5 Tesla, 5 Kelvin. Y bueno, las composiciones ricas en cromo, estas pocas en cobalto, tenían esta histéresis típica de un antiferromagnetismo con una componente weak ferro, mientras que las composiciones ricas en cobalto solo se comportaban como un paramagneto común. Ese comportamiento, bueno, como les comentaba, debido al ion tulio. Tomando en cuenta todos estos resultados, todas estas medidas, perdón, logramos hacer construir este diagrama de fases que resume el comportamiento magnético de todas las composiciones, tomando en cuenta también la composición de tulio cromo oxígeno 3 sacadas de la bibliografía. Así que bueno, podemos ver cómo a lo largo de distintas temperaturas se comporta cada una de estas composiciones, las ricas en cobalto,
siendo completamente paramagnéticas, donde dominan las interacciones antiferromagnéticas con esta componente Wick-Ferro que les comentaba. La temperatura de Nil varía entre los 87 y los 115 Kelvin. Dicha temperatura que va disminuyendo a medida que aumenta el contenido del ion cobalto. Y además para estas composiciones intermedias es donde pudimos observar la magnetización reversa, con una temperatura de compensación que varía desde los 11 hasta los 26 Kelvin. Y además, gracias a las medidas de neutrones, pudimos determinar que estas muestras presentaban un orden antiferromagnético de tipo G, con una reorientación de spin de gamma 2 a gamma 1, y que, bueno, dicha temperatura de reorientación de spin disminuía con el aumento del ion cobalto. Y además, bueno, como les comentaba, para la composición 0 de cobalto, se observaba una transición, una reorientación, perdón, de gamma 2 a gamma 4 a bajas temperaturas, similar a lo reportado por Yoshi en 2016 y Xi en 2023. Bueno, muchas gracias. Gracias, Manuel. No sé si hay alguna pregunta. Hola, Manuel. Gracias por la presentación muy buena. Te quería hacer una consulta por el refinamiento magnético. ¿Vos le asignás el mismo momento al cromo y al cobalto o haces diferentes momentos? Cuando comencé desde cero, tomé momentos magnéticos de una ficha anterior y bueno, allí fui ajustando la estructura magnética, pero solo tomando en cuenta al cromo, debido a que el cobalto no tiene ningún aporte magnético acá. Eso también te quería preguntar. Porque vos le asignaste low spin, pero... ¿Perdón? Vos le asignaste cobalto que era el low spin. Pero sí. ¿Cómo te sabes que es ese y no puede ser? Actualmente estamos haciendo medidas de XPS para determinar bien, pero por bibliografía sabemos que en este tipo de estructuras ortorrómbicas los metales de transición presentan un estado de oxidación más 3 y bueno, que el cobalto en particular está presente en low spin. Bueno, gracias. Gracias. ¿Alguien más? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy buena presentación. Te quería hacer una pregunta. Por lo que entendí, el cobalto es sustitucional con el cromo. Sí. Bien. ¿Vos te fijaste en el rango de la difracción no magnética, la parte estructural, a ver si hay algún tipo de ordenamiento del cobalto o es sustitucional random, digamos? Bien, lo que puede ocurrir, que no lo vemos a temperatura ambiente, sino a medida que se va bajando la temperatura, es la presencia de picos magnéticos asociados a alguna impureza. En el caso de los precursores que yo utilicé, la impureza puede llegar a ser el óxido de cobalto, que es una espinela, hay una de ellas que es magnética, pero por los refinamientos que obtuvimos, la impureza era óxido de tulio que no nos afectaba, digamos, no tenía señales magnéticas. Así que las muestras, obvio sí, obtuve muestras impuras con espinela, más que todo las ricas en cobalto fueron muy difíciles de sintetizar, pero esas muestras se descartaban aunque tuviera un porcentaje muy bajo de espinela, para evitar la presencia de picos magnéticos no asociados a la fase principal. No, yo te preguntaba en realidad la parte estructural, digamos los picos de difracción que te dan lugar a la estructura, no a la ubicación espacial de los átomos. Si vos veías diferencia o si se fijaron, porque o sea, vos mostraste la parte que tiene que ver con los picos magnéticos, pero yo me estaba, digamos, fijándome si en la parte estructural había diferencias o no. Claro, los de alto ángulo, digamos. Bien, no hay una diferencia en cuanto a los picos. Lo que sucede es que la celda unidad se va corriendo, pero bueno, esto debido a la sustitución de un ion con el otro. Pero aparición, si es a eso lo que te refieres, de picos estructurales no hay.
Ok, o sea, no hay un ordenamiento debido a la presencia de cobalto. Digamos. No, claro, exacto, no lo hay. Ok, perfecto, gracias. Gracias. Bueno, gracias Manuel. Gracias. Bueno, ahora vamos con la última charla de esta sesión, a cargo de Constanza Guioli, que va a presentar experimento de difracción de neutrones para la caracterización de la textura, deformación y tensiones intergranulares en el material del tubo de presión. No se abre. Capaz el modo presentación. Acá a ver si se espanta. Acá. Modo pantalla completa. Este. Ahí va, pero no se proyecta. No se proyecta. La pones de nuevo. Nos llamamos a Ricardo. No se proyecta, no sabemos por qué. Hola a todos. De paso los voy saludando mientras se carga la presentación. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá y estoy muy contenta de compartir el trabajo con ustedes. A ver, voy a elevar el micrófono. No sé por qué no se proyecta. Sí. No sabemos qué pasó. Bueno, empiezo a contarles acá que el trabajo que les voy a mostrar es el trabajo que realicé en el marco de mi doctorado en el Instituto Sábato, doctorado en materiales, con mis directores, el doctor Vizcaíno y el doctor Vicente Ambreles, que está acá en persona, en la audiencia, así que buenísimo. Y bueno, lo que nosotros hicimos fue realizar un experimento de neutrones en la fuente pulsada SNS, en el instrumento Vulcan, y con eso, bueno, pudimos hacer un experimento muy lindo del cual se los voy a mostrar ahora, pero... ¿Cómo? Ay, no, sí. Encima todo lo que puse en la filmina. No. Ah, aquí está. Buenísimo. A ver. Pongo acá modo pantalla completa. No quiero arruinar todo. No se pone. Sí. Bueno, si no lo dejamos así. Lo dejamos porque si no tengo que empezar. Bueno.
Como ya les conté, bueno, entre investigadores del LAHN y el Departamento de Aleaciones de Zirconio hicimos este experimento en la fuente pulsada de CNS, en el instrumento Vulcan, en Oak Ridge, y esto dio lugar a la publicación que les presento allí, bueno, con mis directores y, bueno, Jan, el Instrument Scientist de Vulcan, con quien hicimos el experimento. El objetivo principal de este trabajo fue el estudio producido por la deformación plástica en los procesos de laminación en frío aplicados al material de tubo de presión. Pero esto lo estudiamos desde el punto de vista de la microestructura, de la textura, de la deformación de los cristales dentro de los granos y de las tensiones intergranulares. Todos parámetros metalúrgicos que presentan una fuerte dependencia de la orientación de los cristales con los granos. Tengo que contarles que el tubo de presión, el componente estructural Candu que estudiamos, de centrales PHWR, bueno, aquí les dejo sus características, pero lo importante es que el tiempo de vida de este componente tiene alta relación con la microestructura, la textura y las tensiones residuales que ocurren en los procesos de manufactura. A su vez, los mecanismos de degradación, como la incorporación de hidrógeno y el daño por radiación, también tienen que ver con esto. Entonces, por eso es importante este estudio y tiene importancia la línea de investigación. Ahora, pasando propiamente dicho al material estudiado, que es el tubo de presión en su forma en extrudado y deformado en pasos sucesivos de deformación plástica. Para confeccionar las muestras lo que hicimos fue tomar lonjas del tubo extrudado, maquinarlas, hacer cupones de superficie planas para poder laminarlas en forma plana y poder generar la deformación plástica acumulada, y luego de un proceso de deformación realizamos un maquinado para lograr los especímenes de sección cuadrada que vamos a poder medir en el experimento de neutrones. Como en particular nuestro instrumental gauge volume era un cubo de 5 milímetros, tuvimos que adherir 2 muestritas para superar esta dimensión y que pudiéramos ver el material estuviera cubierto por el IGB. Bueno, microestructuralmente les cuento que el material de tubo de presión es bifásico, vemos las fases alfa y beta en negro y blanco respectivamente en estas micrografías de scanning para las 2 secciones principales del tubo. La primera línea es la sección axial y la segunda la tangencial, en la medida que aumenta la deformación plástica. Podemos ver cómo claramente se afina la estructura. Y ahora, propiamente dicho, el experimento de difracción de neutrones. Podemos ver el setup experimental. Acá, bueno, podemos medir con este haz pulsado espacios interplanales entre 1 Armstrong y 4 Armstrong aproximadamente. Los datos medidos son patrones de difracción tomados con la técnica de tiempo de vuelo, detectados simultáneamente en 2 arreglos de detectores que se ubican perpendiculares a la muestra a más y menos 90 grados. A su vez, la muestra tiene la capacidad de rotar, tanto en ángulos polar y azimutal, y bueno, es importante decir que cada orientación particular en la que está ubicada la muestra corresponde a un run o corrida del experimento, y con los 75 runs por muestra llegamos a 450 mediciones totales en nuestro experimento. Ahora bien, cada run corresponde a 16 patrones de difracción tomados simultáneamente en los bancos 1 y 2. Para ello es importante entender que la posición de cada subbanco de detección fija el vector de scattering de la difracción, y eso nos permite determinar en qué posición angular vamos a poner la intensidad difractada en la representación de figura de polos, como les muestro abajo a la izquierda. Bueno, ahora específicamente los resultados. Aquí les presento las figuras de polos de los planos principales de la fase alfa circonio hexagonal a medida que avanzamos en deformación plástica, y a la derecha un corte de la función ODF, función distribución de orientaciones, para el corte principal donde se encuentra la textura preponderante de este tipo de materiales.
Como resultado, nosotros vemos que la textura es preponderantemente tangencial, que los cambios, como pueden ver en las figuras, son sutiles a lo largo del proceso, solo apenas, bueno, una concentración de la textura en la sección tangencial, no puedo señalar porque no sé dónde está el cosa, una concentración en la sección tangencial, pero a grandes rasgos los cambios son pequeños. Esto tengan en cuenta para lo que voy a contarles después. Bueno, en términos de los datos obtenidos, lo que uno hace después es construir las figuras de polos generalizadas, donde en cada punto ahora se grafica la variable microstrain calculada como d menos d0 sobre d0, que ¿qué es? Sd es el despacing determinado y ajustado por nuestro pico de difracción, menos un despacing considerado sin estrés, sin tensión, dividido ese de 0. Y ese cálculo nos permite ver cómo podemos construir estas figuras de polos que nos dan la deformación en función de la orientación. En estas figuras vemos que hay una representación muy variable según el ángulo y cómo se interpretan. Bueno, por un lado, por ejemplo, en la escala azul, que son los números más chiquititos, vemos una representación de lo que es estados de compresión para esa orientación, esos planos específicos que son justamente los basales, los primeros. Por otro lado, los puntitos que tienden más al rojo tienen que ver con estados de tracción. Sí, te quedan 5 minutos. Bueno, a partir de ello, estos datos, primero medidos, ajustados y calculados, nos permiten calcular las funciones de distribución de tensiones mediante el modelo que desarrolló Miguel. Gracias, Miguel. Acá tienen el paper, lo pueden ir a leer en detalle, si se los explico acá no llegamos ni ahí. Pero bueno, lo que sí les puedo decir es que esas funciones de formación son el dato de entrada para poder realizar el cálculo de las componentes del tensor en función de los ángulos, ¿sí?, para todas las muestras deformadas en los distintos pasos. Si nosotros realizamos cortes principales de esas funciones de distribución de tensiones, podemos ver cómo varían los estados de tensión para cada componente en función del ángulo, pasando de estados de compresión a tracción, ¿sí? A partir de ello podemos deducir cosas muy interesantes, como por ejemplo, para las microestructuras más probablemente con mayor probabilidad de ocurrencia en el tubo de presión, que son de la tangencial a la radial, en su mayoría se encuentran orientados así, nosotros podemos ver cómo, por ejemplo, para esta orientación, la primera es la radial con el eje del hexágono paralelo a la dirección radial, como vemos que los planos basales se encuentran en compresión y los prismáticos en tracción. Mientras que, al revés, para una orientación tangencial, como es la mayoritaria en el tubo de presión, los planos basales se encuentran en una leve tracción y los planos basales, no sé si dije bien, y los prismáticos se encuentran bastante comprimidos. Entonces, esas diferencias son súper importantes porque nos permiten asociarlas a los mecanismos de degradación, como la incorporación de hidrógeno, la precipitación de hidruros, y es muy relevante poder saber qué estado de tensión tienen los cristales según la orientación. Y bueno, como conclusiones no les llega a contar en tanto detalle, pero lo que sí podemos ver es que en todo este proceso donde la textura de un material deformado, de extrudado a 30%, cambia muy poquito, ya en el primer paso de deformación obtenemos tensiones muy importantes del orden de los 500 megapascales, por ejemplo, que luego se acentúan un poquito más hasta llegar al 30%. A su vez, bueno, todo esto fue posible por poder medir los datos con la precisión que tenemos en Vulkan, determinando esos despacing,
con el modelo de Miguel para calcular las funciones de distribución de tensión y, bueno, que a su vez, o sea, no se los mostré acá, pero cuando uno recalcula esas funciones de deformación a partir de las funciones de estrés, dan un matching muy bueno con los datos experimentales. Entonces, todos esos ítems hacen posible que nosotros podamos caracterizar estas tensiones intergranulares cómo varían dependiendo de la orientación de los cristales. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Constanza. No. Gracias por la paciencia. No, está bien. ¿Alguna pregunta para Constanza? Miguel entendió todo. Sí, Miguel sí. Pero espero que no sea el único. Gracias, Constanza. Te quería hacer una pregunta sobre Vulkan. Sí. ¿Has aplicado deformación in situ? ¿La muestra estaba en el load frame? No. Estas muestras fueron laminadas, deformadas paso a paso, y yo envié todas las muestritas deformadas con cada paso. Perfecto. O sea, las muestras que se enviaron, de hecho, lo hicimos en la pandemia, porque justo Jan ahí nos avisó, ahora hay un lugar, manden las muestras ya. Y yo estaba, bueno, fui al laboratorio, terminé de hacer las muestras y pudimos enviarlas, que gracias a Dios llegó en un avión a Estados Unidos en la pleno inicio de pandemia. Así que la verdad que fue todo muy milagroso. ¿Y tus muestras fueron medidas a temperatura ambiente? Sí. ¿Siguen allá? No, ya volvieron, por suerte. Muchas gracias. Nada, de nada. ¿Alguna otra consulta? Creo que no. Bueno, te agradecemos mucho, Constanza. Gracias. Y bueno, con esto terminamos la sesión prealmuerzo. Nos vemos no me acuerdo. A las 14 arrancamos con la siguiente sesión.
Los que están distribuidos ya se acomoden. Vamos a dar inicio a la segunda parte de la jornada de hoy. Ahora, los tiempos, no sé cuánto tiempo tiene. A ver, me fijo, ¿hay algún reloj? ¿Cuánto tengo que ponerle? ¿En cuándo le tengo que avisar? Pero, sí, pero ¿qué? ¿Cuánto dura en total? No, en la plenaria. ¿Es plenaria? Sí. 40 y 10. Bueno, comenzamos con la sesión de la tarde, ¿está bien? En esta sesión vamos a tener dos charlas, una plenaria y una semiplenaria. La primera charla es de Manuel Morgano, que trabaja en Haces, que es la facilidad de neutrones del Reino Unido, en el Rutherford Laboratorio, pero él es el jefe del grupo de difracción de materiales y imágenes, está bien que es el grupo encargado principalmente también de la parte de servicios comerciales, y antes de estar en Haces estuvo en otras posiciones importantes en imágenes. Él se graduó en la Universidad de Milano, en Italia. Estuvo trabajando también en el comisionado de un instrumento de imágenes llamado BOA en PSI, en Suiza. Después estuvo también a cargo del instrumento que se está construyendo en SS, en la European Spallation Source en Lund, ODIN. Así que tiene muchos años de experiencia en el desarrollo de instrumentos y en la aplicación y uso de las técnicas neutrónicas. Así que bueno, gracias Manuel y esperamos tu charla. Thank you, Javier. So first of all, thanks for having me here. And sorry, my name is very misleading. You think that I could speak Spanish with my name, but I can't. I'm sorry. I'm Italian. I mean, I can a little bit speak Spanish, and I can understand Spanish, being Italian. But you really do not want me to give this presentation in Spanish. So I was asked to give a presentation about Haces in general, and specifically what can a neutron source do in terms of societal impact, in particular with respect to the link between neutrons and industry. So I'll try to do that, and I hope to convince you that industry and neutrons can go very well together, and there's a lot of opportunities in there. First of all, what is Haces? Haces is a neutron and muon source, very important, that is located near Oxford in England. As a side note, Haces refers to the river Thames that runs near Oxford. It's very important to kind of make sure that everything is clear, because when I go to immigration and I say that I am a nuclear scientist working for Haces, tends not to go very well. It is a river, in fact. We were first. It's near Oxford, as I said, 45 minutes from London, very easy to reach, beautiful countryside. And this is the campus where we are situated. It's a large science campus, has several large-scale facilities. You can see a diamond light source here, which is a synchrotron, obviously. There's a central laser facility that operates one of the most intense laser sources in the world. There's a RAL space that deals with satellites and so on. There's a National Quantum Computing Center here in this picture. It was not built yet. Now it's an actual building that is in here. And then this is the part that deals with neutrons.
this one here. Specifically, the accelerator is hidden under this mound here, but you can kind of see the ring shape. And then there are two target stations. Target station 1, which is the older one of the two, is here. And target station 2 is the newer one, which has been in operation since about 10, 11 years. It's here. The accelerator itself is 160 kilowatt of power, runs at 50 hertz, and 4 out of every 5 pulses go to target station 1, and 1 every 5 goes to target station 2. Target station 2 is then therefore has less repetition rate, but more flux because of the different kind of moderator and the different kind of target and moderator that it has. So the very important thing to remember is that we are a spallation source, so it's very different than a reactor source. And also we are a pulse source, so we operate intrinsically using the time of flight, using the time of flight concept. So we have inherently energy resolution in our experiments. So this creates lots of opportunity that we try to exploit as much as possible. On top of that, I just want to mention that last year we celebrated 40 years of operation. So now it's 41 years of Haces being operational and providing innovation for the UK and for the partner countries ever since. In Haces, we have 35 instruments. So you see the usual suspects. You have diffraction instruments, you have disorder materials instrument, you have SANS, you have reflectometry, and you have your various flavor of scattering, quasi-elastic, inelastic, vibrational spectroscopy. There's also neutron imaging. This is one of the beamlines that I'm in charge of. Chip irradiation, and there are, I believe, 4 or 6 instruments that deals with muons. So the usual kind of suite of instruments that you can find in any large-scale neutron facility. We do a lot of experiments every year, lots of science. You know very well the science with neutrons is very broad. We explore from soft matter, antimicrobial resistance, lipid layers. We try to work on thermoelectric material. We try to measure in situ and in operando devices such as engines to improve fuel delivery efficiency and so on. We operate, as you are going to see very soon, with many industrial partners such as Rolls-Royce. Rolls-Royce doesn't only do very fancy cars. They do most of the turbo fan motors that you see in turbojet motors, in fact, that you have in planes. We do a lot of battery material, such as lithium and sodium batteries, and formation of plastic solar cells, you name it. As I said, we have 35 neutron instruments. We have 7 muon experimental areas. We cater to 3,500 researchers per year. They normally send in the order of 1,500 proposals from over 30 countries. We run 1,000 experiments, and we produce about 600 journal publications every year. So we are a very active source, and we want to remain as such for the foreseeable future. But what actually makes Haces click is really the people working there. It sounds a little bit cheesy maybe, but it's really the case that if you don't have the right people working in the facility, pushing all towards a common goal, be it scientists, technicians, administrators, and so on, it doesn't work. So luckily we have a very nice team of very motivated people that does that for us. And speaking, sorry about that. 15 to 20% of the Haces program has industrial links.
and I will show you a little bit how to apply for these routes. But I think it's very interesting to see that there's immediately a lot of interest from industry to use our facilities. So how to apply to use Haces? There are several ways. The kind of normal way is what we call direct access. There's 2 calls per year. It's a full proposal, 2-3 pages of proposals. There are sorry, just a second. It's asking me to restart for remind me later. So there are 11 facility access panels that do the peer review of the proposals, and as always, the best proposal get granted time, and some of them that don't make the cut will be rejected. If you access Haces with this scheme, then as usual, the access to Haces is free. But the understanding is that you have to publish your results. Another option is the rapid access. You can submit it at any time. It's still a full proposal, but you have to demonstrate that it's a time-sensitive experiment that you have to do. For many, it could be any reason why this is time-sensitive. And then it goes to the panels on a kind of ad hoc basis. And if you can actually demonstrate that you can't wait for the next direct access call and so on, you are also granted access immediately. There's an even faster way, the so-called express. This is only for very easy, simple measurement, short measurement, such as proof of concepts, for instance. If you have to, if you want to apply at a later date for a full proposal, but you are not sure that neutrons are the right tools for you, you come to us, you say, can we do this experiment? It only takes 3 hours to check if we get any signal at all or whatever. And normally this can be granted. And then there are 2 industrially kind of relevant route. One is the proprietary access. You just pay for the beam time. You get to use how many days you paid for, and you get to keep the data. The data are not free. And then there's a hybrid route, which is called Industrial Collaborative R&D, so ICRD scheme. And I'll talk a little bit more about that. I think it's a very interesting way to entice industries to come and measure at Haces. Just as shamelessly to plug this information, the next call for proposal has a deadline of the 15th of April next year. So if you want to do some experiments at our facility, that's the deadline for when you have to apply. The next call will be in April 2027 because we will have a long shutdown. So make sure that you apply in time, otherwise you lose 1 year. Haces is specifically a national source, so it caters specifically for the UK. But it also has several international partnerships. We are very proud of them, and that demonstrates that we collaborate with the neutron community all over the world. We have, as I maybe said before, over 30 countries using our facility in a year. So it's, despite being UK-centric, we still have a very active international community. You can apply from any country. There is no barrier of entry in this sense. And if the science case is strong, then you will get access. There's no catch. The only catch is if you are from the UK, you get travel and accommodation paid. If you are outside the UK, then you have to provide funding for your own travel and accommodation. But other than that, of course, there is no difference in terms of access policy and so on. We have several partnerships. We have a long-term agreement, for instance, with Sweden and Italy. They are the so-called
partner countries of ISIS. So whatever I said that applies for UK people, UK researchers, also apply for Swedish and Italian researchers. And then we have some kind of external partners, such as Canada, the Netherlands, Japan, Brazil, India, and Malaysia, and Indonesia. These countries, they have kind of some sort of preferential access, or more than preferential access, I would say. They have funding to visit our facilities, and so we have, of course, kind of many visitors, many users from these countries, because for them it's free. We are also partner of several, have also partnership of, with several other facilities. We are a member of LAHN, which is the League of Advanced European Neutron Sources. There is a memorandum of understanding with ILL for partnership. We work on a range of collaborative projects. We are building instruments with ESS, and we are delivering the installations and components at ESS. We have started only recently a partnership with PSI in Switzerland, where we have a cohort of some 15 postdocs that are shared between PSI and ISIS. It's been very successful so far. We have a memorandum of understanding with Jülich and CSNS. And also with JPark, we have some collaborative projects thanks to a memorandum of understanding. And my presence here is also because we want to sign a memorandum of understanding with you guys. There is one ready. We are still, we want to discuss the details, but we are hoping that this is an occasion to actually sign or get the ball moving. Also, we have some ties with exchange scientists. 6 months ago about, we had Facundo and Fernando in our facilities to work on us. And much, much earlier than that, we had a very young Javier Santisteban here working on Nginx on an airplane wing, and kind of working still on Nginx in, let's say, a break. Yes. And of course, we host a number of visits from our partner countries. We had ambassadors, science ministers from Switzerland, from India, and so on and so forth. So we are very active in the international community. That being said, we do not want to forget that we also have to keep innovating to be in the forefront of science. So there are 2 main programs that are running at the moment that will help us stay on the bleeding edge of science and technology. We have the so-called Endeavour program, which comes with £93 million, which will create about 9 new instruments or very big instruments upgrade in the next 10-ish year. This is funded by UKRI, which is our kind of parent institution. So essentially, it's public money, it's taxpayers' money. There will be, we had to demonstrate a lot of science benefits and a lot of impacts, including societal impact in terms of industrially relevant projects and so on. What we want, of course, is to enhance our ability to measure with neutrons, so detect neutrons, meaning upgrades in instrumentation, in detectors, and so on and so forth. But also, we want to make sure that these kind of come with career developments of apprentices, graduates, and PhD students. This was actually a very good news when we were awarded this program, because that demonstrates the government long-term commitment to ISIS, and of course will help us our reputation nationally and internationally. Several major upgrades or brand new instruments are in the work at the moment. Some of them are
literally happening as we speak. For instance, HRPD-X is the upgrade of the HRPD instruments. They are pouring concrete as we speak. This makes my my walk from here to Ines here very inconvenient, but at least they get about a factor of 10 more flux as compared to what they currently have. And also, we have been proposing ISIS 2, so a brand new facility that will replace ISIS in, say, 20, 25, 30 year time scale. We were awarded 5.1 million for just feasibility tests, for first phase feasibility tests and operation. We are still trying to find other feasibility funding to go on with the studies that are necessary to further this experiment. Meanwhile, we are trying to engage with the community. We had science focus groups held in October at the Rutherford Appleton Lab, so in our site, and also half-a-day meeting with our user community in March. And we are about to start preparing the full business case that we need to present by 2027, so 1.5 years. The main point, though, is to build a convincing science case in order to secure ISIS 2 funding. And to do that, as I said, we are engaging the community through webinars, town hall meetings, and the user meeting, where we are explaining how to exploit the uniqueness of neutrons and muons, and we try to think forward at the future grand challenges that can be answered with neutrons and muons, and with a look at also more than just the facility, but the people that we need to have in there and the infrastructure that are needed to build to build and operate such a new facility. We have identified several different key areas of exploration: material discovery, discovery science, healthcare, energy, manufacturing, and electronic testings. And these are what we think is necessary to tackle the future grand challenges that are smart or personalized healthcare, the drive to net zero carbon emission, next generation quantum technology, and sustainability both in materials and manufacturing. So these are kind of the big theme areas where we say what we want to do in order to have an impact on. This is how it should look like. This is the old ISIS, the current ISIS, and this will be the accelerator tunnel, and then the target station, and the target, and then the 2 target stations. You see the very nice 3D rendering is very realistic. It captures very well the kind of hazy and grayness of the UK countryside. How about industry then? So there are normally, as I said, 2 ways for industries to access our facilities. One is the proprietary access. They pay for the beam time and for the people working at on the facility, and the data is confidential. So they come, they pay, and they get the data, and then they're out. Or they can they can come through a scientific peer review. They need to have a very good science case, and then they are treated exactly like if they came for a university or any other endeavor. But in that case, of course, while the beam time is free, the data is not proprietary. So I could present them, and they could not stop me. So this is a very binary way of accessing, and we figure that this is not super easy, in particular for small and medium companies, to access
our beam time. One reason is because beam time is extremely expensive, and small companies maybe don't have tens of thousands of pounds per day to just test out if something that they want to do is enhanced by neutrons. So what we considered is kind of a middle ground through these, between these two access routes. And maybe what I should have said, the academic route is also very competitive, right? So you are competing with academia. And most of the time, the challenges that are necessary for an industry to be tackled are not very scientifically relevant. Or maybe they are important for them, it's maybe technically very relevant, but it's not particularly interesting in terms of science, right? And at the same time, a third of the proposals, as I mentioned before, is unsuccessful at Haces. So they may want to do something, but sorry, it's not good enough. And also, it takes a long time to access, right? So we've seen the next call for beam time is on the 15th of April, and then they will be able to access maybe in September next year. So if they want to do something now, they have to wait 1 year, at the very least. All in all, that results in the fact that the proprietary access accounts for about 10 days of beam times per year, not very much. And the scientific and peer review one is about 15% of beam time, which means that 15% of beam time has ties with industry. It doesn't come necessarily from industries as such, but it comes from mostly academia with ties with industry, which is very relevant, but it's also mostly reserved for very big companies. So what we kicked off about 8 years ago now is the so-called ICRD route, Industrial Collaborative Research and Development route. And this is an in-between way to access the beam time for an industry. At point of contact, the beam time is free. So the industry comes and they don't pay for anything. They just come and they get to use the beam line. If they then see that the data that they acquired is extremely important for them and they want to keep it secret, then they pay. Otherwise, it's good. We can present the data, and then they're happy that at least they have tested neutrons, and maybe they come up at a different time with a different experiment. But at least we kind of lower the barrier of entry and lower the kind of scary part of how exotic neutrons are. They see how it works, and then they are more likely to come back. And also, it's actually very interesting for our scientists, right? Because the scientists are very happy to actually work on something that has some concrete values immediately. So the beam time can be obtained very quickly. I literally just got this morning a request for ICRD on Nginx. The only parameter that is relevant for being granted beam time, other than the feasibility, obviously there is a small feasibility check, because if it's not possible, it's not possible, is the economic output of the results of the beam time. So if the people that they want to come can demonstrate that what they want to use the beam time for has an immediate economic impact on their company, then they get granted beam time almost immediately, okay? The company has also to demonstrate that they put some efforts in, so they have to kind of provide matching in-kind funding in the form of, for instance, material that they want to test, manpower that they will send to do the experiment on, and so on and so forth. At the end of the experiment, we do the data analysis together or only us, and then they can decide if to publish the results or to keep them confidential. In that case, they have to pay for the beam time.
We have about 10-ish ICRD companies using this route every year. And on average, we have about 50 days per year dedicated to these proposals, to this route. And only a few of them actually decide at the end to actually pay for the data. So most of them are in the public domain, and this is what I will be able to show you later. And maybe something that I should have told immediately, the economic benefit has to be for the UK economy specifically, obviously. We are a facility, a national facility. We had some cases where the partner countries could also access this. Companies from partner countries can also access this route, and they have to demonstrate economic benefits to their own economy, but mostly it's for the UK benefit. And just a couple of years after the the ICRD route was established, we had an ISIS lifetime impact report from Technopolis Group, so it's a completely independent third-party company, and they have established that we have delivered a return of investment of 214%. So per every pound that the government spent on ISIS, we gave back to the community a little bit more than 2. So I think this is something that like demonstrates a very good use of public money to build this kind of facilities. So this is very, it's always interesting to know. And the outcome after the 5-6 years of ICRD scheme is that we had 38 companies involved in the scheme, mostly chemical, but a lot of automotive, aerospace, and petrochemical and energy company came to us through the ICRD scheme that would not have come normally. A lot of it is about, as you can imagine, chemical, automotive, and so on, but there's a very diverse range of applications. My group, the engineering group, accounts for about half of a typical year's revenue coming from industry. The other big chunk is the large-scale structure, so SANS. We have a lot of collaboration with chemical companies that want to utilize SANS. And the new capabilities that we developed with the second target station are very sought after. Very seldom does a company want necessarily a very high resolution. They want the results fast. So the highest flux is what sells a lot of the beam time. I have some examples to show you about what kind of... Okay. Really? Okay. So we have a specific instrument called ChipIR that can emulate neutron radiation on electronic components with equivalent flux of 100,000 years of neutron radiation every hour in the beam with whatever metrics. I don't know, don't ask me, but that's what the number that they gave us. And there are companies such as NVIDIA, Cisco, ARM, so big companies that come on a regular basis to test their own chips because what they want to do is use commercial off-the-shelf components in safety and commercially critical systems, because that, of course, simplifies and make everything much more inexpensive tremendously, right? And they come and they buy a lot of beam time. So if you exclude this one, the ChipIR is specifically industrially, almost exclusively industrial-only beam line. Everything else that I'm going to show you comes from NGINX and IMAT. NGINX is the strain scanner, and IMAT is the imaging beam line.
EDF and the Open University have used NGINX to study critical welded component in nuclear reactors. And they said, this is a quote directly from the specialist of structural engineering, that the measurement that they made on NGINX were key to provide justification to extend the life of the reactors by 8 years. You can imagine that this is a massive return on investment. This was established at about around £3 billion of money saved through this kind of measurement. Then let me skip a little bit. Here, for instance, every 5 years or so, every wheel on every train in the UK has to be replaced because there are cracks, there are residual stresses, there are some deformations and so on. They often come to NGINX. They put a big old train wheel in the beam to study how the crack formation happens, how to stop it, and so on and so forth. And this is, and through these kind of studies and understanding and data analysis and so on, they can now extend the life significantly of each train, which you can imagine, or train wheel, which you can imagine is something that makes everything much, much cheaper. This is an example of an engineering consultancy company, TWI, using NGINX to test the residual strain on offshore pipelines under plastic strain. What happens is essentially they produce these pipelines and they are perfect, and then they go and install them, and when they install them, there are some deformation and so on because the installation is not perfect. You can imagine it's not easy to install this kind of stuff offshore, and so you introduce plastic strain. What happens in this material in this case? If they fail, it's a big deal and so on. So they come to us with pipes being installed and then removed. We study what happened there, and they can evaluate installation strategies on how to avoid these things. We study friction stir welding for aerospace. Maybe I'll skip this one. This is an imaging experiment. Engine, you can imagine, you burn stuff. They get coated with organic residues. These residues cause blockages and failure. The only way to measure them is with neutron imaging because it's a thin film of organic material inside metallic structure. You could, in principle, cut them and measure them post-mortem, but you are never sure that what you've done didn't change the distribution of the coke in there. So that's one way, that's the only way that I know of, at least, to evaluate these things. And this maybe it's quite interesting. But before that, I should explain to you what is pinning. So if you work a component, such as after welding, most of the time what ends up happening is that on the surface you have tensile stress, residual tensile stresses. And these stresses tend to, if you have a crack, tend to open the crack even more, right? Because they tend to kind of peel off the thing. So one way would be good to turn these tensile stresses in compressive stresses that would instead try to close the cracks in case it happens. There are ways to do that. One way is to just pick a big old hammer and just start hammering at it. If you do it normally, then you're weird, but if a blacksmith does it, it's called pinning. There are also other ways to do pinning. One way is with ultrasounds. Who doesn't like ultrasounds? But understanding what are the best parameters to do this is to measure in situ these strains. And this has been done on ships, welded component for ships from the Lloyd's Register, which is a company that does assurances for shipyards. And by doing that, we were able to kind of, or they were able
to obtain the optimal way to do this treatment to make it the most economically successful and most economically valuable. And another, maybe last one. This is a turbine from a power generator in South Africa. They noticed that the blades on this turbine were failing more than they wanted, and all the time that one of these fails, you have to take the thing offline. And when it's offline, you're not generating power, and then therefore you're not generating revenue. So these blades here, this one here, are held together through this kind of fir tree approach, where you essentially build these in this kind of tree pattern, and then you slot it into a negative space that has the same shape. But then, of course, you can imagine that at the surfaces here, you have a very high level of stresses, which were exactly where these turbines were failing. So what they did was also pinning. This time, instead of ultrasounds, they did it with laser. But there are different strategies to pin surfaces with laser. You can be all the time kind of perpendicular to the surface, for instance, or you can just follow the axis and do this kind of strategy with the laser. With IMAT, with our imaging beamline, we could measure in situ the compressive strains that were introduced using these different techniques. And you can see here, blue is compressive strain, red would be tensile strain. You can see that the blue part here is not as deep and as pronounced as here, which means that with this strategy, you produce a deeper and higher compressive strain, which is beneficial for these components. To me, that was a mystery. I thought this one would work better, but apparently not. And so we could demonstrate to this company in South Africa that this is how they should do the pinning in order to increase as much as possible the lifetime of this component. So these are kind of, I have plenty of other examples. There's not a lot of time. There is just one thing that I want to say. I will not show you any more slides. One way to have a very good impact, although it's not economical impact, is also with cultural heritage stuff. Anything that you measure with, that has cultural heritage relevances has a huge impact in terms of PR and in terms of visibility in newspapers and so on. This is also a very good way to build the community and build support for your instruments. That's it. If you want to contact me, here it is, and I'm happy to answer any questions. Thank you very much, Manuel, for the very interesting talk. We have some open to questions. Any from the audience? Yeah. Victor. Thank you. Thank you, Manuel. Regarding ISIS-2, what is the power of that station? What is the target? And is it going to have cold neutrons? So it will have cold neutrons. I think they want to go up to, I want to say 2 megawatts, similar to SNS. But it's still, of course, being discussed. And what was there another question? I have no idea. So it depends on the power. So I think that what they want to do, if they keep using, or they keep going through with 2 megawatts, will be like a rotating wheel similar to ESS. So tungsten wheel rotating similar to ESS and SNS target station 2. Other questions? Yeah. Paula? Thank you so much. Super interesting talk. I have a question regarding this data analysis from the industrial partners. Do you do the analysis means that ISIS people does the analysis, or they are
obliged to have someone in the company to like supervise or something like that? So it's a good question, actually. So there isn't a straightforward answer. So if they pay the beam time, they can also pay our support for data analysis. So this is one way. We organized just last week, which is the reason why I could not come here sooner to have some vacation. Just last week, we organized a training course specifically dedicated to industrial partners, so they can maybe be a little bit more independent in the data analysis. And what I was discussing with Javier before is that in my group there is a person which is called industrial liaison scientist, which is an instrument scientist that is fully dedicated, that does all the industrial experiments himself, and also the data analysis. So this is extremely important because industrial partners normally don't have the capacity to actually do the data analysis. So it's a big burden on the instrument scientists that then they have to go forward with the rest. So there are different ways. And then, of course, if there are industries such as Rolls-Royce that come very often, they learn how to do it and they do it themselves. Some more questions? Then just one last one. I would like you, if you could comment on the agreement that you have with Brazil. So just to show an example of how, what kind of things could people expect in the event that we could get also some agreement? If I'm honest, I'm not completely certain what is in the agreement with Brazil. I know what is in the agreement with Indonesia and Malaysia, for instance. They have funding to essentially pay for the beam time and to send users from Indonesia and Malaysia to ISIS for free. So, and we are also have done some training courses for Malaysian and Indonesian people, but I believe also in that case also from Brazilian people, how to write successful proposals to come and do measurement at ISIS, because oftentimes one barrier of entry is knowing what to write in a proposal in order for it to be successful. So there are plenty of cases where the science case will be interesting, but it's not conveyed enough at the proposal level, and so they don't get beam time. So we help them in this respect. But there are funding essentially for travel and for paying for beam time. Well, thank you. Well, any more questions? Thank you again, then, Manuel, for the presentation. Y ahora tenemos una presentación de acá de Argentina. Nos va a contar Santiago Grijera, que es de la Universidad Nacional de La Plata, es el director del IFLISIP, del Instituto de Física de Sistemas Líquidos y Biológicos. Santiago hizo su, antes de estar en esta posición, es investigador principal de CONICET, perdón, es profesor titular también en la Universidad de La Plata. Antes de su posición aquí estuvo también en Inglaterra como Fellow de la Royal Society y como profesor en St. Andrews. Hizo su licenciatura en La Plata y su doctorado en el Instituto Alceiro. Y realizó muchos trabajos de mucho impacto en diversas áreas y muchas de ellas usan neutrones. Ahora nos va a contar algunos aspectos relacionados al uso de la inteligencia artificial para el análisis de datos de neutrones, ¿no? Ya estamos casi.
¿Cómo? No, puedo explicar, ya estábamos listos. Ya inventábamos, sino, pero... Bueno, gracias. ¿Ahora? Bien. Bueno, para eso es bueno ser físico experimental, para encontrar esto. Bueno, involucra bastante gente. En particular, la gente que quiero resaltar, los actores principales de esto son Alan Tennant, que está allá en Tennessee, Anjana, que estaba en Tennessee, pero ahora se fue para Intel, ya nos contesta los mails, ya está haciendo lo suyo, es imposible obtener más información de él. Cristian Batista, que varios de ustedes conocerán, de Bariloche, y Kipton Barrios. Los que principalmente nos ayudaron al principio con todas estas cosas de Machine Learning son Kipton Barrios, que era el especialista, y esta gente de Oak Ridge, que fueron los que nos fueron dando los primeros empujones hacia la dirección en la que queríamos ir. Bueno, había pensado empezar a decir 4 palabras de algo bien básico. Imagino que ustedes, al igual que yo, no teníamos mucha idea de qué es Machine Learning. Tampoco es que vamos a aprender demasiado en las 4 palabras que voy a decir, pero como para darles un mínimo contexto de lo que les quiero contar. Entonces, la idea es que lo que uno busca con Machine Learning es que las computadoras, de alguna manera, con una intervención mínima humana, puedan procesar o preprocesar algunos datos, encontrar algunas sistemáticas, encontrar algunas características y ayudar en algún tipo de clasificación, por ejemplo, o de, ya les digo, de preprocesamiento de datos. Bueno, como toda disciplina hay una especie de taxonomía, como toda taxonomía es incompleta y arbitraria, pero se suele dividir en 3 tipos de Machine Learning, el que les llama supervisado, no supervisado y por refuerzo. La idea del supervisado es que uno agarra a su algoritmo y le dice 1.000.000 de veces esto es un cuadrado y después le muestra un cuadrado y espera que le conteste que eso es un cuadrado. Bueno, acá está el ejemplo con un cubo. La idea del aprendizaje no supervisado es que sin la intervención de uno, el algoritmo puede identificar, por ejemplo, cuando uno le da una serie de figuras, puede decir, bueno, estas se parecen de alguna manera, estas otras se parecen de otra manera, y si bien no sabe qué son esas figuras, logró identificar algún tipo de patrones. Y la tercera es esta que le llaman por refuerzo, que dicen que es la más parecida a la manera que uno aprende, que es hacer que los alumnos ejecuten tareas y se los premie, se los castigue de acuerdo a los resultados de esas tareas. No intervenir en el proceso, sino intervenir directamente en los resultados. Entonces, déjenme que empiece con el primero, con el supervisado. Voy a hacer el ejemplo más sencillo, el ejemplo que uno quiere clasificar algo. Entonces, imagínense que uno tiene, les pido perdón que están en inglés las transparencias, pero bueno. Uno tiene un conjunto de datos que, por ejemplo, están en un espacio de reales de P por Q. Esto uno lo podría entender como, por ejemplo, si tengo una imagen que tiene P por Q píxeles, entonces ese sería el espacio de mis muestras. Entonces tengo muchas muestras de este tipo y lo que quiero es adjuntarle algún tipo de etiqueta a estas muestras. Por ejemplo, quiero decir, esta imagen es un perro, esta imagen es un gato. Eso es lo que voy a llamar estos y sub mu, que pertenece a otro espacio de otra dimensión, un espacio real de otra dimensión. Entonces, de esto, como le digo, como esto va a ser supervisado, separo una parte que los voy a usar para entrenar. O sea, primero le voy a mostrar muchas imágenes de perros y de gatos, le voy diciendo esto es un perro, esto es un gato, y después voy a esperar que el algoritmo tenga una función f, de modo tal que cuando yo le muestre un dato nuevo, me pueda dar una etiqueta para ese dato. Entonces, lo que uno necesita es, esencialmente, construirse de alguna manera de construir esa función f. O sea, la manera en la que uno lo hace es, se construye una función con un número dado de parámetros, que son los parámetros que uno va a ajustar, y se construye también una función de pérdida, una función de castigo, si ustedes quieren, que nos dice cuán bueno es, o sea, que se minimiza cuando la etiqueta que le pone a los datos que le estoy dando es lo más cercana a la que yo quería que fuera. Entonces, después el proceso simplemente se convierte en un proceso de minimización. Lo que quiero es minimizar ese error jugando con los parámetros. Entonces, una vez hecho eso, ya tengo una función que me sabe etiquetar los datos. Bueno, hasta acá está todo muy bien y es algo no demasiado nuevo. Ustedes se fijan en el paper de los 50 que ya hablan de esto. Entonces uno puede preguntarse, ¿por qué en los 50 ya se hablaba de esto? Recién ahora estamos con esta especie de boom de Machine Learning. Parte de la respuesta está en este artículo que yo les recomiendo de Carleo,
en Review of Modern Physics de 2019, que justamente el artículo es sobre cómo aplicar Machine Learning a problemas de física. Y él dice, lo que cambió todo en este juego es la introducción de estos feed-forward neural networks. Entonces voy a decir dos palabras de que son estos feed-forward neural networks. La idea matemáticamente es muy sencilla. Es simplemente esto que está hecho acá. Es esencialmente componer funciones. Uno tiene los datos, sobre esos datos les aplica una matriz y hace una función que le vamos a llamar función de activación. Una función de activación evalúa esos datos multiplicados por esa matriz. Y uno repite eso muchas veces, ¿no es cierto? Compone esa función muchas veces. La manera gráfica de mirar esto mismo que acabo de escribir es esto que está acá. Tengo una serie de datos iniciales, hay matrices, estas matrices omega, que conectan esos datos con otros, con otras capas, y cada una de estos puntos serían lo que a uno le gusta llamar neuronas, y la activación, o sea, cuando aplico la función G sobre ese conjunto, se prende o no se prende de acuerdo a la manera en la que esa neurona fue entrenada. Entonces, esa es la idea básica de lo que vamos a hacer. Bueno, déjeme que lo miro con un poquitito más de detalle. La idea, esto es exactamente lo mismo, pero la idea es así. Empiezo con una serie de datos, esos datos se los doy a estas, llamémosle, neuronas iniciales. Yo siento que a veces llamarle neuronas complica la cosa, porque ya le digo, es simplemente haber aplicado una función sobre una matriz multiplicando a una serie de datos. Bueno, las matrices esencialmente me están diciendo es de qué manera están conectadas dentro de esas capas intermedias estas neuronas, y después en cada una de ellas tengo una serie de datos que entran, puede ser que uno también le agregue algún dato de bias, de sesgo, y después con ese conjunto de datos la neurona se activa o no se activa. La manera que se activa es simplemente una especie de sigmoide, ¿no es cierto? Se suelen usar distintas funciones. Uno en general intenta usar la función que sea la más sencilla posible, que requiera el menor costo computacional. Entonces, de acuerdo a los datos que recibió de las neuronas anteriores con las que está conectada, se prende o se apaga y eso se lo transmite a la neurona siguiente hasta que al final me devuelve algún tipo de información. Eso es toda la idea de los feed-forward neural networks. Lo bueno es que se demostró que esto es una manera muy sencilla, o sea, ya con dos capas y con algún tipo de activación, con que sea no lineal se alcanza, uno puede interpolar o aproximar unas clases de funciones enormes. O sea, casi cualquier tipo de función que uno piense en los problemas en los que estamos mirando, una construcción de este tipo alcanza para aproximarla. Entonces, esto lo que nos da es la receta de cómo construir esa función f de omega que les había dicho al principio, ¿cierto? Los parámetros vienen a ser los parámetros con los que hago que estas neuronas se prendan o no se prendan, y los omega que me dicen cuán conectadas están entre sí. Bueno, eso sería más o menos la idea general. Entonces, eso les hablé de los supervisados, les cuento dos palabras de los no supervisados. Entonces, la idea de los no supervisados es cuando quiero mirar datos, pero yo no tengo una idea a priori de qué es lo que voy a encontrar en esos datos. Por ejemplo, uno de los es este caso de agrupamiento. Cuando tengo, le muestro, imagínense, en algún tipo de espacio los parámetros, tengo estos datos, y lo que me doy cuenta es que esos datos pertenecen los puedo agrupar en distintas regiones y los puedo colorear distintos, identificarlos como tipos de datos distintos. Esto es algo que se usa, por ejemplo, que usa Google para detectar spam, ¿no es cierto? Se usa para, aún sin saber exactamente qué es lo que hay dentro de spam, se dan cuenta que los pueden agrupar en determinadas zonas y eso es lo que vas a hacer identificado como spam. Otro ejemplo sería este ejemplo de asociación, donde lo que hago es busco anomalías en algún conjunto de datos. Acá, por supuesto, el caso es el caso del pez que está mirando en la otra dirección. Y de nuevo, esto se usa bastante en los bancos para detección de fraude, ¿no es cierto? Cuando uno le dicen su tarjeta de crédito se usó en algo que nos parece que era raro, es porque están esencialmente usando algún tipo de algoritmo de asociación que encuentra que hay un patrón que no se corresponde a los patrones originales. O a la mayoría de los patrones. Y de nuevo, no es que ellos saben qué tipo de patrón es, simplemente se dan cuenta que hay algo que no es lo habitual. Y la tercera, más común, es esto de reducción dimensional, que es esencialmente lo que cuando los físicos entre ustedes, lo que cuando uno hace mecánica racional y le enseñan sobre modos normales, esencialmente buscar los modos normales de un problema. Es encontrar cuáles son las descripciones que minimizan
el número de información que necesito, ¿no es cierto? Acá, en este ejemplo, uno se da cuenta que si en lugar de usar estas dos coordenadas, usa una única coordenada, que es esta que está en diagonal, la descripción es más económica. Esto es lo que se llama, en la jerga le dicen Principal Component Analysis. Bueno, llego al caso específico que les quiero contar, que es el caso de los autocodificadores. La idea de los autocodificadores es aprendizaje no supervisado, y lo que buscan es encontrar cuál es la información mínima que puede describir un enunciado, si ustedes quieren, o una imagen, o lo que sea. Y el caso más sencillo de un autocodificador es, usando estas redes neurales que les había dicho, la idea es la siguiente, es lo que uno construye es una identidad, ¿no es cierto? Uno pide que lo que entra de este lado sea lo mismo que lo que salga del otro, pero el truco que le hace a esa identidad es aplastarla en el medio, de modo tal que la cantidad de información que entra y que sale no puede pasar por el centro. Entonces, en el medio tengo que perder información necesariamente. Entonces, la idea es que yo voy a entrenar a esta red para que me devuelva algo que sea lo más parecido posible a lo que yo le estoy dando inicialmente. Entonces, va a tener que descartar todo lo que sea o redundante o irrelevante. Entonces, bueno, acá el ejemplo que está puesto es, tengo esta imagen que tiene sombras, que tiene bastante información, pero yo para identificar que esto es un hongo simplemente me alcanza con algo mínimo de información, y eso es lo que entrené a la red para que perdiera en el camino, ¿cierto? No puede perder un ojo, no puede perder un círculo, pero puede perder, por ejemplo, las sombras. Esa es la idea. Bueno, ¿por qué esto nos sirve, por qué empezamos a buscar esto en nuestro caso para hacer escáter de neutrones? Y la comparación, nosotros venimos del lado del magnetismo. Este es el primer trabajo de neutrones en magnetismo. Este es un paper, entre otros, el autor es Wollan, que es justamente el nombre del centro donde trabaja Lantenant. Y este es el que se mostró que se puede usar neutrones para encontrar, por ejemplo, en este caso, un pico antiferromagnético cuando bajaban la temperatura. Si ustedes cuentan cuántos puntos hay en el experimento de Wollan, hay 48 puntos. Y cuando uno mira los experimentos que uno hace ahora habitualmente, encuentra que en una medición a una temperatura, a un campo, a una presión, tiene el orden de 1.000.000 de puntos. Entonces es necesario, evidentemente, usar algún tipo de preprocesamiento de estos datos para poder vivir con ellos. Bueno, nosotros hicimos una propuesta, esto puesto así es algo completamente incomprensible. Yo lo que quiero hacer en el tiempo que me queda es contarles brevemente un ejemplo en el cual más o menos se entiende cuál fue nuestra propuesta para ir utilizando distintas herramientas de aprendizaje supervisado para conducir un experimento. Entonces, les voy a hacer un ejemplo. No es tan importante el ejemplo como lo que vamos haciendo los métodos, o sea, para ustedes son más importantes los métodos que el ejemplo en sí. El ejemplo en particular es un caso de un cristal magnético que tiene una serie de espines, es titanato disprosio, tiene una serie de espines en los vértices de una red pirocloro, y lo que nosotros queríamos era determinar un hamiltoniano microscópico para este sistema, y sabíamos que teníamos que determinarlo en términos de todos estos parámetros. O sea, sabíamos que teníamos hasta 2 tipos distintos de terceros vecinos e interacciones dipolares. Entonces, queríamos ver qué podíamos hacer con esto. Nuestra idea fue, bueno, hacer neutrones. Esto lo hicimos allá usando Corelli en Oak Ridge. Y bueno, este es el ejemplo que les puse, el tipo de datos que recibimos. Entonces, la idea era ahora intentar, a partir de estos datos, encontrar ese hamiltoniano. Entonces, medimos en una serie de temperaturas, una serie de campos, elegimos una temperatura baja como para que hubiera correlaciones en el sistema, pero lo suficientemente alta como para que estuviera en equilibrio, y comenzamos a analizarlo. La idea era tomar el hamiltoniano, esta fue nuestra idea original, ¿cierto? Uno toma el hamiltoniano, simula para un conjunto de parámetros, simula cuál es el patrón de difracción que uno va a obtener, lo compara con el experimento, usa algún tipo de función de penalización y se fija, intenta optimizar esos parámetros. Bueno, probamos muchas cosas, no los quiero correr, probamos muchas cosas, entre otras cosas, probamos este método de optimización por bandadas, que esencialmente lo que uno hace es, porque uno de los problemas que uno tiene es que tiene muchos mínimos, entonces uno tiende a quedarse atascado en algunos mínimos locales. Entonces lo que hicimos fue, en lugar de poner un solo sistema, uno pone muchos sistemas a la vez, o sea, muchos hamiltonianos, si ustedes quieren, a la vez, en el espacio de los parámetros, pero uno no solo minimiza, no solo se mueven por fuerzas que van en los gradientes, sino que además se fija que están haciendo los demás.
¿no es cierto?, una especie de pájaros. Se fijan para dónde están yendo los demás y intentan ir en la dirección que todos van. Entonces eso lo que uno hace es que a medida que va pasando el tiempo, los hamiltonianos tienden a ir hacia un mismo lugar. Bueno, haciendo eso encontramos que podíamos reducir el espacio de los parámetros a una pequeña zona, pero la zona era todavía demasiado grande y necesitamos hacer algo más. O sea, tenemos un error demasiado significativo en los J, en los parámetros. Así que lo que hicimos fue mirar críticamente nuestros datos. Vimos que había, por supuesto, ruido en todas partes. Hay zonas donde, como todos saben, hay sombras, hay lugares donde uno no tiene datos. Y también teníamos información que no era relevante para el problema, porque en este caso era todo magnético, no nos importaban los picos de Bragg y no estábamos ajustando los picos de Bragg. Entonces la idea fue hacer un autocodificador que tomara patrones de difracción y nos devolviera los patrones de difracción sin la parte que uno no quería que estuviera. Por ejemplo, que no tuvieran los picos de Bragg, que no tuvieran ruido, por supuesto, que no tuviera agujeros. Entonces, para hacer eso, lo que hicimos fue sencillamente entrenar a uno de estos codificadores usando una serie de simulaciones y usando una función de costo. Esto es exactamente lo que les conté al principio. Usando algún tipo de función de costo. En este caso lo que estamos comparando es lo que devuelve el autoencoder con lo que uno le puso adentro. Intenta minimizar eso. Y la otra variable que uno tiene, bueno, y ahí acá estos son detalles que en el fondo no importan, pero uno necesita ser cuidadoso para lograr que los sistemas converjan. A veces lo que pasa es que se pasa demasiado tiempo explorando zonas en las cuales no va a funcionar y uno necesita penalizar también esas zonas. Pero eso no importa, eso son cosas que uno necesita hacer en el proceso para llegar a donde necesita llegar. El otro parámetro importante es saber hasta cuánto, si ustedes quieren, cuánto acogoto este autocodificador. O sea, por supuesto, si es demasiado ancho, pasa todo y no condensé nada. Si es demasiado bajo, pierdo toda la información. Acá es un ejemplo en función de la dimensión, o sea, de cuán ancho, si ustedes quieren, es esto. Voy viendo cuál es mi error. Fíjense que al principio, cuando es demasiado finito, el error es muy grande, pero es cerca de 30. Esencialmente ya me doy cuenta que todo lo demás todo el resto de la información que estoy pasando no me ayuda a mejorar mis patrones experimentales. Después, una vez hecho esto, nos dimos cuenta que ahora lo que teníamos era una especie de alfabeto de neutrones, en el sentido que ahora cada una de esas 30 neuronas habían aprendido a identificar un patrón específico de neutrones. Cada patrón en sí no tiene sentido, pero sí sabemos que cualquiera de los patrones que nosotros medíamos era una combinación de estos patrones. Esto es lo que pasamos a llamar un espacio latente, es una especie de espacio en el cual puedo escribir ahora cualquier patrón de difracción como una combinación lineal de estos patrones de difracción, que son los patrones de difracción en los que se van prendiendo, o sea, cada una de las neuronas, si ustedes quieren, se prende como si fuera verde, rojo o azul, se prenden de acuerdo a si encuentran alguno de estos patrones en la parte experimental. Entonces, bueno, este es el ejemplo que les quería mostrar, este es dato experimental, lo paso por el compresor, ese es el resultado. Fíjense que efectivamente se sacó de encima los picos de Bragg y el ruido. Y acá les muestro algo de la robustez de esto. O sea, acá tengo los datos experimentales. Este es el dato completamente crudo, donde están todavía, ¿no es cierto?, la parte amorfa de las pantallas de aluminio, las pantallas de cobre. Este es un caso en el cual uno sustrajo este background y este es un caso en el cual uno enmascaró ese background. Y fíjense que en todos los casos, cuando uno los pasa por el autoencoder, encuentra esencialmente el mismo tipo de patrón. O sea, es bastante robusto frente a distintas perturbaciones del sistema. Bueno, entonces, esto déjeme que lo salté para no aburrirlos demasiado. Volvimos a hacer el problema del ajuste. Nos dimos cuenta que ahora esto es en particular un caso, esto es en función de J2. Antes eran mínimos muy chatos que teníamos, por eso es que el ajuste no era bueno. El mínimo ahora mejoró. Y finalmente nos dimos cuenta que en realidad lo mejor no era ajustar, no era usar el autoencoder completo, sino cortar el autoencoder a la mitad y trabajar en el espacio latente. O sea, en lugar de ajustar al patrón reconstruido, ajustar a la base que construía ese patrón. Eso fue lo que mejoró la determinación y logramos reducir el espacio de los parámetros a una especie de aguja, si ustedes quieren, en el centro. O si ustedes preguntan cuán bueno es el ajuste que uno logra de esta manera, bueno, estos son los datos experimentales, esto es una vez que uno lo pasa por el autoencoder y esto es lo que uno
construye usando ese hamiltoniano y los datos que uno ajustó. Así que el ajuste es muy bueno. Lo otro es que, bueno, por supuesto uno necesita usar esto solo para neutrones, uno puede agregar más datos, ¿no? Uno puede decir, bueno, yo también medí el calor específico, puedo usar el calor específico para ahora reducir la zona en la cual estos parámetros son buenos. Efectivamente uno puede hacer eso, puede combinar distintas medidas y terminar finalmente en un punto mucho mejor definido de cuál es un hamiltoniano efectivo para ese problema. Y bueno, y lo otro que uno tiene que fijarse es cuál es el aspecto predictivo de esto, ¿no es cierto? Una vez que lo determiné para el caso de 680 milikelvin y campo cero, ¿qué pasa cuando miro otros campos, otras temperaturas? Y bueno, este es el ejemplo, ¿no? Estos son los datos medidos a 680 y 0.2 tela. Esto es lo que uno saca de la simulación y así efectivamente es muy buena la predicción. Bueno, esto es un poco más de fantasía, si ustedes quieren. Uno también puede ahora pensarlo al revés, decir, bueno, yo tenía esta especie de alfabeto de patrones de difracción. Ahora yo lo que quiero es construirme un material que tenga una combinación de 4 de estos. Entonces ahora lo que puedo es preguntarme, ¿qué parámetros favorecen a cada uno de estos patrones de difracción? Entonces ahora lo que uno puede preguntarse es, si quiero que estén estos 4, combino 4 están acá y me fijo cuál es la zona donde tengo que irme con los parámetros para encontrarlos. Bueno, entonces, lo que les conté más o menos, me quedan solamente 2 minutos de lo que les quiero contar. Lo que les conté más o menos de este esquema es lo siguiente. Uno comienza, hace su experimento de scattering de neutrones, lo pasa por un codificador, por la mitad del codificador, va al espacio latente, uno puede o bien decodificarlo nuevamente y tener los patrones refinados, o uno puede directamente trabajar desde este espacio latente y hacer optimización directamente en el espacio latente y determinar algunos de los problemas que uno está buscando, porque en nuestro caso era determinar cuáles eran los parámetros efectivos de ese hamiltoniano. Déjenme que les cuente entonces ahora un poco de esta parte, la parte del generador. Lo otro que a uno le ocurre es que uno sabe que uno tiene un tiempo limitado para hacer su experimento, así que uno quiere optimizar el tiempo en el que está sentado delante de ese experimento y sacar la mayor cantidad de datos posible en el lugar, en el espacio de los parámetros más relevante posible. Entonces, la idea de esto era poder entrenar a una red que uno le diera parámetros de temperatura, presión, campo, y le dijera qué tipo de patrones de difracción uno espera encontrar. Una especie de predictor, como cuando uno empieza a tipear en Google que quiere buscar algo y Google intenta completar lo que quiere. Bueno, queremos hacer algo similar, pero para neutrones, ¿no es cierto? Que uno le dijera, bueno, si voy a esta zona, ¿qué tipo de patrón te parece que voy a encontrar? Eso es lo que está hecho acá. Bueno, lo que hicimos fue usar nuevamente, una vez que teníamos los parámetros determinados por un hamiltoniano, buscar entre una red que directamente con esos parámetros supiera devolvernos un patrón de difracción. Eso es lo que está hecho acá, ¿no es cierto? En el espacio de los parámetros, estos son 2 en particular, J3, los 2 terceros vecinos, J3 y J3'. Entonces ahora uno dice, en esta zona, ¿qué tipo de patrón voy a encontrar? Esto es lo que, si uno hace una simulación, esto es lo que uno encuentra, esto es lo que predice la red neural y así sucesivamente. La diferencia es que cuando nosotros hacíamos las simulaciones, cada punto nos llevaba del orden de 330 horas de CPU, mientras que haciéndolo con la red entrenada es del orden de 0.1 segundo de CPU. O sea que la idea era que ahora podíamos, en la laptop que llevábamos para hacer el experimento, tener algún tipo de predicción. Por supuesto, la predicción tiene errores, ¿no es cierto? No es exacta. Es de la misma, ya les digo, de la misma manera que Google le intenta sugerir algo y ustedes no le creen a todo lo que Google le sugiere, uno tampoco le puede creer a todo lo que sugiere. Pero es algo, un ingrediente más que uno puede tener en el momento de hacer un experimento. De hecho, acá, si se fijan, hay un caso que está puesto a propósito, un caso en el cual lo que sugiere la red neural no se parece a lo que uno simula. Igual ya le digo, estos son 220 horas, esto es 0.1 segundo, o sea, esa es la diferencia entre los dos. Y lo último que les quiero contar es esta partecita, la parte de tomar los datos que uno midió, tomar los datos que uno podría medir y ver si uno puede construirse algún tipo de diagrama de fases que de nuevo lo oriente a moverse en ese espacio de los parámetros que puede ser más que tridimensional, o sea, puede ser de 5 dimensiones. Bueno, uno puede usar alguna de las otras herramientas que les comenté. Por ejemplo, uno puede buscar estos
algoritmos de clustering y preguntarse, si yo exploro toda esta región de parámetros, voy a encontrar zonas que tengan patrones de difracción parecidas. Entonces, eso es lo que está hecho acá, ¿no es cierto? Los colores corresponden a ver, o sea, usamos o bien las simulaciones o el generador para simular estos patrones y después uno los clasifica de acuerdo a su similitud. Entonces, uno ahora cuando está en el experimento, uno sabe que si quiere buscar algún tipo de transición entre distintos estados, las zonas que uno espera o que uno le conviene empezar a mirar son los bordes entre estas regiones de colores. Y acá está hecho de tres maneras distintas. Esto es con clustering, esto es haciendo esto que les decía de buscar, un minuto perfecto, buscar descripciones más efectivas, y este último es usando otro autoencoder. Y esencialmente lo que uno hace es ahora toma ese espacio latente que uno tenía y lo pasa a un espacio latente de 4 dimensiones. Las 4 dimensiones son, o pueden ser 3, puede ser rojo, verde y azul, o rojo, azul y amarillo, no sé, los que sean los colores, o sea, CGI o RGB. Entonces uno grafica acá mezclando, ¿no es cierto?, las coordenadas de ese espacio corresponden a coordenadas de colores. Entonces cuando uno lo grafica le da estos tonos de colores y de nuevo uno puede pensar que entre estos tonos de colores están cerca del 1, estos tonos de colores están cerca del 5, puede tener algún tipo de transición del sistema que me conviene explorar. De nuevo, ustedes me preguntan, ¿esto funciona perfectamente? Puede ser que haga el experimento y no esté en donde sugiero que está. Por supuesto que puede ocurrir y puede ser también que uno se saltee alguna, pero es un comienzo de ayuda para no estar completamente a ciegas cuando uno llega a un experimento de un problema. Entonces, eso era medio todo lo que quería contarles así brevemente. La idea, ya les digo, es, no sé si me faltó decir acá, nos parecía que hay una serie de oportunidades que uno puede usar, porque además es un problema que está muy de moda y que se está desarrollando en muchos lugares. Entonces hay toda una serie de herramientas que ya están preparadas, armadas, que uno puede utilizar. Y en el fondo, muchas de las cosas que uno hace con scattering de neutrones es tratamiento de imágenes, y uno de los lugares donde más se ha puesto esfuerzo en Machine Learning es en tratar imágenes, así que es una especie de mina que uno puede explotar para su conveniencia, si quieren. Bueno, gracias por la atención. Muchas gracias, Santiago, por una hermosa charla. Hay algunas consultas, así Miguel ahí. Bueno, vos le das a él. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la charla, muy buena. Te quería preguntar, ¿cómo definís vos la estructura de la red neuronal? Digamos, porque vos siempre mostrás el mismo dibujito que empieza con 5, 4, 3, 2. Sí. Y después, digamos, Eso, no sé, eso por un lado, y por otro lado, bueno, después ya me olvidé la segunda parte. Bueno, la primera es así, es la parte de la cocina. Ahí me acordé, perdón. No, ¿y cuán robusto es o cuánto afecta esa estructura el final de tus resultados, digamos? Claro, bueno, dos cosas. Una, la cocina está ahí, ¿no es cierto? La parte que uno tiene que agregar, que uno tiene que construirla para cada problema, es justamente, es decir, cuántas capas le tengo que poner, de qué tamaño van a ser esas capas. Hoy más temprano Juan Ignacio habló de las redes convolucionales. Uno también tiene que decidir. Acá yo les conté las más sencillas, las que ni siquiera son convolucionales. Entonces hay un poquitito de ajuste que uno tiene que hacer para ver qué estructura de red es la que mejor se ajusta al problema que uno está mirando. Ahí está gran parte de la cocina del problema. En este caso, por ejemplo, nosotros, como estamos mirando patrones de difracción, no nos importan tanto las correlaciones de corto alcance dentro de una imagen. Entonces a nosotros nos resultaba mucho más fácil, mucho más sencillo nuestra red, en lugar de hacer una matriz, agarrar a la imagen y descoserla como si fuera una tela, ¿no es cierto? Ponerla una a continuación de la siguiente, hacer una cadena lineal y trabajar con esa cadena lineal. Ahora, si uno estuviera mirando problemas donde tiene correlaciones de corto alcance, una imagen en el espacio real, eso no hubiera sido una buena estructura. Así que parte viene de ahí. Y lo bueno, o lo que a nosotros nos da cierta seguridad, es que en el fondo los resultados son comprobables si son buenos o malos independientemente del método que uno usó. Es como cuando uno usa un ajuste.
hicimos el ajuste, sacamos esto. Ahora, ¿esto se ajusta bien a lo que habíamos visto o no? Y si es bueno, es una buena descripción, y si no, de alguna manera es independiente de lo que ocurrió en el medio, ¿no es cierto? Aunque uno no pueda justificar todos los pasos, que en este caso no es el caso, pero uno necesita de alguna manera tener ese contralor final contra algo que sea independiente de todos los métodos que uno utilizó. Y como para completar lo anterior, por ejemplo, en el caso de los autoencoders, también parte de la cocina es decidir eso, es decidir con cuánta información me quedo y cuánta pierdo. Y perdón, una cortita. ¿Esto solo sirve para sistemas lineales o puede ser no lineales también? No, puede ser no lineales. De hecho, justamente, estas redes, estas Fast Forward Neural Networks, una más y listo. Sí, después ya pueden aproximar una clase muy grande de funciones, o sea, definitivamente no lineales. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Allá, bueno. La última y después ya pasamos a... Bueno, no, mi pregunta tenía que ver con este diccionario de patrones que uno ve en el espacio latente. ¿Tiene o es de alguna manera interpretable físicamente o es solamente una combinación lineal de cosas? Bueno, no, claro, es cierto. De hecho, acá Marcelo Bermúdez está acá conmigo. Lo que estamos intentando hacer es justamente tratar de entender eso de alguna manera un poquitito mejor. Nosotros pensamos que eso tiene que ver esencialmente con transformadas de Fourier de las correlaciones a distintos vecinos. Esa sería la manera intuitiva en la cual uno lo entiende. Entonces te empezás a preguntar, bueno, estas vienen de segundos, terceros vecinos, cuartos vecinos. Sí, y de hecho la idea es intentar, esto que yo les mostré era el inicial, donde vos simplemente sabés que son 30 y sacó esas 30. La siguiente es intentar minimizar la cantidad de overlap que hay entre ellas. O sea, sería como, tenés una base, ahora lo que querés es intentar que esa base sea ortonormal. O sea, hasta ahora tenemos la base, estamos caminando hacia ese lugar. Por supuesto, para entender eso, conviene entender qué es la base física que hay detrás. Y esa es la idea. Bueno, muchas gracias, Santiago, y ahora seguiremos en el coffee que ahora arrancamos. Gracias.
Este es nuestro equipo y las cosas con que más trabajamos ahí es las simulaciones de Monte Carlo para definir los instrumentos que vamos a tener en el reactor. Y también, voy a hablar de esto después, pero nuestra idea es instalar este difractómetro primeramente en el reactor que tenemos en San Pablo y después cuando el reactor RMB esté listo, después de la comisionamiento que va a ser en 2031, vamos a mover este difractómetro para allá. Entonces, acá tenemos como lo saben, tanto RMB como el RAD tiene como referencia el reactor OPAL en Australia. Entonces tenemos acá una concepción parecida. Entonces tenemos las guías de neutrones fríos, las guías de neutrones térmicos y ahí vamos a tener nuestro difractómetro de alta resolución de polvo. Bien, los objetivos de este proyecto que tenemos es construir y diseñar este difractómetro, definir el monocromador, la blindaje, la sample environment, colimadores y todo. Una otra cosa que es re importante es la creación de una comunidad de usuarios de neutrones en Brasil y además también vamos a definir en este proyecto una concepción básica de las guías de neutrones, las térmicas, una definición básica de la fuente de neutrones fríos y también una descripción de los laboratorios auxiliares de RMB. Entonces, la idea principal que tenemos es primeramente instalar este difractómetro en el reactor IAR1 que tenemos en San Pablo, en el Instituto de Investigaciones Energéticas y Nucleares, donde nosotros trabajamos. Y vamos a utilizar este difractómetro que ya está ahí, que se llama Aurora, para validar nuestras simulaciones y también para atraer y empezar a construir la comunidad que he dicho. Entonces, la idea principal es utilizar los métodos Monte Carlo, las simulaciones, utilizando los software MCNP y MaxTas para hacer la definición del instrumento. Entonces utilizamos MCNP para hacer las simulaciones del núcleo del reactor y definir el flujo de neutrones que tendremos disponible para utilizar en este instrumento. Entonces con estas simulaciones logramos obtener la fuente de neutrones y con esta fuente utilizamos el MaxTas para definir los componentes ópticos de este instrumento. Entonces acá tenemos algunos componentes, algunos parámetros que ya están predefinidos, pero podemos cambiarlos. Y tenemos escenarios donde la curvatura de la guía térmica 1 puede variar de 4.410 metros hasta 5.080 metros, que es para sacar the line of sight de esta guía. Entonces, como he dicho, logramos estimar los flujos en diferentes posiciones de las guías y lo más importante ahí es saber cuánto tendremos disponible para nuestro instrumento. Entonces, acá tenemos aproximadamente 3 veces 10 elevado a 9 neutrones por segundo por centímetro cuadrado. Entonces, vamos a cambiar los parámetros y ver cómo que este flujo en la posición de instrumento va a cambiar y después cómo cómo vamos a elegir el monocromador y cómo esto va
a resultar en un flujo final y una resolución para nuestro instrumento. Entonces, cosas que son importantes para saber ahí, también es la variación del flujo a depender del comienzo y el final del ciclo de irradiación del molibdenio. Entonces, con eso tenemos que llevar en cuenta que esta variación para ver cómo que el flujo va a se comportar. Entonces, el modus operandi que estamos utilizando ahí para definición de este instrumento es con el MSNP creamos una fuente con el TALI SSW y con ese creamos una fuente en MaxTas. Para saber cuál podrían ser los monocromadores que vamos a utilizar, utilizamos la reflexibilidad de estos monocromadores que vamos a testar junto con la distribución de neutrones que tenemos. Y una cosa que tenemos que tener claro es que queremos seleccionar franjas de neutrones que sean 100 veces más grandes que las órdenes secundarias de estos monocromadores que estamos investigando. Entonces, como dije, vamos a utilizar como un approach la forma analítica de definir la reflexibilidad de los monocromadores, pero lo sabemos que el escenario ideal iba a ser las mediciones experimentales para los definir. Y voy a mostrar esto a ustedes en un rato. Entonces, acá tenemos 3 minutos, dale. Tenemos un ejemplo de monocromador de cobre 111. Entonces, tenemos 3 distintas curvas que representan la reflexibilidad de este monocromador, la teórica y la experimental que está en verde. Y al combinarnos con la distribución de neutrones al comienzo del ciclo, por ejemplo, vamos a obtener 3 curvas que describen el señal combinado del monocromador con el flujo disponible. Y para ver la franja que queremos, vamos a elegir el pico que tiene 100 veces más flujo que las órdenes secundarias. Entonces, intentamos un montón de monocromadores. Es claro que queremos un panorama más ancho de que podemos elegir, pero por una cuestión obvia de tiempo voy a mostrarles solo un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es que logramos obtener un flujo de 7 veces 10 elevado a 7 en la posición de la muestra, y al final del ciclo tenemos un flujo que es casi 3 veces menor que este valor. Esto para la curvatura de 4.410 metros. Y tenemos un escenario parecido para el caso de la guía con 5.000 metros de curvatura, y que sería un flujo que es la mitad para el final del ciclo. Y lo mismo pasa cuando cambiamos los componentes como colimadores y todo, tenemos esta diferencia en el flujo final. También con este escenario que estamos investigando, estimamos la resolución del instrumento y primeramente fijamos los mayores flujos que son posibles para cada monocromador, y después de esto vamos a cambiar poco a poco los componentes, los parámetros, para obtener una resolución óptima. Entonces, con estos parámetros que presenté, estamos trabajando para la definición de nuestro instrumento,
Pero algunas conclusiones que ya tenemos es que existe un cambio que sería de 50, 33%, un tercio de flujo del comienzo para el final del ciclo, que en términos de difracción no es mucha cosa, pero ya queremos empezar con un escenario óptimo para después obtener la resolución de los instrumentos estado de arte que tenemos. Una cosa que tenemos muchas ganas de obtener es los datos experimentales de monocromadores como del germanio, por ejemplo, que de estado de arte es reutilizado. Y también necesitamos mejorar la estadística de nuestras simulaciones. Entonces, pero ya tenemos calculadores para verificar la resolución de nuestros instrumentos adentro de las simulaciones MaxTAS. Siempre tenemos en vista esto de excluir los picos de orden secundaria de nuestras simulaciones para evitar problemas en los datos que vamos a tener. Entonces, quiero invitarlos a nuestro primer congreso de usuarios de neutrones en Brasil, que va a ser en enero próximo, 26 y 28 de enero. Y con eso queremos, más una vez, queremos estrechar nuestra parcería, queremos colaborar con ustedes, queremos referencias para la definición de nuestros instrumentos y también queremos construir esta comunidad brasileña de usuarios junto con ustedes y para fortalecer el escenario de neutrones en Latinoamérica y en América también. Bien, entonces, si ustedes tienen ideas, sugerencias, todo, por favor, contactame y vamos a colaborar juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexandre. Ahora tenemos tiempo para preguntas. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la charla, muy interesante. Te quería hacer una pregunta respecto del monocromador. ¿Ustedes están usando qué tipo de monocromador? ¿Mosaico, perfecto, curvado? Entonces vamos a utilizar curvado porque, por ejemplo, una cosa que es re importante es que cómo vamos a instalar este instrumento primeramente en nuestro reactor en São Paulo. El flujo es bajo, entonces tenemos que hacer una adaptación. Entonces, en primer momento vamos a utilizar el curvado y después con las simulaciones queremos hacer las adaptaciones necesarias para llevarlo a RMB. ¿Y qué mosaicidad le están poniendo al cristal? La mosaicidad de germanio, por ejemplo, es 20 minutos de arco. Ok, y en el caso del berilio, ¿cuál es el costo de hacer un? Yo no había visto el costo, digamos, si es conveniente desde el punto de vista del costo hacer un monocromador de berilio. Entonces, acá estamos solamente investigando los escenarios posibles, pero en cuestiones de geometría y de spacing, por ejemplo, y después tenemos que llevar en cuenta otros aspectos como los costos de envolvido y cosas así. Pero hasta ahora, y por eso queremos los datos de germanio, vamos a utilizar de germanio 115, pero hasta ahora estamos desarrollando la manera de estudiar de una manera más amplia, más ancha, los monocromadores disponibles. Ok, bueno, gracias. Una última pregunta.
Hola, ¿cómo estás? Acá. En relación a los instrumentos que van a tener en el hall de días, en ese sentido, ¿de qué manera ustedes piensan, o sea, qué instrumentos van a elegir y en qué se van a basar, digamos? Entonces, teniendo en cuenta que, bueno, teniendo en cuenta el contexto latinoamericano. Claro, de la comunidad y todo. Entonces tenemos los planos de empezar con este difractómetro de polvo de alta resolución y después tenemos ganas de construir de imágenes y también SANS. Entonces estos son los tres que vamos a empezar. No, solo un comentario. Nosotros también estamos con algún proyecto de un difractómetro de polvos de alta resolución. Hay un póster que va a contar un poco eso. Ahí se puede revisar los temas que decís. Está bien. Bueno, agradecemos, Alexander. Tenía otra acá. No tengo micrófono en la mano. En San Pablo, soy curioso, quería saber qué instrumentos tienen montado en este momento en el Entonces, que tenemos allá es en San Pablo, sí. Un difractómetro que infelizmente está roto, pero estamos trabajando para arreglarlo para este congreso en enero. Tenemos imágenes de neutrones y una estación de investigación de daños en materiales. Bueno, gracias. Bueno, ahora sí, muchas gracias, Alexander. Ahora vamos a tener a Ignacio Miesa, que nos va a hablar sobre estudio de difusión de hidrógeno en circonio y niobio mediante imágenes por neutrones in situ. Habla acerca del... ¿Este puede pasar? Bien. Vale. Bien, ¿se escucha bien ahí? Perfecto, gracias. Bueno, lo que les voy a contar es la continuación de un trabajo que ya presenté en la versión anterior de este congreso. Entonces, les cuento un poco de qué se trataba esto para poder continuar con la parte nueva. Esto es una colaboración entre gente del LAHN y la división de hidrógeno, que es donde pertenezco yo y parte de la gente que está en este trabajo. Bueno, entonces la motivación de este trabajo y de nuestras tareas tienen que ver con el daño que hace el hidrógeno dentro de los materiales, típicamente aleaciones de circonio que están en los reactores nucleares. Ahí hay una lista de algunos temas comunes, por ejemplo la fractura diferida por hidruro y la fragilización en general. Entonces, en este contexto, un problema que nos interesaba vinculado a la fragilización por hidruro y a la fractura diferida por hidruros tenía que ver con la difusión del hidrógeno en la aleación de circonio 2,5 niobio, que es la aleación que se usa en los tubos de presión de las centrales tipo Candú, como la de embalse, y simplemente como para mencionarlo, tenía que ver con la continuidad de la fase minoritaria beta, que según sea continua o discontinua en función del tratamiento térmico, eso modifica la difusión. En particular, para nosotros que estudiamos hidrógeno, un átomo muy pequeño, muy liviano, la técnica de imágenes por neutrones viene a cubrir un hueco muy interesante, porque nos permite, justamente por la transparencia del circonio y la no transparencia del hidrógeno, tener un contraste muy grande en las imágenes. Así que este sistema es muy adecuado para estudiar por esta técnica. Lo que planteamos inicialmente era un experimento relativamente simple y controlado que consistía en tener un prisma, no sé si...
un prisma de circonio niobio en uno de los extremos, hacer crecer una pequeña capa de hidruro y después de un tratamiento térmico hacer difundir esa capa de hidruro y tener un perfil de difusión. Bueno, eso lo hicimos en una serie de muestras a distintas temperaturas, a distintos tiempos. También construimos patrones de distintas concentraciones de hidrógeno para poder calibrar la técnica. Estas mediciones se llevaron a cabo en dos instancias. Primero en Alemania, en enero del 2020. Estas las midió Sergio Soria. Acá hay en la imagen de la izquierda se ven el portamuestra con 3 de esas muestras. Y en la derecha, en mayo de 2023, en ILL, que las midió Nahuel Vega, hicimos la repetición de algunas de esas mediciones en unas condiciones que mejoraron un poco los resultados que teníamos. De estas dos campañas surgieron los datos que acá están presentados, que tienen que ver a la izquierda con la curva de calibración del hidrógeno versus la atenuación y a la derecha las curvas de los coeficientes de difusión en las distintas condiciones metalúrgicas, que bueno, no viene al caso, pero bueno, pudimos medirlas en esas dos condiciones y eso fue lo que había presentado hasta la vez pasada. Lo nuevo, lo que quería presentarles ahora es con unas probetas similares a esta, hicimos experimentos in situ, que esto fue también hecho en ILL, esto fue a continuación de las mediciones anteriores, donde ahora introdujimos en la medición un entorno de muestra, que es este que está mostrado acá, es un horno que tiene dos ranuras donde se pueden colocar las muestras, 2 elementos calefactores que están acá adentro, que no se ven en la imagen, con un controlador de temperatura que permite hacer un ciclado térmico para poder estudiar in situ cómo es la difusión de este proceso. Entonces ahí, no sé si se llega a ver, lo que hicimos fue colocar 2 muestras, la parte naranja amarilla que ven ahí sería la capa de difusión, los neutrones irían en ese sentido, faltaría cerrar la tapa del horno y hacer el ciclo de temperatura. Acá está mostrada la imagen ya de neutrones de las 2 muestras, una encima de la otra. No sé si se llega a ver la imagen. A la derecha, la parte más blanca corresponde a la capa de hidruro. La de arriba tiene una capa un poco más grande que la de abajo. No sé si es perceptible desde ahí abajo. Las voy a llamar muestra 1 y 2 para no entrar en mucho detalle metalúrgico. La de arriba es la que tiene la capa más grande, la de abajo la que tiene la capa más chiquita, y ahora les cuento algunos detalles de las mediciones. Entonces, una vez que teníamos las muestras ahí adentro, se procedía a hacer un ciclo de calentamiento, donde durante 7 horas y media las muestras estuvieron a 400 grados y cada 1 minuto se promediaban 3 imágenes y se iba registrando esa información. Entonces teníamos 450 imágenes a lo largo de esas 7 horas y media, que fueron las que finalmente procesamos. Y el procesamiento es el procesamiento típico de las imágenes, que supongo que esto es más o menos conocido, donde en definitiva nos quedamos con la atenuación de la imagen como medida. Bueno, un comentario accesorio a la medición en sí. Como estos ensayos son a temperatura, hay 2 efectos que tuvimos que tener en cuenta relacionados con la temperatura. El primero es los desplazamientos que pueden ocurrir en la imagen o en todo el sistema producto de los cambios por dilatación térmica. Si comparamos las imágenes tomadas en frío y a temperatura una vez estabilizada y hacemos una diferencia, no sé si se llega a percibir, pero bueno, hay un leve corrimiento producto de la temperatura. Entonces ese tipo de corrimientos hay que tenerlos en cuenta, aunque en este caso solamente voy a mostrar resultados
que están hechos solos a una temperatura constante, entonces esos efectos van a ser mínimos. Y otro que sí es importante en este caso es que al hacer el tratamiento térmico al aire, estas muestras se van oxidando a medida que pasa el tiempo. Acá hicimos una probeta semejante con un tratamiento térmico equivalente y medimos la capa de óxido que crece, que es del orden de 1 a 2 micrones. Estos son, como son dos caras, hay que multiplicar por 2 ese espesor. Y lo que vimos en las señales, en la imagen, y cómo cambia la atenuación en función del tiempo, en la zona donde el hidrógeno no tiene un efecto, es que el fondo va creciendo a medida que pasa el tiempo, y eso lo asociamos al crecimiento de este óxido, que sigue una ley que la gente que estudia corrosión conoce muy bien, la llama una ley parabólica, porque el coeficiente N es del orden de 2. Esto es típico de esta aleación y de otras parecidas, así que suponemos que ese fondo efectivamente corresponde al crecimiento del óxido, que ahora en las siguientes muestras lo vamos a descontar de las señales. Bien, entonces, acá tengo dos videos que espero que funcionen. En el de arriba tenemos la muestra que habíamos llamado 1, que es la que tiene la capa, lo que se ve acá en rojo, la capa más gruesa. Esto en función del tiempo, lo que deberíamos ir viendo que la parte roja va avanzando hacia la izquierda, eso da cuenta de la difusión del hidrógeno, mostrando inicial y final, si esto funciona. Bueno, básicamente lo que deberíamos ver es que la parte roja avanza hacia la izquierda, que esa es la difusión, y la de abajo, que es la muestra 2 con la capa más finita, ese perfil de difusión no es tan evidente, si bien empieza a haber un poco de cambio del color del avance del hidrógeno, no es tan evidente como en el caso superior, y además se ve que la capa esta empieza a disminuir en su espesor. Entonces, ahora analizando con detalle cada uno de estos dos ejemplos, para el caso superior, donde la capa de hidruro se mantiene durante todo el experimento, uno debería esperar, en los términos de las soluciones de difusión características, es que en el extremo donde está la capa de hidruro, la concentración se mantenga constante, producto de la solubilidad del hidrógeno en la aleación, y en el extremo más alejado el fondo tienda al fondo inicial de la muestra. Eso en las muestras, en la señal cruda no pasa, hay un corrimiento. Si uno le resta el fondo debido al óxido, ese resultado pasa a cumplir la ley de la difusión que predice la solución de la ecuación de Fick. Entonces, ajustando cada una de estas curvas, esas 450 imágenes, en función del tiempo, lo que fuimos haciendo es, con la solución presentada para un modelo de fuente infinita, es decir, tenemos una constante en la solubilidad en el extremo izquierdo, vamos ajustando cada una de esas señales, y lo que vamos viendo acá abajo en los puntos negros es el coeficiente de difusión. Esto debería dar siempre el mismo coeficiente de difusión porque la temperatura es la misma, así que estamos en esa condición. Ese valor es muy razonable para lo que ya conocíamos, así que suponemos que esta solución está razonablemente bien. Bueno, y para terminar, la segunda de las imágenes, que tenía una capa más delgada, acá hay un detalle de esa capa en función del tiempo. Esta línea blanca tiene que ver con el depósito de hidrógeno. Lo que deberíamos ver acá es que esa capa va desapareciendo y las condiciones de la difusión son distintas a la del caso anterior. Me gustaría decirle que esto fue a propósito, pero bueno, fue
una circunstancia de la parte experimental. Pero bueno, nos viene bien para probar otra solución, que en este caso sería una fuente finita, donde todo el contenido de hidrógeno se difunde en el material. Y bueno, nuevamente esa solución aplicada a todas las muestras da razonablemente también un coeficiente de difusión constante. Bueno, entonces, resumiendo, lo que nos permitió el estudio de la difusión de in situ es que para estos problemas de hidrógeno en aleaciones de circonio, para estas cinéticas que no son rápidas, como ven, son muchas horas, es una herramienta que nos da mucha, o sea, se puede aplicar muy bien. Los valores obtenidos, si bien en relación señal-ruido no es óptima, cae muy bien dentro de los valores ya medidos. Y eso nos alienta o nos da idea para poder continuar para problemas un poco más interesantes desde el punto de vista tecnológico, como son, por ejemplo, acá estoy mostrando una ampolla de hidruro, que es una geometría más compleja. Acá hay tensiones metidas y hay otro tipo de anisotropías, así que creemos o tenemos intenciones de continuar por este camino en el futuro. Así que eso es todo. Hay agradecimientos a mucha gente del LAHN que ha participado y ayudado, a la división de hidrógeno en materiales lo mismo, y en particular a Rodolfo Pérez de la división de difusión que ayudó mucho en las discusiones de la difusión justamente. Así que eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Tenemos tiempo para preguntas. A ver. Paula. Gracias por la charla, absolutamente ignorante del tema, pero la pregunta es, ¿ustedes sabían que el hidrógeno en estas finitas que mostraste, ¿no? ¿El hidrógeno qué hace? ¿Se redistribuye en toda la superficie? ¿Tienen una idea de qué es lo que pasa? ¿O es que es tan poquito que con que se mueva un poquito ya alcanza? ¿Se entiende mi pregunta? Sí, decís en la muestra de menos hidrógeno. Sí, en la de menos hidrógeno. No, lo que esperamos es un experimento típico de difusión, que puede ser hidrógeno o cualquier otro soluto, es que empieza a moverse hacia el lugar de menos concentración, es típicamente la ley de Fick, y terminaría distribuyéndose en un equilibrio constante en toda la muestra. Eso es lo que esperamos y si bien no tuvimos el tiempo suficiente, es lo que parece que va dando. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, entonces agradecemos a Ignacio. Bueno, ahora invitamos a Facundo y a Leonardo Ibáñez. Bueno, Facundo Silverster y Leonardo Ibáñez nos van a hablar sobre arquitectura plug and play para equipos de entorno de muestras del LAHN. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes. Para aquellos que no nos conocen, él es Facu, yo soy Leo. Ambos somos de parte del staff del área de control, sector perteneciente. Acércate un poquito más al micrófono. ¿Más cerca? Ahí. Ok. Ambos pertenecientes al departamento de ingeniería del proyecto LAHN. Para entrar un poco en sintonía, ya como sabrán, en estas clases de instalaciones de Centro de Investigación hay equipos auxiliares, en los cuales se lo denominan equipos de entorno de muestra. Estos equipos, como su propio nombre lo indica, modifican el entorno de la muestra, en la cual se le puede aplicar ya sea temperatura, alta o baja,
campo magnético, mezcla de gases, etc. Y estos equipos en sí tienen una combinación de características. Por ejemplo, pueden ser equipos desarrollados por la misma instalación, como por ejemplo el área de entorno de muestra, que se encarga de esta clase. Algunos son comerciales, otros son de uso exclusivo del instrumento, u otros se pueden compartir entre instrumentos. También están las que son entornos externos, a las instalaciones. Por ejemplo, el usuario, cuando va a otro centro de investigación, quiere llevar su propio equipo de entorno de muestra para hacer su experimento. U otros son propios mismos de las instalaciones. Además de estas características, el área de entorno de muestra nos solicitó unos requerimientos para estos equipos, en los cuales son que tengan un sistema de control y monitoreo propio, que es para, en la puesta en marcha y en la etapa de mantenimiento de los equipos, y la otra es que se puede integrar fácilmente a los instrumentos de LAHN. Esto es decir, que no es necesario apagar la electrónica del instrumento o modificar el sistema de control del instrumento en sí para utilizar estos equipos. Entonces buscamos una solución para todo esto. Lo que están viendo es la arquitectura en forma simplificada del sistema en control de los instrumentos de LAHN y de estos equipos de entorno de muestra. A bajo nivel se encuentra, todo lo que es la electrónica del instrumento o el equipo de entorno de muestra. A alto nivel se encuentra el sistema de control NICOS, que se utiliza para interfaz de usuario. Y en el medio se encuentra el sistema de control Tango, utilizado más para la comunicación entre ambos puntos. Una característica en sí que te da Tango es la abstracción. ¿Qué es esto? Por ejemplo, si el usuario quiere mover un motor del instrumento, lo ve como un simple motor y a bajo nivel el motor puede tener diferentes tipos de actuaciones. Entonces eso se simplifica con la abstracción. Entonces, como pueden ver, el sistema de control está integrado por otros sistemas en sí. Ahora bien, esta arquitectura ya resuelve los requerimientos que nos dio el área de entorno de muestra, pero quedan algunos otros, como por ejemplo, qué pasa si uno comparte el equipo entre instrumentos o entre instalaciones. Esto para simplificar un poco de código. Entonces, hace poco, hay una sociedad internacional de equipos de entorno de muestra que desarrolló un protocolo, SECOP, que justamente lo que hace es abstraer el hardware. Traído a tierra es lo que ve el usuario va a ser simplemente una caja negra. Ya no importa en sí qué tipo de entorno de muestra es, simplemente ve un entorno de muestra. Entonces los comandos en sí se simplifican. Entonces lo que fue el trabajo es a esta arquitectura poder incorporar este protocolo, en la cual se hizo incorporando con un framework, en este caso FRAPI, que es una opción para este protocolo. Bueno, para poder implementar esto, lo que hicimos fue elegir un equipo de entorno de muestra correspondiente al reflectómetro de neutrones polarizados. Esto. Más precisamente se eligió un quiróstato de ciclo cerrado. Sin embargo, debido a que tenemos limitaciones de espacio, únicamente trabajamos con el controlador de temperatura y su switch Ethernet GetVive. En cuanto a software, lo que hicimos fue colocar el sistema de control NICOS en una laptop y NICOS por TCP se va a comunicar con FRAPI y esta a su vez, mediante el protocolo SECOP, se va a comunicar con Tango. Como se ve en la imagen, tanto FRAPI como Tango están dentro de lo que se llama contenedores de Docker, que es una tecnología que permite encapsular aplicaciones en un entorno completamente aislado, tal que cada aplicación tenga sus propias dependencias, librerías y sistema operativo necesarios para poder funcionar. Al usar esto nos permite que ambas aplicaciones funcionen en un entorno que sea completamente aislado, lo que va a facilitar el mantenimiento y la escalabilidad de esta arquitectura. Además, estos dos contenedores están dentro de un microprocesador, como puede ser una Raspberry Pi.
Además, el sistema de control Tango se va a comunicar con el equipo de entorno de muestra y esta a su vez se va a conectar mediante Ethernet a la Raspberry. Y una vez que ya tenemos este conjunto de equipo de entorno de muestra con la Raspberry, se conecta esta última a la computadora que contiene a Nikos. Una vez hecho esto, en el sistema Nikos aparece un cartel que me indica que el equipo de entorno de muestra fue reconocido por el instrumento y me permite la opción de poder cargar el archivo de setup o configuración del equipo. Al hacerlo, el quiróstato va a aparecer en dos lugares, en su propia interfaz gráfica y en la lista de dispositivos que conforman al instrumento. Y una vez que ya validamos la integración del equipo de entorno de muestra dentro de Nikos, pasamos a verificar que las distintas capas de software que conforman esta arquitectura funcionan. Para esto, lo que hicimos fue partir de un estado inicial en donde el controlador está en 0 Kelvin y mediante el dispositivo que representa el entorno de muestra, le ingresamos una temperatura de, por ejemplo, 49,74 Kelvin. Al apretar el botón Move, en Nikos intenta alcanzar al valor definido por el usuario y este valor se le es comunicado a FRBA y este a su vez a Tango, que va a ser el encargado de darle la orden al hardware. Una vez finalizado esto, se ve que tanto en Nikos, FRBA y en Tango aparece el valor que fue definido por el usuario y lo que es más importante, aparece también en el equipo de entorno de muestra, verificándose así que esta arquitectura es funcional para este controlador y que puede ser escalable para cualquier otro equipo de entorno de muestra del LAHN. Bueno, entonces ahí vieron una demostración de la propuesta buscada a la problemática. Entonces esto trae unas bastantes ventajas. Una de ellas es, se puede reutilizar los equipos que vinieron con los instrumentos donados. Otra es la compatibilidad de equipos. También se puede compartir los equipos entre instrumentos o instalaciones. Y sobre todo, la facilidad de mantenimiento y portabilidad. Bueno, eso es todo. Cualquier consulta. Bueno, muchas gracias. Ahora tenemos tiempo para preguntas. A ver. Gracias, muy buenísima la presentación. ¿Tienen capacidad de monitoreo y de control de sample environments? Así es. Perfecto. Así es. ¿Tienen la capacidad de archivar parámetros, valores de parámetros? Y si la tienen, ¿han calculado cuánto? El mayor desafío que tenemos en otras facilities es que querés ver hace un año qué pasó, por qué funcionaba mal este crióstato de helio 3 y querés buscar correlaciones y no podés. Ahora que ustedes están empezando de cero, tienen la hermosa posibilidad de empezar a diametrar cosas en grande. ¿Piensan archivar parámetros? ¿Han empezado a pensar sobre eso? Bueno, es buena pregunta. Justamente la parte de esto de almacenar logs de los equipos es también un subrequerimiento del área de entorno de muestra. En sí no está aplicado en esta solución, pero sí está planteado para hacerlo. Sí. Y además, bueno, cuando el equipo en sí se conecta a los instrumentos sí tienen un archivo de metadatos y tiene ahí un historial de esa configuración que tenía en ese momento. Pero eso es en el instrumento. Pero para los equipos sí se tiene planeado y todavía no se le ha aplicado esto. Excelente, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ahí va. Bueno, sí. Yo lo que no terminé de entender del todo es la necesidad de tantas capas intermedias. O sea, entiendo que hay una que es la que ve el usuario y otra que es la que habla a bajo nivel con el instrumento directamente, ¿no? Pero entre medio
hay como otras 2 o 3 capas que no me terminé de entender bien por cuál es la necesidad y qué rol cumple cada una de esas en el pipeline de comunicación. Bueno, tenemos 3 capas, ¿no? NICOS es para el usuario, es para que el ingeniero o los técnicos le den la llave en mano al usuario y se tenga que despreocupar. Después FRAPI es lo mismo, pero a nivel entorno de muestra, ¿sí? O sea, NICOS es como el alto nivel del instrumento y FRAPI el alto nivel del equipo de entorno de muestra. Sería un frontend, pero en el entorno de muestra, no en la computadora del usuario. Claro. Ajá. Y después Tango, bueno, es quien se encarga de comunicarse con el hardware. Por eso es que hay 3 capas. Una para el instrumento y otra para el equipo de entorno de muestra. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué tal? Bueno, primero que nada, felicitarlos. Yo no sabía nada de estos avances y me pone muy contento que se esté, digamos, saber todo esto está bueno. Cuando vos decís que tenés capacidad de... Pregunta súper estúpida porque yo no entiendo nada de esto, cuando decís que tenés capacidad de monitoreo es, por ejemplo, si yo en vez de darle el control de temperatura al crióstato desde NICOS, voy y toco con la mano en el Lakeshore ese y pongo otro número, ¿el software se da cuenta? ¿Eso es lo que quiere decir? ¿O hay algún sistema que permita darte cuenta de eso, si pasa algo así? A ver, para entender un poco el contexto, vos decís que en vez de modificar los parámetros de la sala de control, lo haces in situ ahí adentro. Claro, metiendo mano uno. Bueno, claro, justamente como siempre está en un pool de escucha, lo que va a hacer es, se ha modificado el parámetro y eso te va a monitorear ya sea en la sala de control o en la pantalla, ya sea mismo del equipo o en la que está fuera del instrumento. Entonces sí, se puede hacer. Obviamente lo ideal sería modificar algunos parámetros en la sala de control, pero sí, no va a haber problema porque siempre hay un pool, como en el mismo sistema de control del instrumento, que siempre está monitoreando todos los cambios de parámetros que hay para que el valor sea lo mismo en todos lados. Ok, gracias. Bueno, le agradecemos a Facundo y Bueno, ahora invitamos a María Soledad Garraza. Bueno, María Soledad Garraza nos va a hablar del desarrollo de dosímetros termoluminiscencias para medición de dosis de neutrones en instalaciones de CNA. Hola. Bueno, yo primero pertenezco a la División Monitoreo de la Radiación Externa de la CONEA, como dice ahí, que bueno, hacemos la dosimetría a las instalaciones de CONEA, en particular a las de Constituyentes, Ezeiza y bueno, algunos organismos relacionados, ¿no? Como CONUAR, etcétera. Bien, ¿de qué trata mi charla? Bueno, primero vamos a hablar, les voy a contar un poquito de la división, después les voy a contar los dosímetros, los que tenemos actualmente y qué modificaciones le hicimos para que puedan medir neutrones en estas nuevas instalaciones y bueno, y las actuales que hay en CONEA que no les estamos haciendo actualmente la dosimetría de neutrones. Después, cómo los calibramos, bueno, los resultados y desafíos que todavía tenemos y, bueno, y finalmente alguna conclusión. Bien, bueno, brevemente lo que les contaba recién, que trabajo en la División Monitoreo de la Radiación Externa, que hacemos servicio de dosimetría para el personal de las instalaciones de CONEA.
Actualmente, lo que es importante acá es que actualmente cómo calibramos nuestros dosímetros, o sea, qué referencia tenemos. Los calibramos en el Centro de Referencia Regional de Dosimetría, que está en Ezeiza, dentro de la CONEA también, que ellos cuentan con patrones secundarios de cobalto 60 y de cesio 137. Bien. Ahí está. Bueno, brevemente, por si alguno no sabe cuál es el funcionamiento de un TLD, los TLD son redes cristalinas que están dopados con algunas impurezas que le generan trampas. Entonces, cuando llega la radiación, excita a los electrones de la banda de valencia, los pasa a la banda de conducción. Cuando se quieren desexcitar naturalmente, quedan atrapados en estas trampas que se generaron por estas impurezas. De ahí no se van a ir, va a guardar esa información hasta que le hagamos un tratamiento térmico, por eso el nombre. El tratamiento térmico se los hacemos en los equipos de medición, como ahí tenemos un ejemplo de una fotito. Estos equipos que tenemos en el laboratorio hacen una rampa térmica que les da la energía suficiente para desexcitar estos electrones de las trampas. Cuando se desexcitan, emiten luz que el mismo equipo la mide. Y la señal que obtenemos de luz es proporcional a la radiación que habían recibido estos dosímetros. Bien. Este fenómeno físico, la termoluminiscencia, se presenta en muchos materiales. Muchos de estos pueden ser usados como dosímetros. En particular, en nuestra división elegimos usar cristales de fluoruro de litio dopados con magnesio titanio. Estos son los equipos que tenemos actualmente en nuestra división. El primero de ellos, el que dice fuera de servicio, es un equipo automático que nos soluciona un montón de problemas. Sí funciona. Después tenemos un equipo semiautomático y el equipo manual. Y abajo están las respuestas, estas son las mediciones en crudo que nosotros vemos cuando medimos los dosímetros, las curvas Glow se llaman. Este trabajo de caracterizar dosímetros para medir neutrones lo habíamos iniciado con los dosímetros que se miden en este equipo. Se nos rompió. Estamos tratando de arreglarlo, esto ya hace más de un año. Entonces, el desafío habíamos empezado la caracterización de estos dosímetros y eran dosímetros que habíamos comprado, o sea, comerciales, que ya vienen con combinación de distintos TLD, que vienen con filtros. Todo eso no lo pudimos usar, entonces encontramos el desafío de, seguimos teniendo la necesidad de medir neutrones. Tenemos que solucionarlo de alguna forma, entonces lo que les voy a mostrar acá es las modificaciones que le hicimos a los dosímetros que se pueden medir en los otros dos equipos para poder medir neutrones. Bien, como les decía, tenemos diferentes tipos de dosímetros. Dependiendo la magnitud dosimétrica que queremos medir, o sea, si queremos medir HP10, ¿no? Dosis equivalente profunda en cuerpo entero, si queremos medir dosis equivalente personal superficial en piel para extremidades, si queremos medir cristalino, y en particular, si queremos medir HP10, tenemos 3 diseños de dosímetros, que son uno para cada tipo de equipo que les mostraba recién. Pero actualmente todos estos, como dicen ahí, están caracterizados para medir gamma, X y radiación beta energética, pero nada más, no neutrones. Entonces, ¿qué hicimos? Por un lado, no nos alcanza con el cristal TLD que usamos habitualmente, porque si yo les dije que eran de fluoruro de litio dopados con magnesio titanio, pero en particular el que usamos para la dosimetría habitual es este que se llama TLD 700, que como ven ahí es prácticamente un 100% de litio 7, de isótopo litio 7. Entonces, la sección eficaz de captura del litio 6, que es la que nos serviría para medir los neutrones, es casi inexistente, entonces son invisibles a los neutrones, no medimos nada de dosis de neutrones. Tenemos TLD 600, que son los que miden neutrones térmicos y un poquito de epitérmicos, pero si usáramos únicamente el TLD 600, el TLD 600 también es sensible a gamma X, beta, tendríamos ahí un conjunto de cosas que no sabríamos qué son, entonces no nos alcanza con cambiar el TLD. Decir, en lugar de TLD 700 uso TLD 600, esa no sería una solución. Bien, ¿cuál sería la solución? La solución que encontramos es
poner adentro de cada dosímetro, de los dosímetros estos que son los que usamos habitualmente, en lugar de un TLD, 4. ¿Qué son estos 4 TLDs? Dos parejas de TLD 700-600. Al hacer la combinación de los TLD 700-600, podemos discriminar cuál es la componente gamma de la componente de neutrones. Bien, como les decía, los TLD 600 son sensibles a neutrones prácticamente térmicos nada más. Entonces, la otra componente que se usa es no solo medir los neutrones térmicos con incidencia directa, sino también medir los neutrones de albedo. ¿Qué son los neutrones de albedo? Son los neutrones de retrodispersión que se produce al interactuar en neutrones energéticos con el cuerpo humano. Entonces, interactúan con el cuerpo y vuelven al dosímetro. Entonces tenemos esas dos mediciones. Tenemos por un lado los neutrones incidentes, que los vamos a ver en el par de TLDs que está desnudo, que está únicamente con el plástico del dosímetro, y después los neutrones de albedo los vamos a ver en el par de TLDs que están detrás de un filtro. ¿Sí? Yo esto lo pasé, vuelvo para atrás. Probamos 2 filtros, uno de una goma borada con boro 10 de 1,1 milímetros de espesor y una lámina de cadmio de 0,5 milímetros de espesor. ¿Sí? Bueno, entonces esta es la propuesta de dosímetros que tenemos para los 2 equipos. Ahora, el otro problema que teníamos es que acá no tenemos un centro de referencia donde calibrarlos como hacemos con gamma. Entonces fuimos al PTB en Alemania, que ellos sí tienen un centro de referencia como el que está acá de gamma, pero para neutrones. Entonces ahí hicimos distintas irradiaciones controladas, en que las hicimos en americio berilio, en californio 252, las hicimos también en California detrás de un cono de sombra. De esa forma pudimos ver no el haz directo, sino el haz retrodispersado por la sala. También en California moderado con agua pesada. Y en una sala térmica, que ahora les voy a mostrar lo que es la sala térmica, pero son una serie de fuentes de americio berilio termalizadas en grafito. Bien, acá están, dosis, hicimos entre la dosis más baja, 0,3, no la encuentro acá está. En esta columna, 0,29 milisievert, esa fue la dosis más baja, la dosis más alta, 8 milisievert. Todos son milisievert. Bien. Bueno, esta es la primera sala, esta es la sala donde están las fuentes de californio y americio berilio. Bien, la sala tiene estas dimensiones, 7 por 7 por 6,5 metros. La idea de la sala es que tenga la menor retrodispersión posible. En la tabla anterior se veían los porcentajes de scattering de la sala con respecto a la dosis directa. Entonces, los dosímetros se ponen en un fantoma ICRU recomendado por la ISO, que es un fantoma de PMMA de 30 por 30 por 15 centímetros, relleno de agua. Acá se ponen los dosímetros, acá pusimos un dosímetro de cada tipo. Y lo irradiamos en la sala, en el centro de la sala, a altura, y siguiendo todas las recomendaciones de la ISO. Bien, acá lo que ven, esta esfera, es el moderador de agua pesada. Cuando hicimos las irradiaciones de California moderado, la fuente de California estaba dentro de esta esfera de agua pesada. La esfera subía y se ponía a la altura de los dosímetros. Y cuando las irradiaciones eran con fuentes desnudas, las fuentes subían sin la esfera. Acá se ve donde estaban guardadas las fuentes debajo de agua en el suelo. Bien, estas son las condiciones en las cuales se calibran los dosímetros y que fuimos a buscar allá. Ok, esta es la segunda sala, que es la de un haz térmico, que como les decía, son unas fuentes de americio berilio dentro de moderador de grafito. Bien, ¿cuáles fueron los resultados? Probamos la linealidad,
siguiendo esta ISO, que es para caracterización justamente de dosímetros pasivos, y encontramos que cumplían todos los puntos la linealidad, así que nuestros dosímetros son lineales con la dosis. Después probamos la dependencia angular, como les dije, hicimos algunas irradiaciones. Angular me refiero con respecto a la normal de irradiación, ¿no? A 0 grados y a 30 grados lo hicimos, lo probamos, y bueno, por lo menos en esos dos ángulos también se cumple la dependencia angular. Tendríamos que estar en el medio con estos límites y estamos muy cercanos a 1, así que se cumple muy bien. Ahora, el problema que tenemos es la dependencia energética, ¿sí? Porque es un problema que tienen los TLD. Los TLD no podemos saber, no podemos mandar dosímetros a ciegas como hacemos con gamma, que nosotros mandamos los dosímetros, no importa en qué condiciones las usen, con qué energías, pueden ser X de muy baja energía, gamma de muy alta energía, y siempre podemos dar un resultado de dosis confiable. No pasa lo mismo con neutrones, depende del espectro, depende mucho del espectro, cuál es el factor de calibración. Acá muestro factores de calibración que encontramos para todas las condiciones diferentes y tenemos diferencia de órdenes de magnitud. 2 órdenes de magnitud entre este y este. Es una barbaridad. Bueno, entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Las conclusiones es que los dosímetros propuestos pueden discriminar dosis gamas y neutrones. Ese resultado no lo puse, pero lo pueden discriminar. No tuvimos problema con eso. La respuesta es lineal con la dosis, tiene una buena dependencia angular. Pudimos calcular los diferentes factores de calibración para todas las condiciones. El problema es que tiene una fuerte dependencia energética. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Tenemos que tener más relación con las instalaciones. Tenemos que saber cuál es el espectro energético en las instalaciones a las cuales vamos a monitorear. De esa forma, o podemos hacer una calibración específica para cada instalación, o podemos ver cuál de nuestros factores se ajusta más a esa instalación en particular. No podemos simplemente mandar dosímetros de neutrones y informar. Bueno, este trabajo lo hice con Martina, que está ahí sentada, que ella hizo todas las mediciones que ustedes vieron. Y bueno, acá está el mail del laboratorio, por si quieren comunicarse con nosotros. Y bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy buena la presentación. ¿Tenemos tiempo para preguntas? Hola, muy buena la presentación. Yo voy a hacer la pregunta más tonta del planeta. Primero, me hace ruido medir neutrones térmicos adentro de una caja plástica, porque digo, un par de milímetros de plástico afectan un montón el flujo térmico. Y después veo que las mediciones de calibración se hacen adentro de una especie de pecera de 30 por 30 centímetros, si no entendí mal, llena de agua. No se hacen adentro de la pecera, Okay. Se hacen afuera. El fantoma lo que está simulando es un torso humano. El dosímetro se usa colgado en la persona. Como sobre la superficie de... Claro, en la superficie frontal ponemos los dosímetros. En la superficie frontal. Y por ejemplo, el milímetro y pico de plástico que tiene la primera capa, ¿no cambia la dosis que yo recibiría en la piel, por ejemplo? ¿Se entiende lo que digo? La dosis que yo mido respecto a la dosis que mide mi primer milímetro de piel. No importa. Los dosímetros están calibrados y diseñados según las recomendaciones ICRU y no es en el primer milímetro de piel, sino que es a 10 milímetros bajo la piel, porque es dosis equivalente profunda. Okay. Esas son las condiciones. Es la dosis que recibirías a 10 milímetros bajo piel. Ok, gracias. Sí. Bueno, ¿tenemos tiempo para alguna pregunta más? Gracias por la presentación, muy linda. Entonces, básicamente para implementarlo va a tener que cada facilidad hacer alguna estimación o medición de cómo es su espectro de neutrones para que ustedes puedan medir bien. Exacto. Sí, salvo que alguien diga, trabajamos únicamente con una fuente de California o con una fuente de americio, algo así muy básico que
¿En esa tarea ustedes también ayudan o es algo que lo hace cada grupo por separado? Todavía no lo hicimos, por supuesto que trabajaríamos en conjunto, tenemos interés en hacerlo, así que sí, pero bueno, vamos a necesitar ayuda de las instalaciones, porque en este momento no, con lo que tenemos, solamente con lo que tenemos no alcanza. Sí. Bueno, gracias. Bueno, agradecemos a María Soledad. Bueno, invitamos a Javier Davidovsky. Porque es PDF. Sí, Sí. Ahí está. Acá está bárbaro. Allá no. No hay que decirle que lo pase para allá, en la pantalla. Ahí el proyector. Ricardo. Ricardo. ¿Es porque es PDF o porque es otra cosa? Sí, porque es PDF, entonces no es igual que el otro, no sé. Yo lo puse en PDF para no tener ningún problema. Este es PDF y cuando pongo pantalla completa no sé cómo lo tengo que poner. Pantalla dividida. Complicado. Entonces ahora vamos a acá. Sí. Muy bien. Ahora te lo pongo. Y full screen. Exacto. Sí. Perfecto. Y uno para atrás. Vamos, uno para atrás. Bueno, bárbaro. Buenísimo. Me quedo con la última frase de la charla anterior, el comentario del oso, que es necesario conocer los espectros de energía de las instalaciones, ¿no? Bueno, esto se trata un poco de eso, un aparato que puede permitir conocer los espectros de energía de las instalaciones. Estamos hablando del chopper que pusimos en operación en el RA6, aparato que bautizamos Nahuel. Bueno, está recientemente puesto en operación. ¿Por qué se llama así? Por neutrones para análisis de Haces en usos de espectrometría en longitud de onda. Está forzado para que dé Nahuel, queríamos que se llame Nahuel. Aprovechamos un conducto existente, vacante en el RA6, para crear un haz pulsado de neutrones, ¿no? Mediante un dispositivo rotante, chopper, que ahora les voy a contar cómo es. Acá les muestro el conducto número 5, el que está acá en color, cómo sale del núcleo. Este es el que estamos utilizando. Acá está la pileta del reactor y acá el núcleo. Y acá en una foto, porque desde arriba se pueden ver muy bien todos los detalles del reactor. Incluso esta foto está pintada, ¿no? Bueno, y acá fíjense entonces en qué consiste todo el dispositivo. Nosotros
saliendo de acá del núcleo, tenemos este conducto no pasante, o sea, acá se interrumpe en el borde de la pileta, y acá sigue el conducto a donde instalamos un colimador, y acá, que es la cavidad del shatter de ese haz, permite que al mover el shatter quede el espacio suficiente para meter el chopper que nosotros construimos, ¿no? Además del chopper, después tenemos acá un cambiamuestra que nos va a permitir medir transmisión de las muestras, un colimador más y nuestro banco de detectores que está alojado acá, ¿no? Y acá, esto está en mayor detalle, ¿sí? Fíjense, y acá esto mismo en una foto sacado desde arriba, ¿sí? Fíjense que tenemos instalada unos biombos acá de concreto y desde esta mesa que está ubicada acá podemos controlar sin problemas radiológicos todo el instrumento, ¿no? Entonces, básicamente, ¿en qué consiste un chopper? Consiste en que tenemos nuestro haz continuo de neutrones del reactor, nosotros lo queremos transformar en haz pulsado y que lo hacemos mediante un disco de cadmio, en este caso, que rota, que tiene ranuras, ¿sí? Tiene ranuras móviles, aquí hay unas ranuras fijas para delimitar bien el haz. Saben ustedes que el cadmio es absorbente de neutrones térmicos, por lo tanto, esto va a pulsar los neutrones térmicos. Los neutrones rápidos van a pasar de largo siempre y van a ser un background de nuestro experimento, ¿no? Fíjense entonces acá un esquemita de lo que es la función resolución de nuestro sistema, porque si nosotros tenemos, si esto simbolizaría la ranura moviéndose frente al haz, en el momento que pasa frente al haz pasa completamente y después va dejando sombra y la intensidad tendría esta forma trapezoidal en función del tiempo, ¿no? Entonces, acá hay una foto ya más en detalle del chopper. Esto fue construido expresamente para que entre en el lugar disponible, en ese hueco. Todo hecho en casa, todo casero. Acá un motorcito que en su primera versión era un motor de mini pimer, de una que alguien descartó en su casa. Y después un sistema autoacoplador que nos da la señal de paso de la ranura frente al haz. Y acá hay diferentes discos que fuimos construyendo con diferentes resoluciones. Este fue en realidad el primer disco, después fue mejorado. Los palitos estos que hacían sombra en el autoacoplador se reemplazaron por ranuritas que hacen luz de frente al... Bueno, de todas maneras, después de algunos detalles de desarrollo que fueron pasando, les quiero contar también las posibilidades, y acá viene un poco con lo que contabas vos en la charla anterior, porque nosotros en el RA6 tenemos la posibilidad de cambiar configuraciones de núcleo, ¿no? Dentro de ciertas limitaciones, por supuesto. Entonces, fíjense acá, este es el haz nuestro, y acá tenemos, por ejemplo, una configuración en la que hay todos los reflectores de grafito y acá hay agua en estos canales, ¿no? Y se puede cambiar la configuración de tal manera que acá haya grafito, con lo cual aumentamos la moderación y nosotros podemos ir probando diferentes espectros en función de la configuración, ¿no? Eso nos da también esa posibilidad. Este es un reactor experimental y permite ese tipo de configuraciones. Y acá yo ya les estoy mostrando espectros diferentes, acá en la configuración del núcleo A y la configuración del núcleo B. Fíjense, sin ir en detalle ahora, pero cambiando las configuraciones del núcleo, vemos diferentes formas de espectro. Y una cosa que yo les comentaba, que siempre están montados sobre un fondo constante de esos neutrones rápidos que el chopper no puede seleccionar. Acá les muestro una sección eficaz del cadmio para mostrar cómo es eso de que absorbe principalmente los neutrones térmicos, ¿no es cierto?
Bueno, acá un poco más para mostrar, ¿no? Lo que les mostraba recién en un esquema, acá en fotos, ¿no? Las diferentes configuraciones del núcleo, cómo las fuimos cambiando y cómo se comparan diferentes mediciones hechas con estas dos configuraciones diferentes, ¿sí? Acá les muestro diferentes espectros que fuimos midiendo con esa configuración inicial de chopper que les mostrábamos y una primera comparación con cálculos de OpenMC, Monte Carlo, ¿no? Para mostrar no que hay un gran acuerdo, porque sí, algún acuerdo hay, está más o menos el espectro en el mismo lugar, pero simplemente como que estamos empezando a ver algo que refleja la realidad y que la importancia de este resultado es más bien que la gente está acostumbrada a partir de un reactor a hacer simulaciones y creerle a esas simulaciones, y en general está faltando la pata esta experimental que dice, bueno, sí, está bien asentada esa simulación, ¿no? Entonces, un lugar donde uno tiene esa posibilidad de configurar y las cosas a su gusto y hacer un benchmark a su gusto, bueno, es lo que estamos logrando tener acá en el R6 y con el chopper. Acá yo les muestro ya algunos resultados, por ejemplo, una transmisión medida en polietileno. El polietileno es un elemento que lo hemos medido infinitas veces en nuestra carrera, acá me lo van a atestiguar testigos presenciales. Pero nosotros venimos de una vieja tradición de tener un acelerador lineal y teníamos una fuente pulsada de neutrones donde se hacían mediciones de gran precisión. Y bueno, el polietileno, esta línea es una sección eficaz medida con nuestro LINAC y estos puntos es la sección eficaz medida en la actualidad con lo que tenemos acá para comparar nuestro espectro, para que se vea que esta es la zona que tenemos mejor estadística para hacer las mediciones, ¿no es cierto? Otra medición que les voy a mostrar es una medición en acero. Acá está de referencia la medición hecha en Haces por Santisteban. Y acá, bueno, una medición que intenta empezar a querer ver estos típicos cortes de Bragg que se ven en los materiales policristalinos cuando uno los ve por transmisión. Acá lo mismo en lambda, ¿no? Cambiado de escala. Pero acá se puede ver un poco mejor cómo probando diferentes configuraciones de chopper a diferentes velocidades de rotación, acá 2.000 revoluciones por minuto, acá 4.000 revoluciones por minuto, uno puede variar la resolución experimental con la que está haciendo las mediciones, ¿no es cierto? Sí, ya estamos terminando. Estoy terminando acá. Lo que yo quería que quede acá como mensaje es que hay un instrumento funcionando, está en desarrollo, pero estamos brindando servicios, estamos optimizando parámetros, estamos dirigiendo trabajos de licenciatura, gente que se está formando en este tipo de instalación, ¿no? Que tiene diversos aspectos, tiene el aspecto de procesamiento de datos, conocimiento de parámetros de un reactor, mediciones de interés para la industria nuclear, para interés del LAHN también. Este concepto de hacer un chopper y que podamos ponerlo en un haz a la salida de un reactor es exportable. Nosotros ya estuvimos charlando con otros reactoreros a ver si se les podría instalar un chopper. La verdad que nos gustaría mucho. Por eso también preguntaba al colega de Brasil qué tienen en San Pablo, a ver si no les interesaría tener un chopper también.
la posibilidad de medir espectros de un reactor es una cosa muy interesante desde el punto de vista de la física de reactores. Y recalco que no es algo común que exista esta facilidad en un reactor para poder validar cálculos, experimento, en fin. Entre paréntesis, hay otro instrumento actualmente en desarrollo en el R6, que es el difractómetro, que va a estar ubicado en el conducto número 4, ahora vacante, originalmente concebido por Miguel Ángel y Javier. Así que yo pienso que en las próximas TN ya va a haber noticias de él. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier. Tenemos tiempo para preguntas. ¿Alguna? Gracias, Javier. Muy buenos todos los avances allá. ¿Hasta qué energía máxima más o menos pueden medir con el equipo ahora en la configuración actual? Y más o menos unos 200 milielectronvolts, por ahí. Más de ahí es difícil juntar estadística, porque ya se cae mucho el espectro. Sí. Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, despedimos a Javier. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con la última actividad de la jornada de hoy. La primera sesión de póster. Nos trasladamos al aula 206 en el segundo piso. Nos encontramos ahí.